are three demands these days. The first one is that the sports institution want to increase the value of the brands. They want to grow and engage their fan base, and they want to leverage data and AI for winning matches. So for that, we have different products. For increasing the value of the brand, for instance, we have Asset Evaluator, which is a real-time application that allows to measure the brand appearance. And then regarding how to grow and engage the fan base, we have Mice, which is a data and AI platform designed for the sports industry that allows to know the fan better and provide that personalized connections from the sports institution to the fans. And then regarding how we can leverage data and AI for winning matches, we have Sportian Performance, which is a platform that basically allows to provide physical, tactical, and video analysis to sports institutions. Hello and welcome. This is Data and AI Next Conference 2025 edition. Better data for smarter decisions. This is Agentic AI. My name is Danny Bravo, and I'm so happy to be here with you. I want to start just introducing myself. I here in Globant lead the area of expertise in product and AI. We have interesting programs to introduce people and develop and sharp the AI mindset in cross disciplines. Additionally, we are creating innovative products as well. So additionally to that, I want to tell you something. We strongly believe AI is one of the most transformative technologies that we have ever created. And that is why we are so convinced that we need to do a lot of things that includes analyzing how our jobs are evolving, analyzing how industries are being transformed so that we can create the most innovative products for our clients. I'm so proud to be here. And something that additionally want to share with you guys is what I think is we are part of that group called to transform those industries, to transform our reality. That is why I am so happy to have you here. We at Globant are driving through thought leadership in different spheres. And that is the reason why we, 7 years ago, created Next Conferences. Next Conference started in APAC and LATAM initially, but since last year, in fact, we started with global scope. So now this edition has a global coverage. And that is the reason I want to ask you, where are you joining us from? So please use your Slido to tell us where are you joining. Let's have a look. Good. We have people from America. Which continent are you in? From Europe. Wow, Asia. North America. Great, sounds good. Sounds very good. It is incredible to have you people here. Great. Well, let me tell you an additional story before we start. I want to tell you that as I strongly believe in this technology and the potential it has, I started a community as well, an open community that is called Tribu IA in LATAM. What we are doing is to give visibility to the talent building with AI, to that talent that are creating innovative things, solutions, approaches.
thinking. And we love to share that. So everyone also is invited to join. Good. Where else are you joining? Tell us. Which countries are you in? Oceania. Incredible. Great. Currently, we are currently in Bogota, Colombia, here with an incredible team as well, behind the scenes and creating all this stuff for you. Great. Incredible to see where are you joining, guys. Good. Now we are gonna talk why to perform, why to create this space. We are talking about next Data and AI Conference 2025. You'll find here different scenarios. You will find here speakers. You will find here panels. And we are going to talk across different topics, from sports to ethics. And also, we are going to talk about synthetic data, synthetic environments, how to move from dashboards to intelligent agents. All those components are changing the way we are doing our job. How do we approach those new challenges with analytics? This will be an incredible space for you to understand and to know what industry leaders are doing with this, how these new analytics are being developed and transformed. So you are in the place you need to move on in your career. Good. Well, I want to tell you something else. And this is good news for you. I'm talking about rewards. Do you like rewards? We have interesting ones. The first one is we have the Gleam Challenge for you. I'm happy to introduce you the Gleam Challenge. The Gleam Challenge is you will have the opportunity to win. Have you thought how important and how life-changing a mentoring could be? Even more if your mentor is an industry leader. So this is a very, very big opportunity for you to win. The other one is we have 2 training courses from Digital House. We all are talking about AI. What we are doing with AI? What about innovating with AI? Digital innovation with AI is the name of this incredible 2 training courses from Digital House. Do you want to win those? Okay, so we will have the challenge. And additionally, for you guys, for all of you, this is a gift for all of you. We have one of our partners in this session, in this program, is, as I told you, Digital House. We have 10% for all those courses Digital House provides. You will have to use just one discount code. The code is Data NXT, Data NXT, and you will have access to it. Okay. Tell us, how do you see this session? Just write in Slido. Tell us your comments. Tell us your thoughts. I'd like to know what countries are you at. Let's have a look. Okay.
We have people from India. We have people from Pune. That's good. We have people from Argentina, Colombia, Bogota, Santiago. Great. People from Spain, Madrid, Barcelona. Good. Good, very good. I'm so happy to have you here and to see such an incredible diversity. Wonderful. Oceania, Australia, welcome, welcome. We will have an incredible session today. I want to talk to you about the agenda that we have. About the agenda, how is this agenda? Just have a look. We will have 6 sessions. 6 sessions, 45 minutes each, with just 2 minutes in between. So you'll have plenty of information, discussion, and knowledge that you can take advantage of. And what topics are we going to cover? We are going to talk from how to reimagine sports, how data and AI are transforming the experience of a fan, but also how do we embrace AI with ethics? How does ethics influence the way we are adopting AI, the way we are building and we are developing solutions with AI? We will have a wonderful panel with industry leaders from different countries and continents talking about this important topic. Additionally, we are going to talk about one very interesting, I would say, concept. For all of you who currently work on analytics, building dashboards, developing, creating, and providing with solutions and dashboards to make decisions. For all of you, we are going to see how these techniques are evolving with AI to move from this current scenario to a new one, an AI agentic-based scenario, where the information that we need to make decisions comes in a different way, comes in a contextual way. We all knew how AI is shaping not just information, but also behaviors, but also products. And that is why every single industry is being transformed with it. So that is why those different approaches that we are going to have today, that we are going to see today, are super useful. We need to understand what is solvable with AI. How can actually AI help us to solve a problem, to build a solution, to provide a user with the right tools for whatever the user needs to do. I am talking about the job to be done. And that is why it is quite important to have a look at different approaches. And today, this event, the Data and AI Next Conference, is one of the most useful spaces that you can be in, so that you can start shaping and sharpening your mind with this AI mindset. You perhaps are a tech builder, and as a tech builder, you will have plenty of information here just for you and to share with your peers as well. Good. Remember, we have Slido as our primary communication channel in all this session. In between the sessions that we have, or the presentations that we have, we are going to have a look
the questions. My team here, my incredible team here, are going to be aware of your questions so that you can get the right answer as well. Very good. Very good. Well, now we are about to start with this incredible agenda. And we want to start introducing our first speaker today. To introduce Leandro, I want to start asking you a question. What if data is not used just to inform? What if data is used to inspire? How to move from those different scenarios? Leandro is a tech director at Sportian, working for more than 13 years in this industry. And Leandro is going to tell us how to use data and how to use AI to transform the experience a fan has, and how the sports industry can take advantage of this incredible technology to take you as a fan to a new level. I'm happy to have you here, Leandro. Hi, everyone. Thank you for the opportunity to share with you some of the experience that we have at Sportian. On behalf of Sportian, I want to say that we are super happy to be part of this incredible event. Today, I'm going to share you a nice story. I hope you like it. In case you have any question, please reach out to me, and I will be glad to answer all of them. So I'm ready to start sharing a little presentation that I created for you. So I don't know if you can see it now. Yes, I think that you can. First of all, I would like to tell you a little bit about Sportian. As Danny said, we are in the sports industry. Sportian, it's a joint venture between Globant and La Liga. We are a company that blends the deep expertise in technology from Globant plus knowledge in the knowledge in the business from La Liga. We offer products specifically designed to meet the sports objective, but not only that, we bring them all together through a unique ecosystem. In case you want to connect with me, there you can see my Twitter account and my email. Just to tell you a little bit more about myself, as Danny said before, I'm a tech director at Sportian. I have been at Sportian since 2022. Before that, I was part of the Globant's data and AI team. There I worked for 11 years, all the time in the data and AI studio. I think we're good to go. So as I said before, I'm here to tell you about a story. The story of how we created our new official data and AI playbook. And for that, first, I'm going to tell you about the moment in the sports industry. Then I will tell you about the needs of the clients. Then I will proceed telling you the traditional approach that most companies are following. Then I will tell you why we decided to stop using that approach and we decided to adopt a new one. Then in the third part, I will tell you how we implemented that approach. And finally, you will see the results. So to start to warm up, I would like to tell you a bit about the sports context. And the first thing that I want you to know is that we are in a unique moment for the sports industry, because there are a combination of factors that are at the same time happening. The first one is that there are new demands from fans. Fans
are not expecting only to know the lineups and the scores of the matches. They want much more than that. They want real-time data. They want to react to matches and games. They want to connect with the community. They want to understand why their team is winning or losing. So they are demanding much more data than ever before. At the same time, there is an expanding market. As you will see, nowadays there is more sport content than ever. There are more sports, and for each sport, there are more content. I mean, this day, you are watching probably the FIFA Clubs World Cup, a new amazing competition celebrating USA. And you see that the sport industry is reinventing itself, and it generates a competition for the fans' attention. At the same time, all of this new content and all the technology is generating a lot of data, a lot of data. You have data from the apps, the webs that the clubs and sports organizations use. You have data about the cameras that are used in the matches, from the sensors, from third-party providers. To give you an idea, we currently manage a data platform of 900 terabytes. During a soccer match, you can get up to 3.5 million data points only in a single match. So we have new demand, new offer, a lot of data. So there is a new competition. And the new competition is about the data. Because the sport institution realized that they can go much more beyond the traditional frontiers. And for that, they need to invest in data and AI. That's how they will be able to understand better their fan preferences. They will be able to connect with their fans in new ways at the right time, and they will be able to grow their fan base. So this is a unique moment, and this is the need that all of our clients are requiring. But to solve that need, there is an approach that most of companies are following, which I like to say that is the old playbook, which is the following. And before telling you about the following, I would like to think by yourself how much data is generated during it is managed by a sports organization, and what type of data is used. And maybe you may think that it's only about the data generated during a match. But now you will see that there is much more data. So to explain the traditional approach, let's start with that. The data that normally sports organizations get is the following. They get data from the official webpage, from their mobile app. They get data about their fans because they have normally the data in databases. They have also data about the match day. Now, normally that data is part in the club and part it's provided by third-party providers, because during a match day there are other organizations contributing to help the club. You have also competition data, the data that is generated during a match, and in some cases, if the sports organization uses OTT, there is also data about OTT. So as you can see here, there is a lot of data everywhere. So how is the traditional approach? So well, the traditional approach is about ingesting all the data. So for that, normally sports organizations have a data lake or a data warehouse that, for those who are non-technical, is like a huge database in which they ingest everything, they process the data, and they normalize it. And that data lake or data warehouse is normally managed by one single platform team.
a team of experts in data. Then once that data is ready to be used, normally there is a business intelligence layer. There are tools that allows to generate dashboards and reports for the decision makers and the business folks. And normally that business layer is managed by a BI team. And then in some organizations, in some sports organizations, there is also a data science sandbox, which is a space in which data scientists and AI experts are capable of creating the models and make that models available for the different actors that have the sport organization. So all that information, it's sent back in some cases to the web app, to the mobile app. Some information is used by social marketing platforms for generating marketing campaigns. Other organization is used by sport performance apps to provide the data to coaches and the team. And most of the data is used by decision makers to define how to invest and how to make more efficient the sports organization. So here you can see that there is like a centralization because you have all the data in one place. You have 2 or 3 team of experts working together. And once the data is ready, they provide the data back to the sports experts or the business experts. And this approach has some problems. And we know that because in the past, we used to follow that approach. And here you can see the problems. The main problems, when you centralize all your data and you have a lot of data and a lot of teams working with the data, is that you finalize having a bottleneck. And what happens if you have a bottleneck? Well, you have lack of autonomy. Because if the marketing team needs to create a campaign with new data, with fans that you don't have the data yet in the data lake, you first need to inject the data, make the data available to the process that pushes the data to the marketing platform, and even after that, you have the marketing campaign. And it requires to talk with different teams. First, the marketing team, talk with the platform team, then in some cases with the VR team, and finally they get back to the marketing team again. And imagine that in some cases, the platform team has already worked. So they need to put that new request into a queue, and once they are ready, they can get that, they can get the request and solve it. So something that we found is that in many cases, opportunities are lost because there is so much dependencies between teams and so much work that those teams have that if you want to run a campaign from one day to the other, it's really complex because the business team or the sport teams are not managing the data. They have to put a request to other team that is in charge of doing everything. And this leads, and that happens because there are silos between teams, because the data professional and the sport expert are separated. And in some cases, it even leads to rework, because you have so much data, so much different teams, that in some cases, one team does something and works in silos to solve a need, and that data model or data process that could be reused is not reused because nobody knows that. Only the team that work on that. Because there is no communication between teams. There are silos that work together, that ask for tasks and have a flow that is really hard to track. And that leads to, when you have a lot of data, to a platform that is hard to maintain. Because you come up
with a data platform that has hundreds or even thousands of tables that are generated by different teams, each one of them working in silos, and that at some point it's really hard to manage. And every time that you have a new request, you start from scratch. So when we realized that was a problem from the industry, that was a problem that we were going to have if we didn't change the direction that we were having, we decided to see if there was any approach out there that could solve the problem that we found. And we actually found a solution for this. So imagine how could you tackle all those challenges? How could you solve it? So I will guide you to the reasoning that we got at that moment. So first, we started stating that the centralized model was failing. Then we realized that we needed a structure that allowed for speed, agility, and creativity from every team. And when we started brainstorming around that, we realized that we already had that for software products. That we were really good at doing software products. That when we treat something like a product, we took much more care about it. We try to reuse as much as possible. We work together, people from different teams. So the idea that came up was that, okay, why don't we treat data like a product? And that idea was amazing because we noted that if we started to treat data like a product, we could start bringing together the decision makers, the data engineers, the artificial intelligence experts, and the sports experts. And when we realized that, we also noted that in that way, we will be able to empower each one of those multidisciplinary teams with the autonomy that they were requesting. So at some points, we realized that what we needed was a new trend that was really active in the market, in the data and AI landscape, which was the data mesh. We realized that the centralized approach, the data lake, the data warehouse was not for us, that we needed a data mesh. But what is a data mesh? A data mesh is a social technical approach for managing data. And what do I mean with social technical? It means that it requires changes on the technical side, but also in how the teams are distributed. And that was exactly what we needed. We not only needed to change the technology, we also needed to change how we were working with the technology. And we started thinking and investigating about the four core principles, and we realized that the four core principles were aligned to our needs, that we could apply them, and if we apply them, we would have great results. So let me explain you which are those four principles. The first principle is what I said before. Treat the data as a product. Stop thinking about tables. Stop thinking about raw data and start treating data as a product, as a commercial good that requires to have an owner, that requires to have documentation, and that requires to have quality. And it brought us to two important concepts that everyone at the organization should know. The first one is the domain. The domains are the business departments in our organizations, are important concepts that encapsulates some important use cases that we have. Let me give you an example.
in our current data mesh, we have a competition domain, a fan domain, an OTT domain. And each one of those domains must have one or more data products. And what is a data product? A data product is a set of tables, APIs, or machine learning models that solve a problem of the organization. So we have domains, and inside we have data products. And then after that, we have tables, APIs, dashboards, and a machine learning model. And that was super important for us, because once we had those two new concepts, decision makers, business analysts, product owners could start talking in the same language as data professionals. So they could start working together. And that allows us to go to the next step, which was to have decentralization. Instead of having all the data professionals in one place, we had to spread the data professionals and start having different pods, which were multidisciplinary teams with sport professionals, business professionals, and data professionals, all of them working together. So the data professionals were close to the data experts. In that way, the agility and the speed in which we deliver new data product was completely fast and was completely different. Actually, I will show you some KPIs and you will be surprised with the differences between the previous approach and this one. But now we realize that, okay, we had, instead of having one single team and everyone asking favors and commands to that team, now we have different teams working together. But how they could share the new models that they create or the new data products that they were creating with others. For that, we needed to create a self-service data platform, a place in which the new data product could be published and could be shared with the rest of the organization. A place in which, if you publish a data product, you are marked as the owner of that data product, and you are responsible of maintaining that data product. So with that approach, there are two problems that were solved. The first one is the rework, because when you realize that you needed to create a new AI model or a new dashboard, you first were going to go to this self-service data platform and see if there was something in this catalog that was useful for you instead of starting from scratch. So no more rework. And on the other side, it also helped us to have better quality in the data, because now, if someone is using a data product that was created by other team, and that data product had some problems, the team that is using the data product was going to inform the ones that are the owner of the data product about the problem, and the owners were now in charge and responsible for fixing that problem. So we were having like Legos in which we started building on top of each one of them. And the results were amazing, super incredible. And one last step to go to I see that there are some questions coming. I will be super happy to answer them at the end of the meeting. And I will give some time for that. So feel free to send them, and I will be more than happy to answer them. But let's close the fourth principle. So now we have the data products and the domains. We have the teams separated. We have this marketplace in which the teams were going to get the products and publish the ones that they were going to create. The last piece for have this new data mesh in place was to have a federated governance, which basically was to have global rules
for security, interoperability, and quality, which was to give to those teams the tools so that they can build in less time. So the data architect, the platform experts, instead of working on some specific problem, now they were thinking in terms of which tools should we make available to the team so that they can be more efficient. And that's when agents come into play. Now that everyone talks about agents, here agents are super important because the platform team starts thinking about, okay, if we give agents to the team, the decentralized teams, we were able to do things much faster. And with these 4 core principles, we were able to release the new official playbook, our new data and AI platform. So our data and AI platform is the first data and AI platform built for all the sports industry need. It's useful for tactical sports platform. It's useful for marketing teams. It's useful for decision maker. I mean, it's a fundamental piece of our infrastructure. And these are some of the main features. The first one is that it's completely self-service. I mean, the teams can go and use it, and there they will find all the data products in place. It's really a centralized sports data hub that has everything for the teams to start working. And not only that, we also have agents, dashboards, APIs, and apps ready to use. So from these data products and domain, we started creating agents, models, and with that, we were able to build amazing apps for the sports industry. And this year, we went one step further. We connected our data and AI platform with Globant Enterprise AI. So we not only have the best sport data, but also the Globant Enterprise AI engine to have now extended library of agents ready to use for these new decentralized teams. And the results were incredible. So let me tell you a little bit about the results that we got. So the first one is that we transform the way in which we manage data. Now we have teams that are separated, that are much more that in which sports experts, business experts, and data experts are working together to solve the different needs. And that they have a place in which they can share what they are creating, and they are now in charge of doing that. So now we have much more quality. Now the implementation speed, it's incredibly faster because now we have tools, we have a unique place to get the data. So it's instead of something that took us 3 months, now takes only 1. It's the team is going super fast. Then in terms of cost reduction, the storage was incredible how far we were able to optimize our existing data platform. Because as we avoided the rework and the team started to reuse different data products, we realized that there was a lot of data that could be removed and that we could really take benefit from that. So now we are much faster, and we have a lot of reduction in data storage. And finally, it's not only about being efficient, but also about being more productive. Now, thanks to the sport data mesh, we have a whole new set of AI apps that have been developed since the release. And I want to share with you before closing some of the success cases of some Sportian apps and products that were created using data products and AI models from the Sportian data.
The first one is Sportian One Venue. Inside the Sportian One Venue, there is a module which is about dynamic pricing. Dynamic pricing allows to maximize revenue or attendance using AI. We have designed AI models that are capable of determining the best price for a specific sport match. It's a unique AI model tailored for the sport industry that now many sports institutions from La Liga Española are using. The second one, Sport Minds, Fine Intelligence. On top of the Sportian data platform, we created an all-in-one software as a service product to empower marketing teams. Marketing teams need to connect with the fans, and they need to take advantage of the moment. And they want to do it all by themselves. Sportian Minds is capable of creating segments and connecting those fan segments to social marketing platforms in just 5 steps. Now, with complete autonomy, marketing teams are capable of creating marketing campaigns in a really easy manner. Everything thanks to Sportian Minds, which is built, as I said before, on top of the Sportian data. And finally, Sportian Performance. Sportian Performance is a tactical, physical sport platform that is used by the La Liga, basically by the clubs from the first division and the second divisions for pre-match, during match, and post-match real-time analysis. It's a super powerful tool that it's available and it's used by coaches from La Liga and even by broadcaster, because the data is so rich that it's also used every time that you watch a game and you see the expected goal of a player. The data comes from the Sportian Performance, which is built on top of our Sportian data mesh. And before closing and going to the Q&A, I would like to show you a real-time example. I would like to show you a video of Sportian Performance. So if you mind, I will ask you for the last 2 minutes to show you what, and before closing and going to the let me know if you can see it. Someone told me that there's no audio. There you can see our Sportian Performance platform, the platform that is used by coaches and analysts to prepare the match and analyze the match that have been played. There you can see, for instance, how you can actually analyze the fast counter attack, how you can see the tracking data. Some of the visualizations that you see there may sound familiar because they are used during the transmission of Spanish match, of a La Liga match. And it's a suite of tools. And actually, every time that you watch a La Liga match and you see that the coach is watching a tablet, is watching Sportian Performance, is analyzing the rivals, is analyzing the performance of their team so that they can make decisions from their data. So, before closing, I would like to give some space to questions. Danny, I don't know if I should just read them and answer them, or if you want to ask me and I will answer them. We have
5 minutes before the next session. Oh, okay, I will answer them. The first question, what BI tools you usually use to extract data and create reports? Well, we use different tools for that because we have different clients. For instance, we use Power BI a lot. We also use Looker Studio, but there are other tools out there that we are also using. But those two are the ones that we use most. Why not have the data expert who are also athletes so they have more insights into the context? Well, actually, we do have sports experts that are close to our data and business team, so that when we build all our solutions, we can listen to them and we can tune our solutions to the user preferences. So I don't see any other question. So before closing, I would like to thank all of you for the time. It was really a pleasure to be here. I hope you learned something new and that you enjoyed the talk. And let's keep in touch. Thank you very much, Leandro. What a wonderful talk it was. Whoa, well, we have a ton to do today, but before we dive in our next talk, let's have a look at Slido. Let's have a quick pulse check. I'd like to ask you something. Go to Slido and respond. How would you describe your current relationship with AI? You have 4 options. Curious learner, or perhaps are you a confident user? Or are you already building with AI? Or D, do you feel slightly overwhelmed? Go to Slido. You can find the Slido in the QR, or you can find the link in the video description in YouTube. Good. Let's have a look at the answers in just a moment. Now, I'd like to recap something that is still in my mind from your talk, Leandro. Data as a product. Data as a product. This is something that I strongly believe we all should have in mind. And from my perspective, as I am a product guy, from my perspective, I would say, if you are building with data in your company, the best thing that you can do is to ensure that that building performs continuously. Achieve specific metrics so that you are pretty sure the outcome that you expect is actually being achieved. You should take care of your customers, of your users. And if you take a product approach, you will get it. And you will grow and lead your product in your company. So thank you very much for that incredible talk, Leandro. And now, let's move on to the next stage. As AI grows, we all need to understand that we have to act responsible. So, have you asked yourself, am I building with AI responsible? This session that we are going to have now explores how to design AI systems that are not just smart, but also safe, fair, and trustworthy. We will have here Jyothish Jayaraman. Jyothish is a cloud and data expert with more than 20 years of experience. And we are so happy to have Jyothish leading the conversation.
but he will also be joined by Dr. Shivani Rai Gupta. Dr. Shivani is a global AI leader, helping teams solve real-world problems with data. Additionally, we have Avijeet Dutta. Avijeet is a tech expert focused on building ethical, widely used AI tools. Andres Tenorio is a software architect with deep experience in scalable enterprise systems. And together, they'll dive into how we can build AI that help people and can truly trust. So I am pretty sure this will be an insightful panel. And we all are gonna learn a lot from this. Now, let's have a look at the challenge. Remember, we asked, how would you describe your current relationship with AI? So how are we with that? Do we already have results? Not yet? Okay, so let's wait a bit. Okay. Let me see. For curious learner, what result do we have for curious learner? Okay, we will have that information in just a moment. I wanna tell you something more. Do we already have those results? So most of you guys are curious learner. That is the most responded answer. Good. And congratulations. If you're a curious learner, you are in a good way to move on and take advantage of this knowledge that we are going to share today, that we are already doing. Good. We are almost in this panel, but before, I like to remember you something. First, use Slido to ask questions, to give us your comments. We want to know your thoughts. Second, remember, we have the Gleam Challenge. If you go to the Gleam Challenge link in the video description or in the QR, you'll have the opportunity to win 2 training courses from Digital House on AI for digital innovation. Incredible courses. Additionally, you will have the opportunity to win 2 mentoring sessions from industry experts coming from Globant. Nice, right? I love to win. And finally, you will also have the opportunity to win, not to win, this is for all of you guys, just for being here, have a discount code, 10% of discount for all the programs coming from Digital House, our partner and incredible ed tech. Good, we're almost done. And I'll tell you guys in the panel, be ready, because let's join me to welcome the ethics and observability in AI, building responsible systems. Go ahead. Thank you, Danny. Hello. In 2025, a new player is disrupting Formula One, enabling teams to make faster data-driven decisions that can change the course of any race. Introducing the Team Content Delivery System powered by Globant. Fueled by cutting-edge technology, the system harnesses live video and data to track the race from every angle. On-prem video and data ingestion with hybrid cloud delivery pipe. Thank you. Let's just do this one more time. So, hello everyone, and welcome to today's discussion, Ethics and Observability in the World of AI. For the first time, humanity has created something capable of
independent thoughts and decision making, fundamentally altering our computational paradigm. While in the past we have built tools to assist or augment our work, nothing has had this unique power. Integrating AI into our application and business presents both incredible opportunities and significant real world challenges. The good thing about today's discussion is this isn't just a theoretical one. Rather, it's about tackling the real world challenges of balancing innovation with responsibility. All of us aim to use AI's full potential, pushing boundaries and driving change, while also putting strong ethical safeguards in place and protecting our brand and users. This is crucial and delicate balance is what we'll be exploring today. We face important questions such as how can we reliably spot AI hallucinations? How can we protect against prompt injection, harmful manipulation? How do we stop models from leaking sensitive data, whether it's personal information or valuable intellectual property? These are not just technical concerns, these are ethical problems that directly affect trust, reputation, and business success. And they are at the heart of the practical conversation we're going to have today. I'm thrilled to introduce our incredible panelists, Avi, our own subject matter expert, Dr. Shivani, a renowned industry expert in this field, and joining us to give a global perspective, we have Tenu, our data studio partner. I myself also will be jumping into the discussion today, sharing some of our own experience and how Globant Enterprise AI are helping us navigate these exciting challenges and practice. Thank you everyone for joining today. To start from you, Avi, beyond the abstract principles, how do you define ethics in AI from a more practical and implementable standpoint? Thank you, Jyothish, and a very good morning, good evening to everyone based on where you're joining from. First of all, I'm thrilled to be here today to dive into a topic that is not just timely, but I think it is absolutely critical as well. Ethics and observability is the foundation of what I call as building for responsible systems. I want to start with, picturing a scenario where, let's say, you're driving a self-driving car that doesn't just get confused between a pedestrian and a lamppost, but also thinks both are optional. Now, that is not just a bug, that is an ethical oversight. So we often build AI systems to be efficient regulators, fast, smart, data-driven. But ethics, transparency, that is like trying to install a conscience in a calculator. So today, I think let's dig into the hard truth. If we don't explicitly demand ethical AI, we'll end up with fast, efficient sociopaths. And no, I'm not just talking about algorithmic trading bots here. So we are here today because we have reached to a fascinating paradox in AI development, where we build systems so sophisticated that they can write poetry, diagnose diseases, and drive cars. Yet we often have no idea, or less idea, I should say, how they are making these decisions. It is like having a brilliant employee who never shows their work, but occasionally goes rogue. And this brings me to what I call as the trust equation, which is a summation of performance and transparency minus uncertainty. And if you see the way things are going right now, we are heavy on performance, light on transparency, but we're drowning on uncertainty. So today I would like to talk about how observability isn't just about keeping our systems running, it is about keeping them honest. Because as Mike Ashby's ethical regulator theorem tells us, if we don't explicitly design for ethics, we get what I call as an accidental evil AI system that works perfectly, but this is not for everyone. So this isn't because AI is inherently evil. It is because it is like a teenager. It will take the path of least resistance unless clear boundaries are being set. That's important. I mean, you make a good point, Avi, and that resonates globally because we have learned that if you don't specify a specific cross-jurisdictional government here, you start to get like fragmented systems, and you start to see this, and this is very evident when you try to deploy models and solutions on data and AI across a lot of different
frameworks, for example, for the US NIST standards, and you then want to go to the Europe AI Act, and then you want to move into the UAE governance frameworks, and then you switch to Latin America LGBT compliance simultaneously, you start to see that if you don't have a cross understanding and governance requirement from the beginning, you're going to get all these fragmented systems. And you need to understand the data as a whole, not only data points to be processed, to be giving some insights to take decisions, but behind this kind of data points, there's a human story to be told. There's a community, there are people who are going to be affected by decisions on AI systems and data systems. People who are going to be affected to access credit, to access healthcare, to access educational opportunities, and to have opportunities and chances to go into business, right? So this kind of understanding on make sure that you have the context of these communities is important to make sure that these systems and the observability that we're going to be building on top of this are going to preserve human dignity. And that's something that we must discuss. And that's the idea for this session. And not only the human dignity, but also the cultural sovereignty. And it's not a matter only of technical solutions, which we're going to be discussing, but to ensure that we preserve these kind of efforts to maintain not only to say, I'm going to follow, or this system is following, for example, GDPR rules. It's the question to know if this system is going to strengthen or weaken the social fabric of communities that it touches across all continents. So that's my take on that. Thanks, Tenno, for that. I think both of you have touched on a very crucial point that it's not just enough to build an efficient system. We need to build a system that works for all. I think Avi also stressed on that point, and the example, Tenno, which you have rightly put on it impacting different humans in their day-to-day life. So I think that's a very strong point. Coming with these tough questions, I think the key part to the answer is observability. As we all will agree, unlike regular softwares, AI models, especially the large language models, are unpredictable. A simple error is one thing, and AI hallucinating or given a bizarre output is totally other beast. I would like to bring in Dr. Shivani at this point. And Dr. Shivani, if you can explain observability in AI, how it directly enables or enhances these ethical considerations that Tenno and Avi has highlighted. What specific technical capabilities fall under AI observability, and why, according to you, are they crucial for ensuring ethical outcomes? Thanks for having me. It's a wonderful session which is going on, and great to be part of a very relevant topic which is required in today's scenario. I think before GenAI came into the picture, we were still doing kind of a ethical AI, but the context was very different. Now, when the GenAI has come into the picture, we have probably gone tenfold behind in terms of how we were defining the ethical AI with before GenAI solutions and now with GenAI solutions. So the difference is, earlier, no matter how strong the system we have made, even if it is an atom bomb, it required a human trigger to initiate that. But with this, all the AI agents coming to the picture, they have power to take that decision in an automated environment where they are not going to wait for a human. If that kind of level of, you can say, power has given to agent, and that can be multiplied over the period of time. That is one of the biggest reason that this explainability, observability, how much we want to make it clear when we are building these solutions to the user and the decision maker, so that when they are taking a call, they are very clear about
what can go wrong, and if something goes wrong, where to control. Explainability is the major component in the world which we are facing right now. Till ML model, it was nearly 99% explainable. The time you can say deep learning models came, that 99% probably dropped down to 60 to 70%. Right, we don't get more than that explainability in deep learning model. Now we are at a stage where it is probably 40 to 80%. Right, 90% of the solutions we don't have explainability more than 40%, and maximum we can go extreme 80%, which is still not you can say approachable or reachable in a general scenario. That leaves a lot of question to the places we are using the Gen AI solutions. So it needs to be identified the use case where explainability is required, and how much explainability is required in order for us to make a decision and control the decision as well. So I'll give you two examples. So there are something called rules and guardrails. Rules are a predefined, very strict constraint which cannot be violated, right? Like aviation industry. You want rules. You don't want to give an opportunity or option to a pilot to take a call on a fly, right? Because so many human lives are important, and cost of failure of a decision in airlines industry we have recently seen, right? So that is if the cost of failure is extremely high, you need to have strong rules where AI cannot have a decision-making power to 100%. There needs to be some human intervention involved, some expert involved for them to take a decision. But the places where the use case does not have such a high cost of failure, for example, you can say promotion, right? When you are doing a promotion in a store, or you can say in a cricket field or a sports field, the objective of that promotion is to gain more money. If it goes wrong, it is lesser money to be achieved, but it is not going to cost someone's life or something major like that. So in that case, guardrails are pretty good, and that can be considered. So depending on the use case, what you're trying to do, it is important to define the guardrails versus rules, which can be utilized for the further space. And that is must in not only at an industry level, but at a use case level, what I was talking about. So that's my take on the observability part, the explainability part. Bias, we will talk a little later. Thank you. Thank you very much, Dr. Shivani. I actually like the concept. I mean, you took some time to explain the difference between guardrails and rules. I'm sure the viewers would have also had that, it's a blurred line between these two. Thanks for clarifying that. Also, the point which you mentioned about how, as the adoption of AI is increasing, our confidence on those models and those black boxes are going down. At some point, we were 99% sure about what the output is and why it is. But as the adoption is increasing, the confidence level keeps dropping, which is something, as people contributing this industry, something that we should be worried about, and is what we are trying to address over here. On a lighter note, when you mentioned about promotion, I was a little concerned that if it's a promotion within an organization, I would really not want AI to take care of that. Okay, so moving on. So one thing is clear with the discussion we have had so far. These 2 points, observability and AI, they are very deeply intertwined. Okay, we discussed about some of the profound implications of AI taking decisions on its own, and the challenges that are there in balancing innovation with responsibility. While we want to innovate, we also have the moral responsibility to ensure that there is some sort of observability that is built into these models. Okay, the question that comes is, how can observability truly bridge that black box, which Dr. Shivani, which you mentioned, that how can proactively help us to how it can proactively help us to mitigate this ethical risk. Some of the issues which I mentioned earlier about hallucination, prompt injection, data leakage. Perhaps Dr. Shivani, if you can outline some of the industry-wide challenges that is there today.
Very good question. Actually, this is what we are facing in today's environment, where how do we reduce the hallucination and build the solution which are more explainable and little unbiased also, right? The challenge what we have, all these Gen AI solutions which have been come in the market, we don't know the source of data or the level of data it has been utilized. It is not publicly available information, even if you are buying a commercial license. So the underlying data is unexplained to the user who is using these solutions. And when it is hallucinating, what in current scenario, what we are doing, we are going to a bigger model where there are more billion features in order to avoid the situation of running into hallucination. That problem can be avoided by retraining the solution with the data what you have with your industry. So, for example, I lead the AI for a cricket team. I am trying to build the data which is very, very relevant to my industry and fine-tuning the model the way I want to see it with my set of data. So I have a bigger model which is trained, for example, Llama or ChatGPT or something similar, but use that and retrain the models with your data, with your, you can say, tagged information, and then fine-tune it on a multiple ways. That is one way to reduce the hallucination and lesser depending on a model which has been developed for probably millions of use cases, but you are only working on 1 or 2 or probably 10 use cases which one can think about. So this is one approach which is pretty good in a Gen AI world. With DL and ML, explainability is still good. Biasness is the bigger problem there, because biasness is if the underlying data itself is biased, right? What we are seeing is, for example, the model is developed for a particular ethnicity and India itself, right? We are building the model for North Indian region and then utilizing for South Indian region. The behavior of people are very different. The weather itself is very different. The kind of outcome you get is very different. So that biasness is pretty difficult to avoid if we are not considering the bigger chunk of information what we are trying to probably deploy that. And that is the place where unbiasedness come into the picture. There are a lot of ways to remove it. There are known biases which we have around 40 to 50, but there are many unknown, where psychologists coming into the picture now. Psychology and AI is going together in a big way, where psychologists are helping us to identify these biases, because data scientists are not capable of doing that. It is a human behavior. Some has to understand and identify and make sure that that is not giving in the data. And we are trying to do that, right? A very famous example is whenever you think about a nurse, you always think a female, right? That's not the right Absolutely. approach to think about it, right? You're thinking about a CEO, 99% of the time a male person comes into the mind. So that's the human biases what we are already carrying with us for many years. That needs to be removed when we are developing the model in order for us to get the better results for the future solution. So those are the things which are common. We don't force ourselves to do that at every stage. Wherever compliance come into the picture, we are very critical about removing or doing these, you can say, checks. But if compliance is not in the place, trust me, 50% of the time we are avoiding it. We are trying to cut short corners and working on it. So it's our duty to make our future solutions much more unbiased and make sure that it is explainable to an extent depending on the use case. Some use cases require 100% explainability, like a bank loan. When you are trying to give a bank loan to a customer, you have to banking industry is pretty smart, pretty clear that you have to give a reason code for each and every bank loan which you are turning down. There you build only ML models are allowed. No DL, no Gen AI solutions work there because the explainability is there. But other places where the explainability is not 100%, we are taking shortcuts. We are taking the use of the best technology which is available, which is helping us to solve many problems. So it is problem to problem, one has to identify what is more important. Solving a problem is more important, or solving a problem with explainability is more important. Yeah, I think, again, you have highlighted a very a good point about
how biased. So many people we are not able to again differentiate between the bias that is there in ML models and the kind of hallucination that is there from Gen AI. But the example which you have given has made it very clear in everyone's mind. So thank you for that. Teno, I would like to just bring you in as Dr. Shivani mentioned about the ethical difference that is there over here within India and how that can be shown or that can propagate into the bias in the data. Would you want to add on top of it, more from a cross America's perspective? Yeah, of course. I mean, the black box, this is a global problem. That's something that is across different communities, different cultures. For example, as Dr. Shivani was mentioning about the bias, you have seen that, for example, in the United States, there's been some algorithm bias that affected minorities in the sense of hiring processes. In Europe, for example, the GDPR effort, the right to explanation came because there was some opaque or dark automated decisions that systems were doing, and they needed to explain to make sure that everyone understand. And also, for example, in UAE, you see that there's an emphasis into the cultural sensitivity to understand communities, to make sure that is aligned to specific system of beliefs, which are different from the rest of the world. So you need to make sure that we have in our observability systems, we include a cross-cultural explanation system, basically to make sure that every AI decision that we do here, everyone in any place in the world can understand what is behind those decisions. So, for example, a farmer in the United States needs to understand why an insurance was denied based on, I don't know, soil data or weather patterns, for example. Or if you work as a tech expert in Europe, you need to understand how decisions are going to affect your democratic rights, And in Latin America, if you are a teacher, you need to, or the systems need to talk your same language. You need to make sure that teachers in Latin America understand how this system affects, and the system are aware on how the local educational priorities are understood in that specific region. And so we see here that beyond the challenge of explaining individual decisions, we also have something that it's called like a global regulatory drift. And it's basically not a series of events that are not isolated by themselves. You can see, for example, that in the US, the executive order was established to generate new federal AI standards. But then, if you see Europe, the AI Act was implemented and was updated. And then you see that the UAE updated the national AI strategy. And then you see, for example, in countries such as Colombia and Latin America, that the government also established rules and data rights for indigenous communities. So they're not regulatory events that are isolated by themselves. They create this ripple effect across global AI systems. And these systems needs to make sure that they can detect these changes and respond to them as quick as they can in real time, if possible. So there's a different view, or it's, I mentioned, a global problem that we have in here. And we need to make sure that our system are going to comply in a cross-cultural fashion. So that's the vision from a different place. That's a good point, Teno. I'm actually loving the examples that are coming in. Some more practical, tangible, like loan processing, insurance processing, and some which are more humane and touching the human aspect about
ensuring, again, coming back to the main point, that ensuring that the system built and it works for everyone and not for a selected group of people. I think that's really good. Avi, would you want to kind of just maybe talk on some of the internal initiatives that is there on the ML and other things which touch on the same topic about ethics over here? Absolutely, Jyothish. I think, as Dr. Shivani and Teno has mentioned, I think we are more concerned about hallucination than bias. Also, because as human beings, there's a lot of bias, inherent bias that we might or might not be aware of. So if I go back to the theoretical aspect, right? I spoke about the Mike Ashby's 9 principles of building an AI system, which is both performant and this thing, right? But then the first 6 principles of those are only focusing on how you build systems which are more effective, not ethical. The truly game-changing 3 are the last ones, which are basically often considered as optional extras, which are focusing on ethics, integrity, and transparency. So it's like think of it as a beautiful car, which showcases how efficiently it works and functions and how smoothly it handles. But ethics and integrity and transparency are like the airbags, the anti-lock brakes, and kind of the clear windshield, which are like the non-negotiable for safe, responsible operation to happen. And this is exactly where I think we have been talking about observability as the core of this ecosystem. I believe observability is nothing but the nervous system of building an AI system which is much more ethical. Now, as similar to a nervous system of a human being, right? It need to alert us when the pain occurs before a serious damage occurs, right? And that's exactly how an AI system should also work in. If you see, traditional approaches where what I call as a ethics theater was mostly in terms of checking boxes on compliance forms, while our models were quietly amplifying historical biases in production. But real ethical AI requires something is what I term as triple tag telemetry, where every detection or a decision must be tracked for performance, fairness, and compliance simultaneously. This cannot be an afterthought. It has to be while the decisions are being taken. And again, going back to my previous example of a self-driving car, you wouldn't just monitor whether it reaches the destination. You would track if it follows the traffic laws, respects pedestrian rights, and doesn't systematically avoid certain neighborhoods. And that is the level of ethical observability we would need. So again, it's to conclude, it's a drift detection is not just technical; it is also moral, where model behavioral shifts can not only cause performance issues, it is also a potential justice issue, where every anomaly alert could be flagging the moment your AI starts treating people unfairly. Let me add to some Sure. examples. Avi has stated that you're reaching the destination is important, but how you're reaching his journey is also important. Are you following the laws and governance of the system? I'll give you an example where the same has a different meaning to it. So we have developed a solution which we call it AI doctor, which has capability to diagnose a disease by just asking a couple of questions by a chatbot. If you think about that usable use case in an urban population where tons and tons of doctors are available, I don't think we would like to utilize that, because it will not give you explainability. It will not give you how it is arriving to the solution, and it may fail at a certain point where the complex situations are there. The population which is catered at an urban area requires a lot of other things rather than just performance. But think about using that solution to a third tier, you can say, village in India where there is no primary healthcare available. I don't think people are going to be worried about explainability. People are going to be worried about how did you arrive to the decision, because there is no other alternate available.
Same problem statement, both the cases, but one population requires explainability, other population will just respect it because they don't have anything as a, you can say, solution B for them to rely on. So that also needs to be taken care of at some point of time, that what kind of population you are catering to. Is it really required for you to solve these problems, which are important but can be ignored, seeing bigger problem as a picture? And that's the place I think Gen AI is helping us big time. That's the positive part of it, that we are able to solve a lot of problems which no one has thought that it could be solved. Yes, it is unexplainable to the extent, yes, it is. It can be unethical. We don't know the extent it is going and solving it. But if it is solving the problems where it can save lives, it can do justice to social work, etc. I think one should be considerate of adopting those also. So Tanos was giving example of agriculture, right? If I'm able to give a right, you can say, right solution to a farmer, one would like to know how you have arrived to that, you can say, suggestion also. But if a farmer is losing crop on a year-on-year basis, we are not able to give justice to doing by explainable models and all. I think people won't mind going for a model which is giving probably 90% plus accuracy, because other solutions have failed miserably in that space. So sometimes what we are solving, what is the current state of that particular industry or that problem also matters. Delta matters a lot, that where you are today and how do you want to go to the next level. I'm in this industry for nearly 20 years. Every time I go and present a new solution to a customer, every time they say, what is accuracy? Everyone wants to have 99% accuracy, but also needs to be thought about where you are today. If you are at 50%, even 70% accuracy is great to start with, because it is going to uplift your solutions, uplift the stage where you are in. But if that 70% is going to cause more problem, as I was talking about, cost of failure, that needs to be considered also. So these are not you can say binary 0-1 kind of a thing which you need to worry about, that okay, you need to be ethical, you need to be much more accurate from accuracy perspective, your hallucination should be less. But overall, as a business problem, when you're solving, one has to think with several aspects, keeping AI explainability also in mind, but also the result of what you are going to use this solution for, how explainable is explainability even needed, right? If it is not needed, one should think about, if it is helping someone to save lives, one should go about it. Sure. So I think that's a great example, especially the doctor example which you gave, Dr. Shivani. That's really great. I mean, it shows that how the same system can be perceived in different manner by different audience. So that one is really good. Thank you. Dr. Shivani, for the data scientists and ML engineers who are there in our audience, what are some of the actionable practical steps that they can take today to integrate ethical considerations and observability into their daily workflow? More like getting our hands dirty into the ethical AI. See, I think a couple of points which we do it as a cautionary measure, but not as a mandatory measure, right? For example, checking the bias in the data. I don't think I have done it myself on a regular basis, checking the data biased as a first starting principle, rather than doing that once my model is already up and I have to send that to the compliance team. So that's, I think that's, I myself have that kind of a bias where I don't need to worry about it on a first step, but that needs to be taken care as we are growing more into the data which, or the models which are being developed on a very large data which we don't have any clarity Gen AI perspective. So one has to be very clear about being a data which is unbiased. Second, when we are doing the model explainability, if we are building a ML model, explainability is automatically comes with it. DL, one has to try and see how much explainable it is and how is that connected with the outcome and the cost of failure that can be
that should complement each other rather than conflicting each other. Other things which we don't do, or probably from when we are doing a monitoring of the process. Now, when you are working on these GenAI solution, your ChatGPT series, when you are switching from one generation to next generation, how you are monitoring your solution, how you are creating that ethical boundaries with the upgrade of a solution from GPT 4 to 4.5, that also needs to be considered whenever you are switching the gears. So those are the basic principles what one has to be worried about in today's environment, and not to be ignorant and not to take care of these things when something is probably flashing a red alert. So these things needs to be incorporated in your day-to-day solutioning process, where monitoring or upgrade or you can say those things can be taken care on a regular basis. Thank you. So I think for today we have covered a lot of ground. Right from starting defining the core concepts to understanding the technical challenges, and as you have just now highlighted, some of the immediate actions that people can take who are in trying to build AI solutions. Just moving on, I just want to I would want each one of you to quickly share what each one of you think is the path forward, the roadmap for the future in this area, and then maybe give a concluding message or what you would want the audience to go away with today. Starting with Aviv, you. Sure. So I think we have covered a good ground, Jyothish, as you mentioned. So I mean, for me, I would share 3 concrete recommendations. I think first one is without getting cases, no observability equal to no ethics principle, where ethical monitoring should be non-negotiable as security monitoring. For example, would you deploy a system without firewalls? If not, why would you deploy an AI system without bias detection, for example? Second is we need to embrace regulatory observability. Teno mentioned about the EU AI Act. It shouldn't just be a compliance theater. In fact, it's an opportunity for us to build observability that serves both regulation and responsibility. Turn those abstract requirements into measurable signals, right? And then third one would be to basically think beyond the organization, where we need to have industry-wide ethical observability standards. Like AI system which is reported standard fairness metrics to public dashboards. Think of it as how the nutrition labels are being labeled onto the food packages. Transparency creates, and that's exactly how transparency creates accountability, and accountability drives for improvement. So basically, I would leave the audience with a couple of thoughts, which is mostly in terms of we stand in a unique moment today in the history where we can still choose to be the ethical DNA of our AI future, where we can build systems that don't just work but works right. But the question isn't whether AI will transform society; it is already doing so. The question is whether we will build the nervous system right to ensure that transformation serves everyone fairly. As I like to say, great AI isn't just intelligent, it is responsible, and responsibility without observability, which is the core foundation of this, is just a hope and a prayer, right? The future I envision is AI systems that are not just powerful, but provably fair, where bias is detected in milliseconds, not in months, where ethical behavior is as measurable as, similar to system uptime. So I think let's build AI with which all of us can trust, not just because it works, but because we can see how it works and for whom it works. Over to you, Dr. Shivani. Wonderful points which Avi has raised about multiple aspects. I think one thing which caught my attention was in Spider-Man movie, the famous dialogue, right? That great power comes with great responsibility. That's the space we are in. Unless we create a system which is going to be responsible enough for future, we will have a lot of issues with the next generation not able to handle AI. The kind of movies we are seeing today, how much AI can destroy overall future. If we are not able to create those rules and guardrails clearly for each and every industry, each and every type of AI we are using,
we can lead to some of the issues what we see in current movies. I don't see that it is going to happen immediately, but if we lose the opportunity to create those guardrails and rules very, very strongly, we can lead to, or we can give a leeway for AI to overpower it. Just one more example. When ChatGPT came into the picture, someone tried to utilize that to capture the captcha. Capturing captcha is not easy. None of the robot is able to do it. What ChatGPT did it? It went to a human agency which was able to convert captcha by itself. And when that agency asked, "Are you a robot?" it declined. It said, "No, I'm a human." So it has, when you give the power to these solutions, it has capability to manipulate the system by its own as well. So then it's a guardrail versus the, you can say, rules are extremely important where you are utilizing it, because these systems have agents where they can take decisions on the fly and able to manipulate the system, what we have been running for many, many years. So I think we are at a good stage where we have to strengthen these solutions with good intervention of human logic, human, you can say, psychological aspect, and utilizing AI as a tool rather than giving authority for AI to take all the decisions. Take on that is like organizations should pioneer this global people first AI governance, putting human dignity in the center across all the different regions and continents. We have seen that all these regulatory frameworks emphasize on the human AI collaboration, for example, in the United States. In Europe, we talk about fundamental rights protection. And UAE, we talk about cultural heritage and sovereignty. And then in Latin America, we talk about a lot of community consent. So all these efforts are complementary to each other. And we need to ensure, as Dr. Shivani was mentioning, that we enhance the human agency and that we preserve also cultural identity and make sure that we create a prosperous communities around the systems and around the solutions that are going to be generating during this time. So we should ask ourselves if these AI systems are going to make people more free or prosperous and connected to their own heritage and regardless of the geography. So it's important for me, like, to have for the future on the upcoming times, to have probably a global AI ethics observatory network where we can democratize AI accountability in worldwide. That will help to make sure that everyone around the world can understand how these decisions of these agents or this AI solution or data solution are going to affect, for example, educational fundings or application to business or economic decisions that are going to affect these communities. And this will ensure for a transparency, global transparency effort. And for sure, this will serve people across the world. It's not that it will only serve the ones that created the systems, but it will serve for everyone around the world. So this real ethics it has a meaning, like real people worldwide should have real power over AI affecting their lives. Thank you, Teno. So in the interest of time, maybe we'll just take one or two questions. So there is one question about does government or companies which are influential, do they build the AI rules? So as Teno and Avi has mentioned, so AI rules, definitely companies have their own AI manifesto. Globant also has, we have our own AI manifesto. And then there are countries like, European Union and America who are built. In fact, India itself also has their own AI rules. Maybe we can just quickly, talk on that. But yes, countries
regions, and then plus companies specifically also have their umbrella guidelines to cover this. Avi, you want to just quickly add on to that? I think you mentioned this pretty clearly, Jyothish. I think most of the countries right now are working towards finding, a balance between how they can, eliminate those biases across multiple systems, which are working across the board. See, it's a tough contextual continental question to answer, and that's where most of the regulatory bodies are wanted to make sure that they're able to have a fine balance in terms of performance, transparency, and making the systems more responsible. So I think responsibility is something which is absolutely non-negotiable, and that's exactly where I think countries like India is also not leaving behind, and we are also moving forward in that direction. Sure. So just to conclude, so one thing is clear that responsible AI is a continuous effort. It's not a one-time fix. We all need to embrace the technical challenges of observability, and let's collectively build AI systems that are not just intelligent, but also ethical and truly trusted. Our own platform like Global Enterprise AI are key enablers in this journey. Let's make AI awesome and responsible. So thank you everyone for joining this session. Thank you, Avi, Dr. Shivani, and Teno for the insightful discussion on ethics and observability in AI. We hope this session inspires you to build responsible AI systems. Enjoy the rest of the event, everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant. Technology that dares. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant. Technology that dares. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant. Technology that dares. In a world where generative AI is the heartbeat of progress, its introduction in business operations is nothing short of revolutionary. But as we stand on the brink of an AI revolution, accessing this technology presents potential hurdles, like experimenting with different LLMs, ensuring security, protecting sensitive data, managing costs, and creating integrated AI solutions. That's why we created Globant Enterprise AI, the answer to navigating these challenges and unlocking the full potential of generative AI from day one. Imagine creating an AI agent to automate the entire process of customer support of an e-commerce, or even creating an AI assistant to chat with a vast repository of contracts of a legal department. Generative AI makes it possible, while our platform accelerates and simplifies its adoption. With Globant Enterprise AI, you can enable any user to create custom, future-proof AI agents without coding, easily switch and combine models without the hassle of recompiling your applications, ensure security with robust guardrails, which keep your data safe by moderating inputs and outputs. Securely host and fine-tune open LLMs within your proprietary infrastructure using NVIDIA NIM inference microservices. And seamlessly integrate generative AI with your existing corporate systems.
Our platform goes beyond building AI agents and assistants. It is the key to ensuring that they also evolve with your business needs. Are you ready to harness the power of AI? Discover Globant Enterprise AI and shape your AI journey. Thank you all for this insightful panel. You mentioned guardrails, rules, observability. Those are quite relevant concepts. We all working now in building AI solutions should keep in our minds. We have been talking about observability and those concepts since time ago. But as we move on and this technology move on with new and more capabilities, for instance, agentic capabilities, those controls and mechanisms to keep safety, to keep trustworthy, to keep fairness are becoming even more stronger. Now, we have to start thinking on these new approaches, on these new behaviors that we can produce with agentic AI. But as we do it, and with responsibility in mind, there is a new challenge, which is governance. How do we keep in control with agentic solutions? How do we fine-tune the level of autonomy that a new agent that we are building has? Regulators, ethicists, and technologists explore frameworks for transparent and accountable agentic behavior. And that is why I am really so happy to have Roberto Contreras here as our new and next speaker at the next Data and AI conference. Roberto is a doctor in AI from Mexico, head of AI actually in Globant, Mexico, working for more than 25 years in technology. Roberto has a doctorate and more than 24 publications, even a patent. He's shaping responsible innovation across Mexico and LATAM. But before we move on with Roberto, remember our challenge, the Gleam Challenge. You have to register. You can find the link in the video description. You can win 2 mentorships, free mentorships from Globant, from tech industry leaders in Globant. And you can win also 2 training courses from Digital House, our partner in this conference. What about a course on AI for digital innovation? Sounds good, right? So you can win it. Just go and register in our Gleam Challenge. And finally, remember, you all guys have a 10% discount in all the programs that Digital House offers. Just use the code DATA_NXT and you'll get it. That's it. Very, very welcome to Roberto Contreras. Thank you very much. I think it's an honor for me to be here in the next conference. It's an amazing event that we shared some of our thoughts in data, in AI, and this is not a separate or a single topic. It has been permeated in all the industries. So today we're going to discuss about the governance in the age of AI agents. As the kind of introduction, well, I'm love the research. I work also as head of AI in Mexico. I've been working with multiple industries during all my career. So I think this is a excellent event, so we can share some information regarding the governance. And today we're going to have
few topics that we want to discuss. We're going to pass or start with why the governance matters. Then we go with the key dimensions of governance, then how to implement within an organization, some use cases on lessons learned, and finally, well, some strategic recommendations, and then we open to any questions that you may have. So before going into that, I think it's important to set our where are we standing in AI. I think everybody has been bumped with so many terms, AI everywhere. Even I think is the flavor of the month, AI. But it's important to understand that not everything is generative AI or Gen AI. There is still space for the traditional, what I call traditional AI, and that's the single purpose AI. And it's part of techniques that we use for prediction, prescription, and that's machine learning. We have to take in consideration that there are plenty of problems that we can still solve with machine learning. And also there is a deep learning. Deep learning in this side, on the left side, is also is still in use for computer vision, audio, natural process language, and that opens the door for generative AI. So all the neural networks is the thing that we're using right now for Gen AI. And from there, in Gen AI, we have assistants and we have agents. We're going to see quickly and briefly the difference between those. And that's the companies are building right now agentic systems. So it's not a automation of process, or it's not having a chatbot only. It's allowing pieces of software, autonomous agents that can help to provide services or answers to the clients and users within the organization. And we can have from platform, we can have application oriented, but all the Gen AI has a common background or a common platform, that is the LLMs, the large language models, and we have tons of options where we can choose. Quickly, and sorry that one slide is in Spanish, but this is the architecture of an AI assistant. An assistant and an agent, they're similar, but we're going to see in the next slide the main difference. Usually an assistant is going to take the information from user and then it's going to process it. It's going to have the message is going to be tokenized and then sent to the LLM model. And the model is going to return the answer from tokens again, and then written in natural language that we can understand. That's basically the architecture of an assistant. But if we go to the agent, an agent changed a little bit, and you can see this. There is a brain in the middle, and that brain is going to have reasoning about what task and what pieces of break out a problem into separate the different pieces, and then those pieces, the step by step in order to solve those that main problem of the query that the user is looking for. Also, the additional difference is the agent can trigger actions. So an agent can write into a database, send you an email, talk to another agent, use another assistant, write a letter, record audio. So it extends very, very incredible the way that we can work. So agents and assistants are right now working within the companies. All the organizations are eager to implement them, and they are already doing it. And that's why we need to start talking about the governance. Why governance of agents matters. I think we can start with the rise of to dissect this topic is
we need to understand that there is a race of autonomous agents in the enterprise. And in recent years, I think everybody, or we have witnessed the rapid emergence of autonomous agents across industries. The agents are no longer just static models or simple chatbots. They are dynamic systems capable of perceiving their environments, making decisions, taking actions without constant human intervention. That's key. And from automated customer service representatives to financial optimization bots for logistic planners, all those AI agents are becoming integral parts of business operations. As these options accelerate, understanding how to govern their behavior becomes a strategic necessity. So it's not just a fad or just for the sake of doing it, it's a necessity. So what is agentic behavior in business context? I think that's another question. This question can be used to reflect on that. And the agentic behavior refers basically to the capacity of the AI systems to operate with a degree of autonomy, making decisions, initiating actions, interacting with other systems or humans, and usually is in pursuit of defined goals. So if we have a business setting, this means agents can optimize workflows, can negotiate, recommend, or even execute transactions. However, their behavior is shaped by data. So in the background, all the time is going to be data. So this is the behavior is by shaped data. We're going to have algorithms, evolving interactions, and that's going to pose another question. How do we ensure this behavior aligns with the organization's three aspects: objectives, values, and legal requirements? So, saying so, it's important to detect what are going to be the key risks that we can have. And I think there are three that we can discuss. One is the misaligned decisions. Let's put it in an example to make it easier. Assume that an AI agent is designed to optimize delivery routes for a logistic company, for instance. So started favoring routes that minimize fuel costs, but ignored customer delivery time windows. See the problem? As a result, high priority clients received late deliveries, damaging the customer relationships and content performance. Is going to be a mess. The agent's optimization objective was not properly aligned with the business priorities, which includes obviously both cost and service level agreements. So you see, this is an example of misaligned decisions that we can have. The other risk that we can face is lack of transparency. Thinking about a good example for that is, let's talk about a financial services company. Let's say they deployed an AI underwriting agent to assess loan applications. The agent decision is going to be based on a complex neural network model with limited explainability. When regulator requested explanations for rejected applications for minority groups, the company is not going to be able to clearly demonstrate how those decisions were made. Just imagine a neural network that is going to be explained to people that doesn't have a feeling or mathematics is going to be complex. So this lack of transparency led to compliance risks and erosion of trust with both customers and regulators. So that's another risk that we are facing with agents. And for instance, for the least, it's legal and reputation impact. Let's change for another example. Let's discuss that Globant fashion brand, okay, that implemented an AI content generator for social media campaigns. Without the adequate oversight, the agent produced
let's suppose, marketing material that unintentionally included culturally insensitive imagery. The content was quickly picked up and criticized on social media. Yeah, that's going to lead to public relationship crisis and legal scrutiny in certain markets where this is going to be considered offensive. That incident is going to damage the brand's reputation and is going to result maybe in fines or maybe in a regulation in advertising. So at the end, it's going to be a problem. So there are risks that we're going to face if we don't include governance, and companies are facing these kind of problems right now. So let's say we can discuss the dimensions of governance for AI agents. For that, I would like to address a few items, a few key dimensions that we have to consider when we are talking about governance. Let's discuss these four ones. The first is transparency. And transparency means that both technical teams and business stakeholders can understand how the AI agent operates. This means creating your AI agent and govern the AI agent is not going to be exclusively an exclusive responsibility of the technical team. It is both ways or both parties, business and technical. And this is going to ensure the traceability. You have the ability to track what inputs, decisions, actions the agent is going to perform or has performed. And also important, explainability. So you need to have the ability to describe why the agent choose a particular action. If we talk about corporate environments, I had some experience regarding that. This is a critical aspect for compliance, internal auditing. And if you can explain and you can be transparent with your AI agents, you're going to build trust with your users. Without transparency, it's going to become kind of impossible to verify whether an agent is acting according to organization policies. So that's a key dimension that we need to take into consideration. The second one is accountability. You need to have a clear assignment of roles. Who designs, who validates, who monitors. AI agents do not exist in a vacuum. They are designed and deployed and managed by people. People are still on the picture, human in the loop, we're still there. But if you have clear accountability, or this clear accountability defines who is responsible for each stage of the agent's life cycle. Let's start with the initial design and finish with the ongoing monitoring. So this is essential to establish governance roles. For example, data scientists, they may be responsible for model accuracy, legal teams for compliance, and operations teams for monitoring real-world behavior. Without defined ownership, the organizations cannot effectively manage risk or ensure corrective actions when they are needed. So this is why this is a key dimension to have accountability. Third one is auditing. And it's not just auditing in each quarter or each semester or once a year. It has to be continuous. You need to have dashboards, logs, bias reviews, performance trackings, just to mention some of them. But as I mentioned, it's not a one-time validation before deployment. The continuous auditing ensures that your AI agents are monitored in real time. You need to see how they are performing with dashboards and visibility into agent decisions and KPIs, the key performance indicators. Logging those agent actions enables traceability, and one very important aspect, post hoc analysis. If you have regular reviews that should assess for performance degradations, it's possible that biases emerge, or you have
deviation on behavior. So if you have those tools in place that can provide you feedback and look necessary to keep all the AI agents aligned with corporate objectives, then you are in the right path. So continuous auditing is key. And finally, but not less important, the human in the loop. There should be human in the loop or override. And that's going to be that even autonomous agents can operate or could operate under human oversight. The human in the loop or human on the loop mechanisms ensures that humans can intervene when agents encounter novel situations or maybe high-risk decisions, so the human can take control or override the policy or the actions for the agent. Those internal governance policies must define clear escalation paths. If something is broken or if something fails, who human is going to be responsible or is going to take an action? When you should pause an agent and require human approval. So as you can see, it's important to have the human in the loop. So those are 4 key decisions that we can have in order to establish or start to establish the governance. Now, I think with those key dimensions, we can move into the next topic, that is the internal governance. How to implement this within an organization. And I think this is one of the questions that many may have. Okay, I have my agents. I understand that I need the internal the governance, but how can I implement it? So I'm going to share with you some advices, few of them. I'm not going to take much of your time, but I think those 5 key points that we're going to share, I think that's going to make sense to everyone. So first one, I will say, let's go with creating an AI governance board. And that should be that board or could be cross-functional committee. The key here is implementing an effective AI governance. Starts with leadership and cross-functional collaboration. As I mentioned before, you cannot leave the responsibility just to the tech team or to the business team. It has to be collaboration and everybody participates on this. An AI governance board should be composed of IT, legal, business, compliance, ethics. So it's not just one-man orchestra. It's several aspects and several points of view that needs to be involved in this. And if you have that kind of a team, is going to provide to your organization an oversight and guidance on the development of use of any AI agents that you may have. So this board is going to define governance policies, is going to prioritize risks, is going to ensure alignment between the AI initiatives and the organizational values. So without a formal structure, your governance efforts risks become, or it tends to become a fragmented, or it may be reactive. So you need to have a formal structure for your governance board. Second step that I would recommend to take is define policies for deployment, updates, and the commissioning of AI agents. This is the first time, I bet, that you are hearing the commission AI agents. Well, because agents are going to be a piece of software, they have to live within the software development lifecycle, and it's going to have a versioning, and it's going to have a decommission or a sunset for certain version or even certain agents. So your agents should not be deployed without clear policies covering this entire life cycle. Governance should define procedures for safe deployment. That's going to include validation and testing. You need to manage updates because you don't want to have unintended changes. And for decommissioning,
it could be the outdated or misaligned agents. You need to have also that process in place. So if you treat AI agents like living systems with version control and change management, that's going to help you prevent unintended consequences when agents evolve or when business priorities shift. So it's important to have those policies in place. That's a huge recommendation that I do to all my clients when they ask me for any advice. The third one is also important. You need to classify or make a catalog of your agents, but from not from the functionality aspect, but from the risk level. So let's start. Not all agents pose the same level of risk. Some are low stakes. Example, the internal productivity bots. They are in-house, low stakes. It's not going to have that kind of risk. Maybe others may impact directly have an impact in customers or maybe finance or regulatory outcomes. So a formal catalog of all the AI agents that you have in your organization should be classified by at least 3 aspects that I can suggest: autonomy, criticality, and risk exposure. Those 3 variables, they need to be cataloged or classifying all your AI agents. And that's going to allow you to differentiate governance. Let's talk about an analogy. Imagine when you have your documents, you classify your documents depending the content each document has. And some are public, some are classified, and some are restricted. Same happens with your AI agents. So autonomy, criticality, and risk exposure is a good point of start to classifying your agents. Fourth aspect talks about your onboarding and offboarding of AI agents, and treat them like not change the aspect or how you look at your AI agents. Treat them like digital employees. So your AI agents will be treated with the same rigor as human employees in terms of governance. So that means you need to have a formal onboarding process. That onboarding process is not that you're going to have ask for ID or birth certificate for the AI agents, obviously not, but you have to include testing, proof that the test has been done or has been within the process. You need to have also, before releasing to production your AI agent, request full documentation. So you need to know what it's doing, how it's doing, how it was constructed to enable transparency, and also sign off before agents are put into production. So that's why you need to have that. That's the onboarding part. And similarly, you have offboarding, and that should ensure that retired agents are fully deactivated. And the main part is what happens with the data. The data should be managed appropriately. And there's not going to left orphan processes that remain active. Maybe data that could be lingered around the access or that anybody can have access. So you have to do the offboarding also within a process. So if you view your agents as part of your digital workforce, and that reinforces accountability and discipline in AI management. Last one is keep your governance KPIs and KRIs. Trust, autonomy, efficiency, incidents that you may have with your agents. So to measure the effectiveness of AI governance, organizations of all companies should define your key performance indicators, the KPIs, but also another index that is or indicators is the key risk indicators, KRIs. Examples will include level of trust in agent outputs. It could be rated by users,
for instance. It could be degrees of autonomy granted, efficiency improvements, and incident rates that could be errors or policy violations. So you have to take in consideration variables that you can measure. There's a saying in engineering, if you cannot measure, you cannot improve it. So tracking those metrics over time, the organization can assess whether the governance practices are working or you need to do some adjustments. And believe me, you need to do some adjustments in certain points. So far we have this the implementation steps. We have already seen the maybe some indicators, why it's relevant. But how about use cases and some lessons learned? So let's say we have some examples here. Let's imagine we have an agent or we have agents in customer service. And this is important to say when we need to escalate. So we know everybody that AI agents are widely used in customer service. We have chatbots, handling the common inquiries. We have advanced virtual agents resolving complex issues. But however, if we don't have the clear governance, these agents may persist in unhelpful interactions or fail to escalate sensitive matters. So the successful implementations include well-defined thresholds for escalation. Let's say when a customer expresses frustration when legal or compliance issues arise, or when the agent reaches the limits of its knowledge. That's also one case that happens, and that has been I've seen this happens in the retail industry, and you need to deal with what happens when your agent reaches that limits of knowledge. You need to then pass this information or this case with a human in the loop. And also you need to have the mechanisms in place to avoid the customer to repeat himself with now the human. That's very frustrating. So when we see these scenarios, the governance ensures or has been helpful to ensure that the human agents intervene in the right moments. So that helps to keep the customer trust and the satisfaction. It could be also another example that we have is in the financial automation. We can have interpretation risks. In finance, we have seen agents that are increasingly used for tasks like invoice processing, fraud detection, and sometimes investment recommendations. But one of the common pitfalls that we have seen and we need to take in consideration is when over-reliance of AI-generated results without human oversight. Sometimes this is interesting about when these agents can misinterpret or provide you ambiguous data or context. That's going to maybe lead to a review process, maybe validation steps, and at the end, maybe a wrong decision. So we can have also examples in when we have real world examples in when we have governance policies, and we can have in financial, manufacturing, retail, and in every single industry, we need to have governance policies in action. Every single industry, no matter what you do, what the industry, with what kind of clients you have, you need to, if you implement AI agents, you're going to need governance. So let's just for closing, we can say as strategic recommendations that we may have. It's well, the first as a reflection and in conclusion, governing AI is governing the business. Your agents must align with corporate objectives and values. Let's remember that. Another recommendation is
going to start with governance pilots and in high impact areas. This is a common mistake when you're trying to implement comprehensive AI governance across the entire organization from day one, like a big bang. A more effective approach is to launch governance pilots in specific high impact areas, such as customer facing agents, for instance, financial automation, operational optimization. These pilots helps to the organizations to test the governance frameworks and identify challenges and refine practices before scaling governance across all the company. Other one is the importance of documentation, training, and technical audits from day one. That's key. Successful governance starts with the strong foundations. So these documentations, and sometimes we as engineers, we hate to do documentation, but it's very important to have that agent design, behavior, and limitations well documented. I think we can conclude that an agent without governance is not intelligent. It is uncontrollable. AI agents, no matter how advanced they are, they require structures and oversight to ensure they serve the organization effectively. When we're moving into this age of AI agents, the governance is not an obstacle to innovation. That's also a key remark that we need to consider. It is the key to making the AI both powerful and safe. So with that, I have no more than thank you and appreciate the time that we spent today. I hope this has been useful and provide you some insights, inspiration maybe, so you can start doing, if you have already AI agents deployed, you go to the next step, that is the governance. If not, well, let's start doing to think about governance while we are thinking about the AI agents. Thank you very much. Team, I don't know if you have any questions. Well, we have one here. One question, let me read it for you. It said, it is important, or is how easily it is to develop an AI governance and how can we get help? Well, if you need to do a governance policy, and let's say you start from a blank sheet, the first thing is bring the key players that can have decision on the governance. Like I mentioned, the tech team or data team. You can have also the business and most important, legal department. They need to participate in this governance. Obviously, you're going to have an ethical committee or among, there should be a role among that. So you need to start with those folks in that group. And from there, you need to start working towards specific policies that you need to take in consideration regarding how you're going to govern the life cycle of your agent. Documentation, testing, validation, traceability, explainability, logging every single decision. And from there, maybe they're going to be very small or very simple steps, but that's your starting point. And from there, you can evolve. I think that's the easiest way to start if you have a blank piece of paper and you need to start from somewhere. I think if time, we are running almost on time. So any other questions that you may have, you can ask via Slido, and we will take those and I'll try to do those answers when we sync or doing offline. Back to you, Tim.
Thank you, guys. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers,
we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports... Hey, Roberto, thank you very much for such an insightful talk. When we are dealing with agents in our organizations, we definitely need those steps that you have commented about on tools, and we need a new thinking, a new approach. Well, what an insightful talk. For everyone, just take note. You will need to get back and have a look to that again. I'm pretty sure about that. There was a concept that resonated in my mind from Roberto's talk. That is human in the loop. Human in the loop, as Roberto told us, is how do we keep in control? We are not allowing the AI to move on until the final outcome or the final result. We as humans have to be in the middle, human in the loop, and stay in control. And as we move on with this evolution of software, new intelligent components will become part of these, I would say, new breed of software. And as these new software with those intelligent components starts making impact, we will need to have stronger controls, right? This new software is turning into a new kind of products. And in those products, human in the loop perhaps is translated into features. And here is when it comes quite interesting talk that I recommend to all of you guys. Have you already watched the Andrea Carpati talk, the last one from the Y Combinator AI, text AI, the AI startup school? That is the name, AI startup school. So if you haven't, go and watch it. You will have, among several concepts, a very interesting one, which is the autonomy slider. I told you a little bit about this before, but when we are in control with software and we turn that software into a product, the user is the one in control. So the user should be able to say and to set the level of autonomy an agent and the product should have. Remember, we will always have humans in the loop. Well, now we are going to have a look to something new. When we have this kind of software and this kind of product empowered by AI and a lot of data, how can we test it? We need to test it, right? And when this software is in this new condition, we will need different approaches, tools, and systems, like, for instance, synthetic data. Perhaps we will need the use of synthetic data.
but additionally, digital twins and virtual environments. And that is just what our next talk is about. From now on, we are going to switch to Spanish because our new speakers are Spanish speakers. So now, hola, español de nuevo, o español por primera vez en Next Data and AI. En esta sesión que viene nos acompaña Analía Villarreal. Analía es algo que en Globant decimos subject matter expert, un término común, para catalogar a una persona experta en una temática. Y Analía es una experta en calidad de datos. También tenemos a Carla Molgora. Ella es experta en BI y gobierno de datos, Business Intelligence y gobierno de datos. Y también tenemos a Cristina Garita. Cristina es una Sales Specialist. Y las tres van a conversar sobre cómo estas nuevas herramientas, Synthetic Data, Digital Twins, Virtual Environments, están cambiando la forma como probamos el software y los nuevos productos. Así que, bueno, esta es una charla súper interesante con años de experiencia en testing, gestión de equipos de trabajo, así que la vamos a disfrutar muchísimo. Recuerden que todos ustedes pueden ganarse una de las 2 mentorías de Globant y también uno de los 2 trainings de Digital House. Vayan al link que está en la descripción del video y regístrense en el Gleam Challenge para que puedan ganarlo. Y pues también, ya saben, tienen todos 10% de descuento en cualquiera de los trainings de Digital House, nuestro partner en Data and AI Conference 2025. Muy bien. Ahora sí, estoy feliz de dejarlos con nuestras nuevos speakers. Bueno, nos dieron el paso en español, así que acá nuestro espacio va a ser en español. Sepan entender si por ahí se nos escapa alguna expresión o palabra en inglés. Son temas que habitualmente los hablamos en ambos idiomas. Mi nombre es Ana Villarreal, trabajo en calidad de data, en calidad desde hace muchísimos años y en calidad de data específicamente durante los últimos 7 u 8 años. Así que voy a estar compartiendo con Carla y con Cristina este espacio para tratar de transmitirles un poco también cómo el testing tiene que evolucionar en este nuevo entorno. Dejo a Carla que se presente. Gracias, Analia. Bueno, sí, yo soy Carla, soy Subject Matter Expert aquí en Globant, del estudio de Data and AI. Tengo ya como 20 años trabajando en proyectos de data, de todo, desde carga de datos, ingesta, también un poquito de calidad. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, como les decía Analia, de cómo el testing tiene que evolucionar, cómo va a ir evolucionando, qué es lo que nosotros vemos para el futuro, sobre todo muy relacionado con la IA. Y bueno, le doy el paso a Carolina para que se presente. Hola, mi nombre es Cristina, soy la Sales Specialist para lo que es el producto de Navigate, donde van a estar viendo una demostración en vivo de cómo funciona el producto una vez que integramos los datos, así que espero que lo disfruten mucho y les genere mucha curiosidad como a mí cuando lo mostramos a los clientes. Bueno, como bien nos dijeron en la introducción, nuestra charla va a estar tomando temas sobre cómo evoluciona el testing en este ambiente, en este nuevo mundo donde la inteligencia artificial es parte de nuestro día a día. Una de las cosas que se fue viendo durante el último tiempo es que nuestra necesidad de testing va cambiando a la par de cómo va evolucionando el desarrollo de nuevos productos. El testing sobre todo siempre tiene al humano en el loop, como bien comentaban anteriormente. ¿Por qué? Porque en última instancia el ser humano es el que puede definir los escenarios más importantes dentro de un flujo de pruebas para cualquier tipo de aplicación.
¿Qué nos ha pasado en este tiempo y por qué es la necesidad de toda la evolución también del testing junto con lo que es nuestra vida en conjunto con la inteligencia artificial? Es que para poder desarrollar cualquier tipo de modelo en inteligencia artificial, nosotros necesitamos entrenarlos. Y para entrenar esos modelos, lo que se utiliza es la data. Los datos y la data generada alrededor del mundo son un volumen impresionantemente grande, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Es que la calidad de los mismos no es buena. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo se consideró a la data como un daño colateral generado por las aplicaciones, que eran lo importante para las personas. Entonces nosotros necesitábamos una aplicación para realizar algo y la data que se generaba era un daño colateral. En este momento justamente esa data es lo que es necesario que sea de una calidad sumamente alta para poder entrenar los modelos y que los resultados de esos modelos sean lo que no solamente lo que nosotros esperamos, porque muchas veces lo que esperamos no es lo que nos da el modelo, pero sí que sean de acuerdo al entrenamiento realizado con una data de la calidad necesaria para que ese resultado no esté desviado. Como todos saben, lo que es inteligencia artificial requiere entrenamiento y por eso el área de calidad de datos y de testing de datos es sumamente importante para poder proveerle a los modelos con la data necesaria para que su entrenamiento sea el correcto. Eso tampoco nos asegura que el resultado que nos dé el modelo sea lo que nosotros como ser humano, como cliente esperábamos, pero sí por lo menos que esos resultados no están desviados debido a la data con la que se los entrenó. Al poner esto sobre la mesa, la siguiente pregunta es, ¿cómo conseguimos esa data? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que tenemos un montonazo de data, pero muchas veces no es accesible. ¿Por qué? Por motivos de privacidad, junto con todo lo que es inteligencia artificial, cada vez se refuerza más la parte de ética, que ya hay en otras charlas y todo, la parte de ética y la parte del concepto de podemos utilizar o no podemos utilizar la data que recolectamos. Muchas veces no podemos utilizarla o muchas veces tenemos que enmascararla o anonimizarla para poder utilizarla, pero una vez que se realiza eso, tampoco tenemos 100% de confianza en esa data porque ya no estamos usando la data real como deberíamos hacerlo. Entonces, debido a estas limitaciones y a que nosotros tenemos que poder proveer una data suficientemente buena para poder realizar los entrenamientos de los modelos, es que hoy les vamos a estar hablando de lo que es la data sintética o synthetic data y de los gemelos digitales o digital twins. Bueno, primeramente, ¿por qué el testing tiene que evolucionar? Bueno, en parte ya lo estuvimos viendo, tiene que evolucionar porque nosotros tenemos que ir en sintonía con cómo evoluciona nuestro mundo alrededor. Por lo tanto, las prácticas de testing usuales que nosotros hacíamos hace mucho tiempo atrás, que era donde vos utilizabas una muestra muy pequeña de datos o te generabas tus propios datos para poder hacer un end-to-end o para poder hacer una prueba de regresión, eso no nos sirve para el mundo en el que estamos en este momento, donde nosotros tenemos que hablar de grandes volúmenes de datos. Ya no hablamos de una muestra de población, sino tratamos de generar poblaciones enteras para poder entrenar los modelos, para de esta manera poder evitar las desviaciones que obtendríamos si nosotros eligiéramos una muestra. Porque la parte más difícil de todo esto es, si yo quiero elegir una muestra, ¿cómo me aseguro que esa muestra sea representativa de la población? Entonces, no solamente ya entramos en la parte de lo que es el área de testing de pruebas, sino que también entramos en la parte de estadísticas, donde nosotros como aseguradores de calidad debemos ser responsables también de que nuestra población sea representativa, o si estamos haciendo una muestra, la muestra sea representativa de la población que queremos introducir en ese entrenamiento del modelo. Población no me refiero solamente a seres humanos, me refiero a población en lo que, digamos, la población sería la base, los objetos con los que estamos entrenando al modelo. ¿Qué nos pasa si no tenemos eso? Tenemos resultados sesgados, donde por ejemplo, si nosotros usamos los resultados de una encuesta para poder obtener datos para entrenamiento de un modelo,
esos resultados de una encuesta van a estar siempre sesgados de acuerdo a quién nos lo respondió, la zona geográfica en que nos respondió, las circunstancias en que nos respondieron, la franja etaria de quienes respondieron la encuesta, y claramente no es lo mismo los resultados que nos daría un modelo que el mismo modelo utilizando una encuesta, por ejemplo, en una zona de Europa que en una zona de América. Entonces, para poder evitar todo este tipo de cosas, es que nosotros tenemos que evolucionar en nuestra área del testing. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros? Una data que sea representativa de la población, y eso, perdonen que se los repita muchísimas veces, pero nosotros debemos obtener una data representativa de la población para que de esta manera evitar los sesgos, asegurar la equidad, asegurar que sea representativa, asegurar que sea relevante y que tenga volumen y variedad necesaria para que el modelo pueda obtener resultados que sean realmente válidos en base a lo que es la población real. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos con esto? Bueno, acá hay algo que no solamente es obtener una calidad esperada en los resultados del entrenamiento del modelo, sino también hay algo que es mucho más importante, que es que fomentar la confianza en el uso de la inteligencia artificial como herramienta. ¿Por qué? Porque si nosotros aseguramos que los resultados que estamos viendo son representativos de la población que estamos tratando, aunque ese resultado no sea lo que yo esperaba, sí significa que el modelo está haciendo su trabajo correctamente y nosotros estamos pudiendo observar los resultados del entrenamiento de una forma correcta. ¿Qué es data sintética? Bueno, la data sintética es la generación de datos artificialmente, o sea, es decir, no se utiliza ningún dato real, pero sí está basado en las distribuciones de estructura y o sea, en la estructura y en las distribuciones estadísticas de la población que nosotros queremos representar, ¿sí? Entonces, yo genero mi data a través de algoritmos y modelos en lugar de recolectarlos del mundo real. Pero sí, a estos algoritmos y modelos yo le voy a dar los parámetros de representatividad de ese mundo real. ¿Qué es lo que logro con esto? Obtener un gran volumen de datos que son artificiales, pero que representan la población que yo quiero estudiar. ¿Cuándo la utilizo? Bueno, realmente se empezó a utilizar para aquellas áreas donde los datos reales eran inaccesibles o estaban desbalanceados o estaban incompletos, cuando realmente era imposible obtener los datos, y ya les voy a mostrar un ejemplo sumamente verídico que todos lo vivimos, o que es muy, muy, muy costoso obtener esos datos, o finalmente, y cada vez más, cuando estos datos están protegidos por regulaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos dos grandes grupos de datos protegidos por regulaciones, que son la información personal y que es esta que aparece acá como PII. Y después tenemos la información personal de salud, que está todavía más protegida que la información personal. Entonces tenemos un montonazo de normativas legales, son diferentes en distintas áreas del mundo, en algunas áreas del mundo se solapan, en otras se utiliza una mayoritariamente respecto de las otras, pero toda esta información está protegida, por lo tanto no podemos utilizarla para entrenamiento de ningún modelo. Aunque tengamos acceso, que ya no deberíamos tener acceso, igualmente es ilegal utilizarla. Entonces se generan estas distintas herramientas para poder generar. Yo les voy a hablar específicamente en salud, porque salud es una de las áreas donde se avanza más en la parte de calidad de data, porque está sumamente restringido desde el área legal la utilización de los datos de los pacientes. Entonces, siempre es un puntapié inicial en el área de todo lo que sea utilización masiva de datos sintéticos, utilización masiva de historias clínicas sintéticas y todo eso, y nos permite después extrapolarlos a otras verticales o a otras industrias. Entonces, yo principalmente les voy a hablar del área de salud, y en el área de salud hay distintos sintetizadores de data, hay distintos sintetizadores, están en distintos tipos de lenguaje, todo dependiendo de cuál es el que uno maneje más o de las necesidades que uno tenga,
Y particularmente yo les voy a contar un poco de Cintea, que es uno que hemos utilizado en Globant. Se utilizó para poder intentar modelar modelar lo que es toda la evolución clínica de un paciente que tiene artritis reumatoidea y de esa manera poder llegar a tener una información más personalizada sobre la enfermedad, los impactos y los costos que tiene a distintos niveles la misma. Los otros que están acá nombrados son básicamente en otros lenguajes y cada uno tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es simplemente como para decirles que existen varios en este momento, o sea que no es algo que no esté, que sea totalmente nuevo y que no esté avalado, que pueda ser utilizado, cuáles son sus pros y sus contras de utilizar este tipo de sintetizador de datos. Un poquito acá es la metodología que utiliza el GAN, es que utiliza un generador y un discriminador, ¿sí? Son dos modelos diferentes. El generador genera la data sintética en base a la estructura de la población y todo lo que dijimos anteriormente, y está el discriminador. El discriminador lo que se hace es insertarle tanto data sintética como data de la vida real, que es una sample, o sea, una muestra de la data de la vida real, y el discriminador lo que hace es tratar de identificar si la data que le está llegando es fake o es real, y en base a todo eso logra hacer su propio set de datos, que en realidad es falso, pero lo más acomodado a la realidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que yo les comentaba que es Cintea, que en este caso lo que tenemos es un simulador de historia clínica. O sea, acá ya no es solamente por ejemplo, unos datos de un paciente, sino que ya hace acá todo lo que es la historia clínica, la simula, tiene distintos módulos donde uno les da las distintas acciones que va a tener como entrada ese módulo y las salidas, tiene estudios de laboratorio, tiene encuentros con los médicos, tiene todo lo que lleva realmente un journey de un paciente en la vida real durante su generación de la historia clínica. Y lo que tiene este sistema en particular, primero es que es open source, o sea que no tiene costo, o sea que puede ser utilizado por cualquiera si tiene que uno entrenarse y saber cómo utilizarlo, pero además de eso, la facilidad que tiene, que es otro de los grandes problemas que hay en el área de salud, es que el resultado de todo este modelado es una historia clínica artificial que se encuentra en formato estandarizado de interoperabilidad. Uno de los grandes problemas que hay en salud es la interoperabilidad porque, digamos, las distintas áreas de la salud utilizan distintos formatos para almacenar su data y después es necesario poder comunicarse entre ellos, y esa interoperabilidad se está evolucionando y tratando de alcanzar desde hace muchísimos años, y uno de los estándares, el más utilizado ahora, es FHIR, FIRE, que digamos es como que da todo un contexto codificado de cada una de las áreas de la historia clínica y cómo con esos códigos yo puedo saber desde una institución a otra de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, este sintetizador lo que genera son historias clínicas sintéticas basados en toda la configuración que nosotros le demos, y podemos exportar esas historias clínicas. Son máquinas de estado, más hablando de lo que es cuando nosotros nos referimos a testing, son máquinas de estado donde yo puedo ir viendo los distintos estados por donde van pasando el paciente dependiendo de los puntos de entrada y los puntos de salida. Lo que usa en su interior es toma inputs, toma datos, digamos, de distintas áreas públicas de información, ¿sí? Los modela y los exporta como historias clínicas sintéticas, realistas y en formato FIRE. Y acá les traigo un caso para que ustedes vean, digamos, cómo es que no solamente nos sirve para modelar, para testear un modelo y para estar seguro que nuestro modelo es correcto, sino que en la vida real cuán importante es cuando no tenemos data, cómo hacemos para adelantarnos a eso. Una gran situación que nos ocurrió a todos nosotros, y no nos salvamos ninguno de esto, fue en el momento en que apareció en nuestra vida el COVID-19.
Cuando apareció en nuestra vida el COVID-19 nadie tenía información sobre el mismo. Y en base a la poca información que se fue generando, si ustedes ven acá, en base a la información que se generó en China, en 2 papers, y uno en Estados Unidos, que si ustedes ven la cantidad total de pacientes es muy, muy, muy chiquita, se logró hacer una síntesis, se lograron sintetizar 124.150 pacientes, de los cuales 88.166 declaraban infección y 18.177 fueron hospitalizados. Todo esto se basó en la información de estos 3 papers y en base a eso se configuraron los módulos de Cintea para poder lograr obtener esta población, con la cual ya ahí sí se podía hacer modelos predictivos y trabajar de otras maneras para poder obtener distintos resultados. Yo acá les muestro un poquito que en realidad los resultados que se vieron, después obviamente para validar las historias clínicas sintéticas generadas, se contrarrestan contra los datos de diferencia. Entonces, estadísticamente es representativa nuestra población porque encontró básicamente las mismas complicaciones dentro de los pacientes, tanto en el área real como los generados mediante la historia clínica sintética. ¿Qué resultados se obtuvieron de esta simulación y de la utilización de esos datos luego? Fue que el 4.1% de los pacientes infectados fallecieron, el 20.6% fueron hospitalizados, pero el modelo también estimó la necesidad de suministros médicos, que sí, todos aquellos que vivieron la pandemia lo saben, fue una de las cosas más alarmantes, que fue no saber si los suministros médicos existentes iban a alcanzar para cubrir las necesidades de los pacientes o no. En este caso, los suministros médicos que se pudieron determinar desde el modelo fueron 548 máquinas de diálisis, 209 ventiladores mecánicos en el pico de la demanda. ¿Cuáles fueron las ventajas de estos datos sintéticos? Que permitieron compartir datos realísticos sin tener las preocupaciones de la ética y además generar datos realísticos en base a muy poca información real, porque estábamos hablando de no teníamos más de 10.000 pacientes realmente con toda la información sobre esos casos. De esos 10.000 lo extrapolamos a más de 120.000. La generación de información basado en módulos puede hacer que yo, dependiendo del módulo, pueda tener distintas informaciones, como por ejemplo las tasas de infección, cuántos se hospitalizaron, porque todas esas partes de la historia clínica van en distintos módulos de las mismas. Entonces también puedo hacer simulaciones de si, por ejemplo, en vez de hospitalizarse ese volumen de personas, tengo que hospitalizar muchísimas más, cuántos serían los ventiladores que necesitaría, cuántos serían los aparatos para realizar diálisis que yo necesitaría. ¿Cuál es la limitante del modelo? El modelo procesa los datos, pero no tiene en cuenta 100% el factor humano dentro de esto. Factor humano me refiero a no tiene en cuenta la percepción del médico en el momento en que revisa al paciente, que todo eso se incluye en las notas clínicas. Las notas clínicas es una de las áreas que todavía es más difícil de extraer y de normalizar como tal, porque al ser introducidas por una persona, siempre tienen un montonazo de variabilidades. Por empezar, ya las letras del médico se complica. Entonces, bueno, se está llevando a la normalización para hacerlo por inteligencia artificial, poder tomar las notas de los médicos directamente por audio y que por inteligencia artificial se genere el transcript y todo eso para poder llegar a normalizar la nota de los médicos, que es algo sumamente importante dentro de la historia clínica. Y por otro lado, lo que no tiene en cuenta, en el modelo dice qué necesidades vamos a tener, pero no tienen en cuenta si esas necesidades realmente existen o no. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es algo que también hay que tener uno en la visión cuando genera estos modelos. Si el modelo me dice que necesita 209 respiradores y yo tengo 5, bueno, estoy en un problema muy, muy grande. Esa limitación no la tiene en cuenta en el momento del modelo para ver qué opciones se podrían tener en cuenta. Y bueno, por acá yo los dejo con la parte de lo que es data sintética. Espero que les haya gustado y que les sirva de información. Y ahora le voy a dar paso a Carla para que ella les pueda contar un poco de lo que es Digital Twins. Gracias, Analía. Ay, buenísimo lo que nos has estado contando. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de qué cosa es un Digital Twin, ¿no?
¿Qué es un digital twin? Bueno, no solamente es una visualización, es una representación viva, interactiva, de un sistema físico o lógico que recibe datos en tiempo real, los analiza y permite simular, predecir y optimizar el comportamiento. ¿Qué más es lo que nos permite hacer un digital twin? Nos permite testear, ¿no? Testear condiciones que no siempre se dan en producción o que no queremos forzar en producción, ¿no? Como fallas, casos extremos o comportamientos nuevos, ¿no? Inesperados. Entonces, esto ya no es algo que sea nuevo, esto ya se utiliza en la industria mucho, sobre todo para réplicas de máquinas, cadenas logísticas, como nos contaban al día también para temas de salud, ¿no? Hospitalizaciones, salud. Y tiene un componente bien importante, que es la inteligencia, el componente de inteligencia artificial, ya que este componente nos ayuda a que estos gemelos digitales tengan un aprendizaje continuo, ¿no? Puedan ir aprendiendo en base a datos reales y ajustando sus simulaciones en tiempo real. Eh, gracias. ¿Cómo es el flujo de datos de un gemelo digital? ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? ¿No? Esto es como que el alto nivel de cómo fluyen los datos entre un gemelo digital y el mundo físico. ¿Qué tenemos? Podemos tener data de sensores y los actores del mundo real, ¿no? Los sensores capturan los datos en tiempo real desde el entorno físico, por ejemplo, temperatura, velocidad, posición, consumo, y los envía a la representación virtual, al digital twin. Esa información que está alimentando el lado derecho del diagrama es nuestra réplica digital activa. ¿Qué tenemos en ese lado? Tenemos como dos cajitas, ¿no? La primera, que son las capacidades del digital twin, y la segunda cajita, que es el componente de inteligencia artificial. ¿Qué es la cajita de las capacidades? Es lo que nos permite simular, analizar o predecir el comportamiento del sistema. Y la cajita del componente IA es la que nos aporta los modelos, diferentes modelos de predicción, clasificación o hasta de toma de decisiones autónomas, ¿no? ¿Qué es lo importante, lo que podemos ver representado en este gráfico? No es un flujo unidireccional. Entonces, ¿qué significa esto? Hay una retroalimentación. El digital twin no solamente observa, sino que actúa sobre el mundo real, ¿no? Puede estar enviando recomendaciones o alertas y en algunos casos también hasta decisiones, cerrando el flujo completo entre el mundo real y el mundo digital, ¿no? Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Aquí me gustaría detenerme un poquito para poder explicar un poquitito más a detalle esto que es súper importante, uno de los componentes más importantes de un gemelo digital, ¿no? Que son los modelos de inteligencia artificial embebidos. Estos modelos son los que permiten que el gemelo digital, el digital twin, no solo replique la operación real, sino que también pueda anticiparse, alertar, optimizar o hasta simular decisiones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Son como 4 grandes roles, ¿no? Es así como explicamos cómo el componente de IA está dentro de un digital twin. El primer rol serían los de los modelos de predicción, ¿no? ¿Qué pasa con los modelos de predicción? Como su mismo nombre lo dicen, son modelos que se encargan de anticipar lo que va a ocurrir. Entonces se basan en regresión o series temporales y pueden prever, por ejemplo, si estamos hablando del caso de un hospital,
la llegada de pacientes, el consumo energético, o también miden cómo va a evolucionar, pueden evolucionar los indicadores claves, ¿no? Un ejemplo aplicado de esto puede ser en un hospital, usamos modelos de predicción para estimar cuántos pacientes van a ingresar por tipo de urgencia, permitiendo de esta forma asignar recursos críticos como camas, médicos o respiradores, ¿no? El segundo rol, los modelos de clasificación. Estos son modelos capaces de detectar patrones y clasificar eventos. Son útiles para identificar anomalías, desviaciones, fallas o categorizar eventos según su criticidad. Por ejemplo, en un piloto farmacéutico, uno de estos modelos de clasificación detectó desviaciones en la temperatura de transporte que podían comprometer la calidad del producto que se estaba enviando, ¿no? Entonces, este modelo lo que hizo fue clasificó ciertos eventos como normales o críticos, como para ir alertando en qué punto el proceso puede fallar, ¿no? El siguiente rol, que son los modelos de optimización. Un modelo de optimización busca mejorar o encontrar la mejor configuración posible, la más óptima, ¿no? Utilizando diferentes variables, justamente buscando en optimizar la asignación de recursos, tiempos de espera, rutas críticas, entre otras cosas. Por ejemplo, para migraciones de sistemas, en algún momento hemos usado estos modelos de optimización como para simular rutas de migración e identificar cuáles eran las que impactaban menos en el modelo operativo, ¿no? Y por último tenemos a los agentes de decisión. Los agentes de decisión son los más sofisticados. Se basan en el aprendizaje por refuerzo o lógica difusa, y no solamente predicen o clasifican, sino que simulan decisiones autónomas y aprenden a partir de sus resultados. Se aplican, por ejemplo, para tomar decisiones de enrutamiento, gestión automática de fallos. Por ejemplo, si tuviéramos un gemelo digital aplicado a tráfico urbano, ¿no? Este agente sería el que aprendería a mejorar el flujo o a soltar el flujo, digamos, cambiar las luces para evitar generar embotellamientos, ¿no? Lo importante de estos roles es que todos trabajan en conjunto dentro de los gemelos digitales, alimentándose de datos reales, simulando escenarios y aportando insights que permiten transformar la operación. Aquí lo que voy a hablarles un poquito de cómo nosotros dentro de Globant trabajamos con Digital Twins, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Nosotros tenemos una herramienta que es Navigate for Digital Twins y que de hecho la usamos ya en varios proyectos, ¿no? Donde simulamos entornos de operación críticos y podemos dar resultados tangibles, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, buscamos siempre la eficiencia operativa mediante, como les comentaba hace un momento, con los modelos de AI haciendo simulaciones o predicciones, ¿no? En la búsqueda, pues, de optimizar procesos, transformarlos dentro de nuestro modelo de Digital Twins, utilizando capacidades de Big Data, modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, ¿no? Que nos soportan durante todo el proceso para poder crear esta transformación, optimización en la búsqueda de eficiencia operativa. En el siguiente slide les voy a explicar un poquito a alto nivel cómo es la arquitectura
en Navigate, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo es que funciona Navigate por dentro? Tenemos las fuentes de datos, pueden ser CRMs como Salesforce o RPs como SAP, ¿no? Redes sociales, archivos planos, las fuentes que puedan tener nuestros clientes. Estos datos los integramos a través de conectores automáticos a nuestra infraestructura cloud, ¿no? Los ingestamos mediante procesos de extracción y carga, y los alimentamos en un data lake, estamos hablando de datos transaccionales, ¿no? Que no solamente, y nos permite pues procesar también la información en tiempo real y también si hay información histórica, procesar información histórica, ¿no? Dentro de nuestro twin tenemos 4 bloques que son el de Process Mining, que es el encargado de construir los flujos del proceso, el RPA, que es para automatización robótica, y el de Data Science e Inteligencia Artificial, que son el módulo que aplica los modelos de clasificación, regresión, clustering, sobre los procesos y lo que nos permite anticipar comportamientos, detectar anomalías, clasificaciones, lo que les comentaba un poco antes, ¿no? Luego tenemos dentro de Navigate visualización, un modelo de visualización e iteraciones, ¿sí? Que permite, mediante dashboards interactivos, mirar y visualizar las métricas, los KPIs, los cuellos de botellas o simular escenarios, ¿no? Esto ayuda a nuestro usuario final a que pueda tomar decisiones en base a los resultados que la data le está mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, Navigate tiene más de 30 modelos y algoritmos entrenados para poder soportar todos estos procesos dentro de un digital twin, ¿no? Listo. Paso rapiditos. Les voy a tocar súper rápido el caso de uso de Digital Twin para poder pasar a una demo que tenemos hecha para mostrarles cómo funciona nuestro producto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con un Digital Twin en un hospital? Bueno, quisimos simular y anticipar el comportamiento, optimizando la asignación de camas, personal, equipos, frente a variaciones en la demanda de pacientes. ¿Cuál fue la plataforma con la que trabajamos? Navigate. Conectamos diferentes datos de múltiples fuentes, de los sensores, gestión hospitalaria, la historia clínica. Simulamos en escenarios en un entorno virtual, evaluamos el impacto de las decisiones antes de ejecutarlas. Los modelos que se utilizaron para poder predecir estos comportamientos dentro de nuestro Digital Twin fueron predicción, como les decíamos, para poder medir las atenciones que iban a llegar por urgencia, los de clasificación para clasificar criticidad, optimización para los recursos y agentes de decisión, simulaciones dinámicas ante situaciones variables. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, un 20% de reducción en tiempos de espera, mayor eficiencia en la asignación de camas y personal y una mejor capacidad de respuesta ante eventos no planificados. Ahora sí, yo doy pase rapidito a Cristina para que nos pueda hacer la demo en vivo de cómo funcionan nuestros Digital Twins. Gracias, Carla. Bueno, si me permiten, ya les hago la demostración. Un momentito nada más. Ok. Bueno, como les comentaba Carla, Navigate es el producto que estamos utilizando para lo que es Digital Twins.
y este se integra a partir de datos. ¿Qué tipo de datos? Datos transaccionales. Se pueden mapear cualquier tipo de procesos de negocio mientras tengamos un mapa, un dato transaccional. Entonces, una vez que nosotros hacemos la ingesta de la data, nosotros podemos ver el proceso del negocio. Entonces, lo interesante de este tipo de herramientas es que yo no tuve que crear en el sistema cada uno de los pasos de mi proceso, sino que la data fue la que creó este algoritmo. Lo interesante es que jugando con la data igual nosotros podemos llegar a ver que los procesos de negocio no son tan lineales como tal vez los clientes los tienen pensados en su cabeza, sino que hay otras instancias dentro de mi proceso que lo están retrasando, están creando ineficiencias de mi proceso, están creando incluso retrabajos que hacen que mi proceso se demore. Parte de lo que les comentaba Carla también es que nosotros logramos ver cómo trabaja este proceso en específico, que en este caso que estamos mostrándoles es el del hospital que les comentaba Carla. Podemos ver cómo los pacientes están pasando en nuestro proceso en tiempo prácticamente real. Entonces podemos ver desviaciones del proceso, podemos ver rupturas de la regla del proceso original. Todo esto gracias a la data. Podemos, como les dijo Carla también, hacer comparaciones de cómo es el proceso actual a cómo va a ser el proceso que quiero migrar. Podemos también, por ejemplo, hacer el mapeo del proceso de un hospital con el mapeo del proceso del otro. También podemos generar alertas de las reglas de negocio o del proceso que no deberían de saltarse para que me generen estas alertas en mi correo o cualquier otro medio de comunicación sin que yo prácticamente tenga que estar dentro de la herramienta. Y de esta manera evitar complicaciones del negocio. Todo esto gracias, como les decía Carla, a lo que es la data. También incluso, como ella les comentó, podemos presentar lo que son dashboards a necesidad del cliente, ¿verdad? En las cosas que ellos quieren evidenciar de este proceso, para que sea más fácil la visualización, pues, de las cosas que queremos mejorar de este proceso. Aparte de eso, también en lugar de estar solo mirando el mapa, ¿verdad? De los datos que nosotros estamos integrando, podemos chatear con nuestros procesos y también ver las variaciones que están involucradas en los procesos. Entonces, en lugar solamente de mirar el proceso y de una manera visual sacar las recomendaciones, también tenemos otras variantes que por medio de Machine Learning podemos integrar al proceso para ver las mejorías de este. Así que a grandes rasgos, este es un demo muy rapidísimo de lo que es la herramienta y quedamos a su disposición para lo que ocupen. No sé, Carlita, si querías mostrar algo más de la herramienta o hasta aquí estamos bien. No, súper, muchas gracias, Cristina. No, buenísimo como para ver cómo funciona en realidad en directo cómo están nuestros digital twins, ¿no? Ahora sí, pasamos a Analía para cerrar ya nuestra charla, solo con unos últimos comentarios de hacia dónde vamos. Conteste. Ah, estás muteada, Ana. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, entonces, en base a todo lo que estuvimos hablando con las chicas, lo ideal sería para poder independizarnos de lo que es la data real y poder generar data que sea objetiva y que esté, digamos, con todos los parámetros de calidad que nosotros requeriríamos para poder hacer estos entrenamientos de los modelos. Lo ideal sería la integración entre la data sintética y los digital twins para poder transformar el proceso de testing. En base a esto, ¿qué es lo que nosotros obtendríamos haciendo este super mega cambio en nuestra estrategia de testing y concatenando ambas cosas? Por un lado, tenemos la simulación y las pruebas mejoradas porque nos permiten simular condiciones reales sin interrumpir las operaciones. O sea, una vez que yo genero el digital twin, tengo el proceso real de toda la operación,
pero por fuera de la operación. Entonces yo, como el Digital Twin interacciona con la vida real y tiene feedback en real time, entonces yo puedo utilizar ese proceso que es real time, pero con data sintética para poder observar qué es lo que pasaría si tengo distintos escenarios. Y todo eso lo puedo hacer sin interrumpir las operaciones, y esto lo que hace es que yo pueda tener un testing aumentado. Puedo disminuir los riesgos y puedo aumentar mi análisis predictivo. Disminuir los riesgos es porque puedo hacer pruebas exhaustivas, pero antes de que ocurran en el mundo físico o en el mundo real. Por ejemplo, en una ciudad inteligente yo podría hacer con datos sintéticos ver los patrones de tráfico dependiendo de distintas variables. Por ejemplo, no sé, tormenta, hay una gran tormenta. Yo podría simular eso con mi data sintética y mi Digital Twin y poder tener el resultado anticipadamente y sin tener que interrumpir la operación. Y por otro lado, la eficiencia de costo y optimización de recursos. Hay pruebas que directamente serían muy costosas o imposibles de hacer, como por ejemplo en la aviación. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros no podemos hacer en la vida real, pero sí podemos hacerlo mediante la integración de datos sintéticos con un Digital Twin para poder facilitarle a los ingenieros que puedan identificar los fallos en el diseño de su avión o de su nuevo avión y el rendimiento sin necesidades de utilizar prototipos reales que son muy costosos y tienen muchísimo y tenemos muchísimo menos acceso a los mismos. Y finalmente, porque nada es totalmente divino en esta vida, ni nada es la panacea, sí, claro, tenemos nuestros desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Una de las preguntas también está relacionada con esto, es cómo vamos a hacer que nuestros datos sintéticos realmente sean representativos de la vida real y no estén sesgados. Bueno, para eso hay que tener un proceso de testing de calidad de datos sumamente exhaustivo, donde yo defina esos parámetros de calidad y la excelencia que yo quiero arribar con mis datos. ¿Los datos sintéticos pueden perpetuar los sesgos? Sí. Por lo mismo, hay que tener un proceso de calidad de datos de los datos sintéticos sumamente exhaustivo y sumamente exigente. Cuando creo los gemelos digitales, yo requiero y preciso de un conocimiento muy profundo de lo que es el sistema físico real. O sea, ahí es no solamente tecnología, sino también negocio y el proceso físico real, porque si no lo tengo, mis simulaciones pueden ser erróneas y catastróficas. Y deben actualizarse constantemente para poder tener los datos en tiempo real, y eso puede ser una limitante también. ¿Cómo hacemos para que en tiempo real los Digital Twin estén conectados y tengan ese feedback de uno hacia el otro para poder realmente ser representativos del sistema real? Y por último, es la alineación de los datos sintéticos con el modelo. Yo tengo que asegurar que mis datos sintéticos se alinean con los parámetros y comportamiento del modelo para que de esta manera puedan trabajar en conjunto y lleguemos a los mejores resultados. ¿Sí? Y digamos, esa descoordinación entre los datos sintéticos y las necesidades del modelo pueden llevar a resultados erróneos. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a plantear una estrategia de testing. Y bueno, y creo que por acá estaríamos cerrando, así que muchísimas gracias por su tiempo, espero que lo hayan disfrutado y bueno, cualquier consulta que tengan, las vamos a estar contestando fuera de este evento, porque ya estaríamos en el final de nuestro tiempo. Muchísimas gracias nuevamente. In 2025, a new player is disrupting Formula One, enabling teams to make faster data-driven decisions that can change the course of any race. Introducing the Team Content Delivery System powered by Globant. Fueled by cutting-edge technology, the system harnesses live video and data to track the race from every angle. On-prem video and data ingestion with hybrid cloud delivery pipelines enable increased data availability, responsiveness, and resiliency. An enhanced UX eases navigation, with video filtering allowing users to quickly find key moments from specific races, sessions, or drivers. By minimizing data lag, the system cuts decision-making time from 9 seconds to under 5, providing teams with a competitive edge in every millisecond. Real-time data integration delivers seamless analysis,
while robust security safeguards performance data around the clock. Together, we're not just driving innovation, we're accelerating performance like never before. Globant, official partner. Piensa en las grandes revoluciones de la historia, la imprenta, la electricidad, Internet. Hoy vivimos una transformación igual de grande y no es algo lejano, está sucediendo. El futuro ya llegó y con él una tecnología capaz de transformar la manera en que trabajamos, creamos y nos comunicamos. La IA responsable se refiere a desarrollar y utilizar sistemas de inteligencia artificial que sean éticos, transparentes y alineados con valores y derechos humanos. Hoy la clave es aplicar inteligencia artificial, pero sobre todo saber comunicarte con ella, escribir buenos prompts, entender sus procesos, usar a tu favor su precisión y claridad. ¿Qué es un prompt y por qué es importante saber escribir buenos prompts? Hay distintas técnicas de prompting que te ayudan a que la inteligencia artificial te aporte más valor, te pueda explicar mejor algún concepto, pueda adaptar a tu situación específica, alguna teoría o lo que sea que te ayude a pensar ideas. Se trata de liberar nuestra creatividad, de enfocarnos en lo que realmente importa, las ideas, la estrategia, la visión. La IA nos ofrece más claridad, más eficiencia y más precisión en nuestras comunicaciones. También nos ayuda a automatizar las tareas repetitivas, permite concentrarnos en lo que realmente importa. La IA está en todas partes, en la forma en que trabajamos, en cómo creamos, en cómo tomamos decisiones. La revolución que se viene es magnífica y la inteligencia artificial va a estar prácticamente metida en todas las empresas del mundo y en todos los gobiernos. Pero hay algo que AI nunca va a poder reemplazar, que es la autenticidad humana. Y para mí ahí está el límite de la tecnología. AI for Digital Innovation es el programa creado por Globant y Digital House para que entiendas esta revolución y también la lideres. La pregunta no es si la IA cambiará el mundo. La pregunta es ¿cómo vas a hacer que juegue a tu favor? Piensa en las grandes revoluciones de la historia, la imprenta, la electricidad, Internet. Hoy vivimos una transformación igual de grande y no es algo lejano, está sucediendo. El futuro ya llegó y con él una tecnología capaz de transformar la manera en que trabajamos, creamos y nos comunicamos. La IA responsable se refiere a desarrollar y utilizar sistemas de inteligencia artificial que sean éticos, transparentes y alineados con valores y derechos humanos. Hoy la clave es aplicar inteligencia artificial, pero sobre todo saber comunicarte con ella, escribir buenos prompts, entender sus procesos, usar a tu favor su precisión y claridad. ¿Qué es un prompt y por qué es importante saber escribir buenos prompts? Hay distintas técnicas de prompting que te ayudan a que la inteligencia artificial te aporte más valor, te pueda explicar mejor algún concepto, pueda adaptar a tu situación específica, alguna teoría o lo que sea que te ayude a pensar ideas. Se trata de liberar nuestra creatividad, de enfocarnos en lo que realmente importa, las ideas, la estrategia, la visión. La IA nos ofrece más claridad, más eficiencia y más precisión en nuestras comunicaciones. También nos ayuda a automatizar las tareas repetitivas, permite concentrarnos en lo que realmente importa. La IA está en todas partes, en la forma en que trabajamos, en cómo creamos, en cómo tomamos decisiones. La revolución que se viene es magnífica y la inteligencia artificial va a estar prácticamente metida en todas las empresas del mundo y en todos los gobiernos. Pero hay algo que AI nunca va a poder reemplazar, que es la autenticidad humana. Y para mí ahí está el límite de la tecnología. AI for Digital Innovation es el programa creado por Globant y Digital House para que entiendas esta revolución y también la lideres. La pregunta no es si la IA cambiará el mundo. La pregunta es ¿cómo vas a hacer que juegue a tu favor? Gracias, Analía, Carla y Cristina. Cuando estamos construyendo sistemas con inteligencia artificial, nos enfrentamos a muchos retos. Y los digital twins, la generación de data sintética, son unas herramientas súper útiles. Nosotros aquí en Globant hemos hecho una cantidad de proyectos y hemos tenido que utilizar data sintética frecuentemente. Y por eso es tan interesante tener estos insights de personas que nos dicen, bueno, mira, los retos son estos, claves, ten en cuenta esto, así que van a tener que hacer un rewind seguramente a estas charlas tan interesantes y tomar nota. Vamos nosotros a pasar a nuestras siguientes charlas. Todavía tenemos unos espacios súper interesantes y algo que quiero hacer en este momento es invitarlos a responder una pregunta.
Vamos vamos a Slido. ¿Qué tal les parece? Y en el Slido ustedes van a encontrar, vayan al QR en el Slido porque van a encontrar esa pregunta. Es para ver si pusieron atención. ¿Qué es un gemelo digital? Súper fácil. ¿Qué es un gemelo digital? A. Es un clon de tu perfil en redes sociales. B. Una réplica virtual de un sistema real. O C. Un tipo de chatbot de inteligencia artificial. Vayan al Slido que en breve vamos a darnos cuenta cómo están de atención, muchachos. Perfecto. Ahora sí, continuando en lo que estamos, nos acompañan 4 expertos que están trabajando y están reinventando la forma como usamos los datos, ¿saben? La charla que vamos a tener o la conversación que vamos a tener es acerca del futuro del business intelligence. Vamos a ver cómo se pasa de los dashboards a sistemas inteligentes que nos pueden dar información para tomar decisiones. Entonces, tenemos desde Perú a Sergio Soliz. Sergio es CIO con más de 16 años de experiencia y trabaja en innovación digital, con inteligencia artificial y soluciones centradas en el usuario. También tenemos desde Colombia a Carlos Alarcón. Carlos es CTO y cofundador de Quix. Es un especialista en inteligencia artificial y machine learning y le apasiona compartir el conocimiento y expandir los límites. Desde Argentina tenemos a Esteban Bertuccio, o Bertu. Es Data and Analytics Manager en Digital House. Recuerden que Digital House es nuestro partner en Data and AI Next Conference. Bertu ayuda a transformar datos en insights claros. O sea que justamente nos va a aportar mucho en esta conversación. Y también desde Argentina, Nacho Vuotto, él es Head of Learning Content en Digital House también. Y se enfoca en cómo las personas y los sistemas aprenden en un mundo que cambia rápidamente. Entonces, juntos van a estar conversando sobre cómo está evolucionando la práctica del Business Intelligence. ¿Cómo es eso de que los dashboards se han venido utilizando hasta ahora, pero en adelante vamos a pasar a sistemas inteligentes que nos ayuden a moldear el futuro? Bueno, recuerden, antes de ir a esta conversación, que Digital House está ofreciéndonos 2 capacitaciones gratuitas en inteligencia artificial para la innovación. Y bueno, Globant también les está ofreciendo 2 mentorías gratuitas. Para obtenerlas o para ganárselas, vayan al Glim Challenge, que está en la descripción del video, y se registran. No olviden hacer eso. Además, también pueden utilizar el código de Digital House para tener un 10% de descuento en todos los entrenamientos que ellos tienen. Data NXT. Ese es el código, Data NXT. Muy bien, ya nos estamos acercando a este panel tan interesante, pero antes, ¿qué tal si vemos las respuestas? Veamos las respuestas a esa pregunta que pusimos en el slide. Muy bien, claro. El gemelo digital es una réplica virtual de un sistema real. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, ahora sí, los dejo con 4 personas que seguramente nos van a enseñar muchísimo en esta charla. Así que adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos, para los que nos están escuchando. Gracias, Dani, por la presentación, gracias por la introducción. Mi nombre, como dijo Dani, es Nacho Vuotto y la verdad que los voy a estar acompañando para estar con estos 3 líderes que están liderando justamente una transformación que viene sucediendo. El BI está evolucionando de una manera muy rápida y como mencionaba Dani, estamos pasando de BI descriptivo a una actualidad con inteligencia artificial y agentes como protagonistas, obviamente del presente y sobre todo del futuro. Así que aprovecho que tengo a estos 3 referentes para hablar de ese cambio. Charlie desde Quix, Sergio, el CEO de Interseguro, y Bertu o Esteban Bertuccio desde Digital House.
Así que me gustaría por ahí empezar con vos, Sergio, haciéndote una pregunta, porque en los últimos años, como veníamos hablando, pasamos por ahí de tener los reportes que nos sirvieron muchísimo, nos hicieron evolucionar un montón, a dashboard con capacidad de analizar grandes volúmenes de datos. Quería ver y entender cómo fue ese cambio a sistemas que hoy están mejor informados, que son mucho más ágiles e inclusive de un carácter un poco más predictivo. Gracias, Nacho. Bueno, yo creo que la potencia de la tecnología que hoy día nos presta o nos brinda, el tema de la nube, el tema de tecnologías como repositorios de información para manejar grandes volúmenes de información, hoy nos da la posibilidad de poder hacer eso, ¿no? Centralizar la información en repositorios tipo, no sé, BigQuery, tipo Redshift o lo que fuera, en diferentes tipos de nube a bajo costo, ¿no? Que lo que sucedía en tiempos atrás, el procesamiento era mucho más bajo, el costo era más alto, la infraestructura era más costosa. Hoy creo que las prestaciones que nos da hoy día la nube nos permite hacer esto, ¿ya? Pasar de la reportería con bajo volumen de información ahora alto volumen de información es cuestión de segundos o milisegundos, ¿no? Y los costos son súper bajos. Entonces pasamos una reportería de ver indicadores, ahora pasamos a construir dashboard que de alguna forma ya en una analítica descriptiva, pero con grandes volúmenes de información, ya pasa a generar una analítica predictiva, ¿no? Creo que lo que hemos venido haciendo, probablemente en mi vida anterior en el tema de retail, donde el valor del tiempo de la data en tiempo real te agrega mucho foco, el poder tener el producto de la venta cada hora, ¿no? Cómo se comportó el año pasado, por qué empezó a quebrar el producto en cada hora, te da la visibilidad, oye, el año pasado a las 5 de la tarde vendía este mismo producto y este momento no. Entonces te da insights para poder tomar decisiones que algo está pasando con ese SKU en particular. Imagínate en un supermercado poder llegar a la granularidad de llegar hasta el SKU que antes no lo podías hacer, antes lo podías ver probablemente a nivel de categorías, bebidas. Aquí llegas hasta la Coca-Cola para saber qué producto probablemente no está vendiendo de la misma forma como tú estás proyectando. Entonces creo que la tecnología hoy día se ha predispuesto a poder aprovecharla, a poder consumirla a un buen costo, a un buen performance y a una facilidad de poder explotarla. Buenísimo, Sergio. Y lo que brinda justamente esta mesa con estas tres personas notables es que podemos tener inclusive distintos puntos de vista de cómo hacemos esta transformación. Y te quería preguntar a vos, justamente, Charlie, desde una perspectiva de un CTO, qué retos técnicos e inclusive muchas veces culturales pueden ser, aparecen cuando se pasa de ese BI más estático a un BI más autónomo. Sí, total, Nacho. Pues, a ver, podemos entrar primero desde la parte técnica, que es como me encargo más de CTO, todo lo que está pasando pues detrás de la tecnología, la infraestructura y demás. Y creo que el principal, encuentro dos retos. El principal es romper la visión lineal del Business Intelligence tradicional, en el cual tenemos procesos de ETLs, procesos de ELTs diarios y dashboards estáticos, por así decirlo, a cambiar ese pensamiento a arquitectura de eventos donde el dato muy seguramente va a ser procesado en streaming y enriquecido a través de modelos y herramientas de inteligencia artificial para poder crear flujos autónomos. Entonces hay que empezar a cambiar el paradigma de empezamos a recopilar los datos, guardarlos en un repositorio y crear repositorios estáticos, a tener un ecosistema vivo en donde los datos están totalmente transitando en el streaming y llegando a herramientas, ya sea construidas por nosotros o terceros, que se enriquecen con inteligencia artificial. El segundo reto técnico es cómo lo logramos, porque casi que mensualmente tenemos una nueva herramienta de inteligencia artificial, una nueva arquitectura, un nuevo flujo, y el gran reto de los equipos técnicos es cómo vamos a construir realmente una infraestructura y una arquitectura que aguante los cambios que tenemos en inteligencia artificial, que se están dando. Cada Q hay un nuevo paradigma, cada quarter hay una nueva arquitectura, constantemente los modelos están cambiando, constantemente los modelos están mejorando y constantemente las políticas detrás del manejo de datos están cambiando. Y ese es un reto técnico muy grande. Por otro lado, culturalmente implica que los equipos de datos ya no deberían verse como un centro de servicio, como los que me resuelven mi solicitud de cuál es este dato o con qué dashboard veo qué cosa, sino deberían volverse un habilitador estratégico. Y eso requiere de
evangelización, diseñar ownership de todas las empresas y de los equipos de datos y sobre todo confianza en la autonomía de los sistemas que tenemos actualmente, porque es un cambio de mentalidad de que ahora los equipos de datos no deben controlar y crear, sino co-crear sistemas inteligentes que ayuden a las personas. Y eso es, las personas hablan de democratización de datos y democratizar datos no es dar una base de datos o no es habilitar un dashboard. Debería ser habilitar acciones para tu equipo, no simplemente prestar información, y es lo que debería cambiar de aquí para arriba con automatizaciones. Qué desafío grande, sobre todo, como vos decías, hay nuevos software, hay nuevos modelos todo el tiempo, día a día, básicamente, minuto a minuto. Así que me imagino que el desafío ahí debe ser grande y me imagino que también súper divertido. Y ahí, Bertu, hablando por ahí de desafíos, ¿qué desafíos ves vos que enfrentamos justamente para pasar al BI autónomo? Y también si nos podés dar algún tipo de ejemplo de caso de uso en donde sea posible implementar. Bien, bueno, hola a todos. Desde ya gracias por la invitación. Yo, primero que nada, me gustaría decir que, como un poco lo dice el título de esta charla, que es una transformación del BI que estamos viviendo, como lo dice, el BI va a seguir siendo algo clave y la base, creo yo, de cualquier negocio, que permite entender el negocio, identificar patrones, encontrar oportunidades de negocio. Solo que se está transformando y bueno, a eso quiero apuntar ahora un poco con mi respuesta. Y necesariamente esto va a ocurrir cada vez más y cada vez más rápido porque cada vez se necesitan en las organizaciones respuestas cada vez más rápidas. Y yo creo que esa transformación, ese cambio, se puede describir en dos grandes ejes. Uno es que contamos cada vez con más datos, y con esto me refiero a que el uso de Machine Learning, el uso de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y herramientas que surgen constantemente nos permiten contar con más datos, por ejemplo, para lo que es el mundo del BI, tener también estimaciones, tener predicciones de churn, tener clasificaciones de clientes, de usuarios. Todos esos son datos que nos sirven a la hora de hacer BI. Y por otro lado también la posibilidad de tener datos no estructurados y a partir de análisis de texto, de interacciones que tenemos con los usuarios, estructurar esos datos, con lo cual eso es uno de los grandes ejes que creo que permite esta transformación y hay que aprovecharlo. El otro, muy vinculado a lo que decía recién, es la democratización. Porque si bien la estrategia de democratización no es algo nuevo, el self-service BI es algo que ya existe hace un tiempo, creo que con esta gran transformación que estamos viviendo, que está acelerando muchas cosas, está permitiendo ahora una mayor democratización, porque se está volviendo más ágil el acceso a los datos, más fácil, y ahora usuarios de negocio o usuarios finales pueden acceder cada vez a más datos. Claramente esto implica desafíos. Creo que los desafíos yo los voy a dividir en distintos aspectos. Uno, que tiene que ver un poco con la cuestión técnica y con la cuestión también humana, es que implica cambio en los roles. El analista de datos necesariamente va a tener que capacitarse continuamente. Obviamente esto ya venía ocurriendo, pero creo que cada vez más. Y tenemos ahora la posibilidad también de que analistas de datos, que tradicionalmente hacen o hacemos análisis descriptivos o de diagnóstico, incorporan herramientas nuevas a través del uso de AutoML y otras herramientas que nos empiezan a permitir también, quizás teniendo un equipo pequeño de cientistas de datos o incluso sin tener científicos de datos, empezar a incorporar nuevas capacidades que generen más impacto, con lo cual los analistas necesariamente van a tener que capacitarse en todas estas herramientas y conocer cada vez más. O sea, es un desafío técnico y humano a la vez. Y por otro lado, vinculado a la democratización, creo que también que los usuarios de negocio o los usuarios finales van a tener también que o desarrollar un perfil más analítico, incluso en roles o áreas operativas, y a nivel compañía, cualquier compañía que quiere impulsar el uso de inteligencia artificial y de agentes autónomos. También promover el uso de esa IA
y esa adopción a través de capacitaciones y otras acciones también, con lo cual estamos hablando también de un desafío a nivel de roles, a nivel organizacional y a nivel cultural, básicamente. Otros aspectos referidos a esto que creo que es importante destacar es que hay que apoyar sin duda la democratización, porque creo que no es deseable y no es escalable que todas las preguntas queden centralizadas, todas las respuestas a las preguntas de negocio queden centralizadas en los equipos de datos. No es escalable porque las necesidades o las demandas son múltiples de las diversas áreas. Y no es deseable porque creo que el mejor esquema es que las capacidades analíticas se distribuyan y de esa manera la organización va a poder ser más escalable, más eficiente y más basada en datos. Si tuviéramos que dar algún ejemplo, hay varios, pero hoy día, como decía un poco al principio, nosotros en particular, seguramente va a ser parte de la charla más adelante, pero en cuanto a herramientas, usamos Power BI en el entorno de Microsoft y todas las capacidades Fabric que hoy existen. Y Power BI ofrece varias herramientas, desde Copilot, para que los propios analistas pueden hacer diversas cosas con Copilot que después podemos puntualizar. Y también los usuarios finales pueden interactuar a través de distintas features con los datos y no depender ya tanto de los analistas para responderse ciertas preguntas. Entonces, podrían interactuar en lenguaje natural haciendo preguntas sobre los datos, al menos descriptivamente, cómo vienen ciertas ventas, cómo viene el NPS, cuáles son los principales motivos de baja de los usuarios, en nuestro caso de estudiantes, que puede tener incluso análisis de texto. Entonces, creo que esos son algunos solo de los ejemplos que nos permiten las nuevas herramientas y los desafíos están, creo, ahí en lo que dije, democratizar, y eso implica capacitaciones y desarrollo de roles, no solo del equipo de datos, sino también del resto de las áreas consumidoras de esos datos de la compañía. 100%, yo no soy un experto en datos y ustedes tres obviamente lo saben y yo claramente estoy todo el tiempo capacitándome, acompañado desde ya por Bertu y equipo. Y ahí me gustaría también llamar al público que está del otro lado, que nos está escuchando, o inclusive que lo vea después y nos quiera como hacer diversas preguntas a nosotros. Para una persona como yo, por ejemplo, que lidero equipos, ¿cuál es el principal freno técnico, cultural o inclusive muchas veces tal vez político para evolucionar más allá de esos dashboards? Por ahí, si quieren, para romper un poco el hielo, ya hice una pregunta a cada uno de los expertos. Ustedes ahí del otro lado también nos pueden acompañar con preguntas, con opiniones, con reflexiones. Bertu, vuelvo un segundito a vos con una como repregunta tal vez o como una continuación, que pensando por ahí en una organización educativa, ¿cuál es justamente el camino para democratizar los datos y que eso genere un impacto real? Bien, yo creo que quizás un punto de partida o la posibilidad de profundizar ese camino hoy día, yo lo veo más por el lado de que el equipo de analista de datos pueda enfocarse en casos más complejos, en casos que aporten mucho valor. Por ejemplo, me refiero más que nada a través del uso de herramientas de BI, como en nuestro caso en Digital usamos Power BI, podríamos usar modelos predictivos e incluso prescriptivos, que incluso esos generan datos que también están disponibles para cualquier usuario en la compañía. Si estimamos, por ejemplo, una probabilidad de churn, o sea, de baja de un usuario que se suscribió a nuestra membresía o nuestra suscripción, es un dato que está disponible y a partir del cual también se pueden tomar decisiones o acciones, que incluso también se pueden automatizar, pero todo lo que es predictivo y prescriptivo, estimaciones, y que se puede usar AutoML y Copilot, creo que lo dejaría más del lado del equipo de datos. Y a la vez, yo creo que los analistas tienen un rol también en contribuir y en colaborar
con el resto de los usuarios o de las personas de la compañía de las distintas áreas en la adopción, sea a través de capacitaciones, sea a través de brindar soporte, etc. Los casos más quizás de analítica descriptiva, que hoy a nosotros nos pasa mucho, que como estamos transitando ese camino de democratización y de acceso a los datos, muchas veces muchos usuarios finales necesitan ciertas informaciones o ciertos datos que terminan recurriendo a nosotros para poder acceder. Entonces, creo que todo eso, esos casos más de consulta descriptiva y de diagnóstico, analítica de ese tipo, los usuarios de negocio o usuarios finales de otras áreas podrían acceder de una manera mucho más fácil e interactiva a través de las diversas herramientas con que hoy contamos y liberar incluso espacio y foco a los analistas para enfocarse justamente en casos de mayor valor o mayor complejidad. Yo creo que el camino a recorrer para la democratización es ese. Por último, también quería decir algo que también que está relacionado a lo que se mencionó antes cuando se habló de eventos, algo que hicimos nosotros en Digital House, que creo que fue una buena apuesta, una buena estrategia, que contribuyó a esa democratización, es que nosotros traqueamos muchos eventos. Esto, nada, lo hacemos a través de una herramienta que se alimenta de distintas fuentes, que traquea eventos que son distintas acciones a través de los cuales traqueamos comportamientos de usuario, en el flujo de venta, en la plataforma educativa, etc. Y nosotros podemos enviar esos a distintos destinos. Uno de ellos es una herramienta de analítica de producto, que tiene la ventaja de que es una herramienta sin código, que no requiere código, o muy bajo código para hacer alguna cuestión particular, pero en general es bastante amigable para un usuario final que no viene del mundo de data. Y de esa forma podemos medir un montón de métricas y todo lo que es analítica descriptiva y también de diagnóstico en tiempo real, disponible para el usuario final, y el usuario final tiene la posibilidad de interactuar y crear visualizaciones, crear métricas, hacer distintas desagregaciones. Y eso de hecho ya liberó bastante, digamos, al equipo de data en poder enfocarse también en otras cosas. Eso fue una buena estrategia que creo que dio resultados y está dando resultados. Y es un camino que en particular nosotros recorrimos y nos sirvió mucho. Pero bueno, para sintetizar, creo que lo encararía el camino de esa forma, desarrollando habilidades en usuarios finales que puedan acceder y hacer su analítica descriptiva a través de las tecnologías que hoy lo facilitan o lo permiten más que antes o incluso cada vez más. Buenísimo. Y ahí, Sergio, vos tenés una vasta experiencia justamente en transformaciones, que inclusive me gustaría que por ahí la linquemos a un concepto que nos están preguntando ya en el chat. Ustedes también vivieron una transformación cultural, por lo cual me encantaría que me cuentes un poco cómo fue ese cambio de los equipos tradicionales a por ahí trabajar más en squads con BI predictivo. Y me imagino que dentro de tu pregunta va a volver a sonar la palabra evangelización, para lo cual ahí en el chat nos estaban preguntando a qué nos referimos con el término evangelización, así que si no te comprometo claramente me gustaría que lo definas también. Y obviamente, de nuevo, ya rompimos el hielo cada uno con una pregunta, creo que puede enriquecer tanto Charlie como Bertu como Sergio que vayamos hablando. Y si tienen puntos de vista diferentes, me encantaría también o que si lo vivieron diferente las transformaciones, lo cuenten. Así que, Sergio, esa es la pregunta. ¿Cómo fue el cambio en los equipos tradicionales? Y si podés en el medio definir un poquitito, que nos lo estaban preguntando, qué es la evangelización. Dale, Nacho. Mira, yo creo que hace rato lo mencionó Bertu, ¿no? Cuando empezó a hablar de escalar, ¿ya? En el caso de cuando tú empiezas a mostrar las bondades de la analítica descriptiva, predictiva, el tema de los volúmenes de información, y cuando el negocio empieza a ver que la oportunidad de utilizar la data para tener mejores decisiones, más asertivas, más ágiles y mayor productividad, empieza a generar mayor demanda. Es donde los equipos de data o los equipos BI tradicionales empiezan a generarse como cuellos de botella.
La única forma de escalar en ese punto es empezar a trasladar las capacidades analíticas o empezar a desarrollar esas capacidades analíticas a las áreas de negocio. No hay otra forma, ¿no? Y ahí viene ese periodo de evangelización que mencionas, ¿no? Cómo nosotros nos convertimos, más que ser un cuello de botella o un filtro para esto, ser solamente los gobernadores o los entrenadores para que las capacidades analíticas de la explotación del dato se encuentren en las áreas de negocio. Y hay diferentes tipos de niveles, ¿no? Nosotros lo que hicimos en el caso de retail, lo que venimos haciendo también en la parte de financiero, seguro, es empezar a entrenar a las áreas de negocio. Y nivel 1, en visualizadores. Berto mencionó, por ejemplo, Power BI. Puede ser Power BI, Tableau o Looker, que tienen capas de explotación de información que son muy drag and drop. Tu equipo de data solo se enfoca en la creación de datos, ingestar, centralizar datos, crear cubos de datos o modelar los datos con la analítica que corresponda para hacerlo predictivo, y el equipo de negocio solamente en explotar los datos con Tableau o Power BI o lo que fuera, ¿no? Pero ya les das la autonomía a que no dependan de esperar a alguien de tu equipo para hacer un dashboard o una explotación de información. El segundo nivel en el que nosotros hoy día nos encontramos es cómo le damos esas capacidades para, oye, yo ya tengo la ingesta del dato, cómo te desarrollo con habilidades un poquito más avanzadas de crear modelos de datos dentro de este mismo repositorio de información. Llámese, crea tu propio cubo de datos en BigQuery. Te enseño, te desarrollo, te hago un plan de desarrollo, y este proceso ha ayudado a que le genere mucha más autonomía. Entonces, lo que estamos hoy día nosotros trasladando, lo que hemos venido haciendo también en otras compañías, es trasladar la capacidad de BI a las áreas de negocio. Entonces ya BI no está en tecnología, BI no está en data, sino BI está en todas las áreas de negocio. Y eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Nuestro rol ya es un rol de democratizar, es un rol de entrenar, es un rol de evangelizar, para poder empezar a mostrar que la explotación de la data, obviamente con una buena gobernanza, porque si no hay una gobernanza, también estamos hablando que pueden haber unos costos también bastante elevados, y eso significa que la billetera tiene límites, y esto puede generar sobrecostos, ¿no? Genial. Acá, Nacho, yo Sí, quería obvio. añadir algo en cuanto a este tema de evangelización, democratización y demás, porque siento que un error en el que no podemos caer es pensar que ahora democratizar es dar el acceso al dashboard, dar el acceso al Tableau, dar el acceso al Power BI, etcétera, etcétera, dar acceso incluso a una base de datos cruda. Para mí la democratización ahora, con todo el impacto de inteligencia artificial y todos los sistemas que vienen creando, no es dar acceso al dashboard, es dar acceso a acciones reales y concretas. Quiere decir que a tu equipo de ventas, ¿por qué le darías acceso a un dashboard como Tableau? Si fácil le puedes dar una interfaz conversacional que traduzca los datos en acciones. Y las acciones, poder hacer mensajes o estrategias personalizadas para cada uno de tus clientes basado en esos datos. O sea, ¿por qué quisieras darle un dashboard si pudieras darle acciones reales y concretas con agentes de inteligencia artificial basados en sus datos? O sea, democratizar no es abrir el cubo de datos que tenemos, sino diseñar experiencias que traduzcan todos esos datos en decisiones y acciones. Y creo que justo ahí está la parte difícil cultural y técnica de cómo vamos a trabajar los datos de ahora en adelante. Y para mí una cultura data driven de esta década, pues del 2025 para arriba, es una cultura que entienda que la inteligencia artificial es el auto, pero la gasolina son los datos. Y si como empresa, como equipos de datos, como cualquier participante dentro de una organización, no estoy optimizando mis datos, pues la inteligencia artificial no va para ningún lado, porque es la gasolina. Era eso. Buenísima metáfora, se nota tu background de educación también, Charlie, y gracias por el aporte. Y Y ahí, ahí también Nacho, rompo un poco lo que se llama la cuarta pared y vuelvo al público. Cuando piensan en sus propios contextos, imagínense, obviamente aprovechando toda la información que nos están dando estos tres expertos, ¿cuál sería el quick win de mayor impacto de invertir en BI autónomo durante este trimestre, por ejemplo? Y a partir de ahí empiecen a hacer ejercicios con la información justamente que están brindando a nivel transformación, a nivel desafíos, tanto Bertu como Charlie como Sergio. Y Charlie, aprovecho que levantaste la mano, aprovecho también tu rol y tu conocimiento y tu experiencia como CTO. Y si bien fuimos mencionando
Fuimos, dije yo no, ¿no? Pero ahí fueron mencionando tanto Bertu como Sergio, como vos inclusive, algunos software. Me gustaría que por ahí des como una visión un poco más general, que de nuevo ahí también no necesariamente me imagino que es la única verdad, pero ¿qué stack por ahí considerás como clave para habilitar justamente lo que es un BI o una inteligencia de negocios más autónoma? Y esta pregunta es muy tricky, es como muy rara porque cuando se hace esta pregunta usualmente la gente espera que se devuelvan la respuesta, la fórmula mágica y la receta de entonces montemos esto para empezar a montarnos esta onda de inteligencia artificial y business intelligence. Y la cosa es que no hay una receta mágica. ¿Por qué no hay una receta mágica? Porque la tecnología cambia constantemente, como lo dije antes. Voy a hablarlo muy por encima de tecnologías. Para mí debería haber una muy buena cultura tecnológica de ingesta y procesamiento de datos en tiempo real. Llámese PubSub, llámese Kafka, llámese cualquier herramienta que me permita hacer streaming de datos en tiempo real. Porque los datos están vivos y si no los puedo procesar en tiempo real, estoy perdiendo una gran oportunidad. Mi negocio está vivo, los datos están vivos, la analítica y los accionables basados en datos también deberían ser en tiempo real. Procesamiento distribuido, sí o sí. BigQuery, Snowflake, Spark, Databricks, lo que ustedes quieran. Pero algo que me permita hacer procesamiento distribuido, porque si voy a manejar grandes volúmenes de datos, es imposible que no pueda escalar con procesamiento distribuido, así que es importantísimo poderlo llevarlo. Arquitectura de inteligencia artificial, sí o sí, llámese con el mismo servicio que estén utilizando para procesar datos, tipo si utilizan Databricks, trae sus propios módulos de inteligencia artificial, de ahí pueden sacarle mucho provecho. Si utilizan BigQuery, trae sus propios módulos. Si utilizan Snowflake, trae sus propios módulos. Esto depende de qué tan casados estén con su solución. De no ser así, hombre, hay demasiados modelos de inteligencia artificial, tanto para manejo semántico de embeddings, de Google, de Azure, Open Source, Hugging Face, lo que ustedes quieran, como modelos también de inteligencia artificial, procesadores de lenguajes y analítica. Igual de Anthropic, de Azure, de Snowflake, de Google, lo que ustedes quieran. Y no está el mejor y el peor. Esto cambia cada mes. Si hoy me preguntan, tengo una respuesta de mi top 2, pero si me preguntan el siguiente mes, capaz la cambio. Entonces no se centren en la herramienta, céntrense en necesitamos una arquitectura para manejo de embeddings y un modelo para manejo de texto. Y después necesitamos orquestar. Y la cosa es con quién vamos a orquestar, depende. Si están muy casados con la gente de Databricks, si están muy casados con la gente de Snowflake, tienen sus orquestadores. Si no, yo les recomiendo algo muy agnóstico. Google ADK, Agent Developer Kit, para agentes y orquestar todos los flujos de inteligencia artificial. LangChain, Llama Index, algo que mañana puedan integrar un nuevo modelo, un nuevo módulo, una nueva arquitectura sin casarse con un proveedor. Y por último, observabilidad. Si ustedes no saben lo que pasa dentro de la caja negra, todos los llamados de inteligencia artificial, todos los datos que se están procesando y no tienen observabilidad y traza, se metieron a una caja negra que no saben cómo funciona. Entonces, sí o sí, tiene que haber demasiada observabilidad, alertas, monitoreos y trazas en todos los datos que estén pasando por su infraestructura. Y suena una respuesta, eso es, suena una respuesta, utilicen esto, ¿con qué herramienta? La que ustedes quieran, no hay una herramienta definida, no hay una receta mágica, pero pues con esos aspectos sí que pueden montar una muy buena estrategia de data driven en tiempos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Bien, sí, justo vos fuiste el que dio el disparador de cambian todos los días y te vengo a hacer esta pregunta. O sea, casi que maldad fue, pero, pero no fue maldad. Y aprovecho también como intriga propia o por ahí que en el público se lo estén preguntando. Me imagino que muchas de las que mencionaste hay algunas que son de pago y otras que son más open source o gratuitas o tienen versiones gratuitas Sí. y de pago dependiendo de las virtudes que traiga cada una, ¿verdad? Sí, total. Frameworks de orquestación de inteligencia artificial, LangChain, Google ADK, Llama Index son totalmente open source. Ya si quieren montar un procesamiento distribuido, BigQuery, Snowflake, Spark, Databricks son pagos, pero fácil, ustedes pueden montar una S2 o una instancia en cualquier nube y montan la herramienta que ustedes quieran de procesamiento distribuido, cualquier base de datos. Todo, hay diferentes opciones. ¿Cuál es la mejor? La que les sirve para avanzar. Esa Claro. no hay más. La que le sirve para avanzar y la que se adecua a sus presupuestos es la mejor.
Entonces no piensen en cambiarla constantemente porque también es una mala estrategia. Piensen en hacerlo lo más elástico posible. Claro, hoy lo bueno es que independiente por ahí de un budget definido o no definido, tenemos como diversas opciones. Así que buenísimo y muchas gracias por aclarar también eso. Bertu, mundo educación. ¿Cuáles son para vos o en tu conocimiento los datos por ahí más valiosos para accionar justamente esas decisiones más autónomas? Y por ahí también, de nuevo, coincidiendo o no coincidiendo, o por ahí los cambiamos dentro de 2 meses, ¿cuáles son las tecnologías que, si bien algunas fuiste mencionando, hoy en día están utilizando? Bien, primero que nada, me gustaría decir algo que quizás puede sonar obvio, pero creo que es importante remarcarlo, que es importante para utilizar agentes y a modelos de Machine Learning, eh, tenemos que también asegurarnos tener calidad en los datos. Si bien hay cosas que a través de la IA se facilitan y han mejorado, em, si nosotros, a nivel compañía, digo, ¿no? Yo un poco también tomando nuestra experiencia, cuando arrancamos a armar un equipo de data y demás, si contamos todavía con procesos que dan origen a datos inconsistentes, eh, por ejemplo, no sé, que tengas mal o no actualicen correctamente los estados de los usuarios, en nuestro caso de estudiantes, Ujú. inscripciones duplicadas o lo que fuere, eh, obviamente eso no es bueno y hay que siempre asentar todo sobre datos limpios, curados y de calidad, ¿no? Un poco también ahí complementando, creo, lo que se mencionaba antes. También creo que todo esto tiene que ir acompañado de un buen catálogo de datos, sobre todo si vamos a una estrategia de democratización y que los usuarios finales que interactúan con la data, como decía Carlos, em, sepan también qué contiene el conjunto de datos, el modelo de datos, el set de data. Em, Sobre todo también porque esa autonomía, que estamos todos de acuerdo en que hay que ir ganando de parte de los usuarios, eh, obviamente también conlleva riesgos y creo que lo que hay que evitar y hay que reforzar, para lo cual el catálogo ayuda, la calidad de los datos también, es también que sean las preguntas correctas, que se definan los casos de negocio correctos, que se interpreten correctamente los análisis y los insights que se generen, ¿no? Dicho esto, nosotros acá en Digital House, obviamente monitoreamos un montón de indicadores que creo que son transversales a distintas industrias, de todo lo que es el flujo de ventas, de conversión, de churn, retención, etcétera. Y obviamente hay particularidades del mundo educativo, desde tasa de graduación, medimos mucho el progreso de los alumnos, en dónde más progresan, cuáles son aquellos cursos mejor puntuados o en los que más se progresan, o incluso scoring de usuarios en función también del comportamiento en la plataforma educativa. Y nosotros en particular, em, bueno, por un lado fuimos también por el lado más de arquitectura pues, incluso estamos en un proceso también de una arquitectura nueva y migrando con datos distribuidos en AWS, pero particularmente para lo que es visualizaciones nosotros usamos el entorno Azure de Power BI. Y Power BI hoy es verdad que para acceder a ciertas features son pagas, un poco haciendo alusión a lo que vos consultabas, Nachito, Ujú. antes. Pero ofrece herramientas como Copilot, eh, que pueden ayudar tanto al usuario final para interactuar con la data, como también al analista para generar insight, para escribir DAX, etcétera, para sugerencias de visuales, de métricas, gráficos, etcétera, y de páginas de informes. Ujú. Y eso creo que facilita mucho. Bueno, lo que mencioné un poco al principio de AutoML, para, creo yo, incorporar capacidades de utilización de modelos de Machine Learning y predictivos dentro del equipo de BI, dentro del equipo de analistas. Eh, y después también del lado del usuario final, por ejemplo, Q&A, que es una feature que permite también interactuar con la data, hacer preguntas.
que está muy, muy vinculado a lo que decía Carlos, de que concuerdo completamente, de dar acceso a los datos no es dar acceso a un dashboard, sino dar acceso a que los usuarios puedan interactuar eh, con los datos, generar visuales, generar insights, sacar conclusiones y a partir de ello tomar acciones. Obviamente que hay un paso más, que es lo que permite ahora a los agentes autónomos. Por ejemplo, hoy el entorno de Microsoft tiene también lo que es Power Automate, que nosotros también estamos usando, que permite automatizar flujos de trabajo. Entonces, por ejemplo, uno podría configurar que si determinada variable supera o cae a cierto umbral, eso también dispara alertas, comunicaciones, y a partir de eso también se pueden automatizar decisiones o acciones. Nosotros hoy estamos trabajando sobre todo con el entorno Microsoft, pero bueno, creo que es un lindo momento para aprovechar esas herramientas, meterse, indagar, probar, y que nada, y que eso sea también a nivel compañía, como lo decía antes. Buenísimo. Ahí ya estamos como llegando al cierre, por lo cual también invito de nuevo al público que tanto como yo me hice varias preguntas durante el transcurso de esta charla. Si tienen alguna pregunta, nos la vayan enviando. Yo quiero dejarles como un disparador final a los tres, tanto a Charlie como a Sergio como a Bertu, que creo que es una pregunta por ahí que nos hacemos todos en la actualidad en la que vivimos, en la cual vemos que hay cada vez acciones más autónomas y ahí siempre nos genera la intriga de cuál es el rol de la persona, del humano, de acá para adelante, obviamente en un mundo en el cual cada vez hay herramientas de BI en este caso, pero bueno, en general, que son cada vez más autónomas. Y creo que a partir de ahí siempre pasa, o sea, como este doble juego, aparecen oportunidades como también aparecen alertas, warnings o amenazas. Así que me encantaría que tanto, que los tres me cuenten un poco desde su visión, rol de la persona en el mundo de BI y qué oportunidades y qué amenazas, si se quiere, o qué alertas tenemos que levantar. Y ahí el orden lo proponen ustedes. Si quieren, yo arranco brevemente, doy mi opinión. Em, Obviamente que todo esto creo que va a implicar aumentos de productividad, con lo cual eso es buenísimo, eso posibilita crecer. Em, yo en el rol de data, bueno, hoy día me toca liderar el equipo, pero hablando del equipo en general de data, incluso a nivel compañía, creo que hay que ver al desarrollo de la inteligencia artificial actualmente como una herramienta que nos permite, o al analista, por ejemplo, pasar a ser cada vez más estratégico, más colaborativo, y a varios usuarios de negocio ir desarrollando autonomía, y que la compañía sea más eficiente. En ese sentido, veo sobre todo más a la inteligencia artificial o a las nuevas herramientas como habilitadoras o potenciadoras de cosas para tomar mejores decisiones, más inteligentes, y más rápidos. En ese sentido, no estoy viendo hoy que bueno, la inteligencia nos va a sacar el trabajo, sino que nos lo puede potenciar, pero obviamente requiere que nos capacitemos continuamente. Y es verdad, lo que decía Carlos al principio, es muy dinámico, salen herramientas todo el tiempo, es difícil saber todo el tiempo, pero sin duda hay que capacitarse, y estar siempre tratar de estar lo más actualizado posible. Eso en relación a cómo se vincula, digamos, con lo humano, o si va a quitar el trabajo o va a reemplazar. Y algo más mencionaste en tu pregunta, Nachito, ¿puede ser? Sí, oportunidades y alertas. Yo creo que un poco respondiste, o si Ah, querés agregar algo más. no, de alertas me parece que, o sobre todo si las organizaciones están empezando, me parece que, por un lado, casi se me cae el micrófono. Lo que dije antes es que sí que quizás todo el uso de la IA esté apoyada en habiendo definido problemas de negocio y donde se aporta más valor.
Y creo también que hay herramientas que hay que probarlas y hay que decidir, sobre todo creo que la clave de la respuesta es decidir qué se deja como decisión completamente autónoma y qué decisión tiene que ser supervisada. Por ejemplo, que la inteligencia autónoma pueda sugerir alguna decisión, pero que la decisión final sea por ahora humana o en algunos casos. Em, pero creo que tiene que haber esa decisión de qué requiere supervisión y qué no. Porque hoy, por ejemplo, podríamos, no sé, cuando mencioné el ejemplo de em, tenemos estimaciones de probabilidades de bajas. Bueno, también podemos tener un modelo prescriptivo que diga a este usuario le podríamos ofrecer tal oferta, por ejemplo. Bueno, si queremos automatizar todo el flujo, si queremos permitir que cambie precios, que lance campañas, o va a haber una medición humana, yo creo que por ahora la inteligencia artificial también está recorriendo un camino que va mejorando día a día. Hay cosas que requieren validación, configuración, probarlas, etcétera. Con lo cual creo que va a ser un poco en el día a día y en la evolución que vaya teniendo cada organización, cada compañía, cada equipo, definir según los resultados que vaya obteniendo qué queda en manos totalmente autónomos y qué todavía requiere cierta validación. Creo que esa es una respuesta lo más genérica posible. Buenísimo. Charlie, Sergio. Sí, yo creo que, pues sí que la inteligencia artificial va a llegar para cambiar muchísimas cosas, esto es una realidad. Para el caso de business intelligence o de analítica de negocio, creo que el rol del humano se vuelve más importante que nunca, pero sí que va a cambiar profundamente porque ya no se trata solo de analizar datos, sino de diseñar sistemas, supervisar decisiones, aportar criterio y llegar donde la inteligencia artificial no puede llegar. Más en estos casos porque es bien sabido que la inteligencia artificial no tiene, uno, ni creatividad, solo itera sobre lo que se le enseñó, y dos, no tiene pensamiento cognitivo profundo. Estas son las únicas dos cualidades que tenemos nosotros los humanos que nunca va a tener inteligencia artificial. Y resulta que la analítica es un proceso creativo y de pensamiento cognitivo profundo, de entender cómo funcionan un montón de datos, variables, cómo se mueve dentro del ecosistema, y eso es algo que solo hacemos nosotros como humanos. Ahora, es una realidad que vamos a dejar de solo analizar y proveer datos. Como lo he mencionado, es diseñar sistemas, supervisar las decisiones y llegar a esos puntos donde la IA no pudo llegar antes. Entonces, es decidir qué problema vale la pena automatizar, es decidir cómo lo voy a supervisar, es poder comunicar los resultados que no puede comunicar la inteligencia artificial, poder hacer parte como humano de la implementación de inteligencia artificial, lo que mucho hablamos acá de evangelización y culturas data driven, esas son cosas que como que solo lo hacemos nosotros los humanos como tal. Claro que va a cambiar, como todos los empleos con inteligencia artificial, vamos a cambiar los roles, vamos a cambiar un montón de cosas, pero va a ganar muchísima relevancia este tipo de roles que tienen alto nivel creativo y cognitivo, como lo son analistas y personas detrás de los tableros y estructuras de datos. Buenísimo. Sergio, una reflexión tuya. Sí, mira, yo creo que sobre dos miradas, ¿no? Sobre la parte de los equipos de BI y sobre la parte de los equipos que consumen la información. Yo creo que el tema de la parte, desde el lado de los equipos de BI, creo que nos va a empezar a enfocar, a empezar a meterle más foco al tema de empezar a evolucionar todo este tema predictivo, prescriptivo, IA, etcétera. Cómo empezar, creo que lo mencionó hace rato Carlos, ¿no? Y también lo mencionó Bertu. Cómo yo empiezo a empezar a gobernar y a catalogar para que pasado mañana ya el consumo ya no sean por cubos o dashboards, sino simplemente sean por prompteos del equipo de negocio para que el consumo sea por un prompt, ¿no? Y la información te sea mucho más rápida del consumo. Entonces creo que nos va a ayudar a evolucionar y a ponerle más foco en el caso de los equipos de BI y a empezar a entrenar. No creo que vamos a ir más por esa evolución en las áreas de BI. Sin embargo, por las partes del negocio, creo que la parte de productividad que mencionó Bertu va a ser bastante relevante, porque las personas van a empezar a ponerle foco o el valor en otras cosas mucho más importantes, porque probablemente la IA, como lo mencionó Carlos, no va a poder estar, ¿no? Porque ya las decisiones van a ser mucho más rápidas, van a ser más ágiles, van a ser más asertivas,
Entonces la persona del negocio ya va a tener mucho más tiempo de centrarse en cosas que nos agreguen mucho más valor en las compañías, ¿no? Y hoy día probablemente hoy día no lo está haciendo. Entonces creo que hoy hay una evolución grande, hay una transformación en este sector, en la parte de data, creo que está bastante interesante y lindo. En ese sentido creo que hay un abanico de muchas cosas por hacer y todavía no veo una disrupción en el sentido de que nos quedemos. Hay mucha chamba, creo yo, en esta parte, así que creo que somos parte o pioneros de poder acoplarnos o sumar en esto, ¿no? Claro, ustedes hoy en día tienen más trabajo que cualquiera de nosotros, ¿no? Está perfecto. Saben que ahí nos dejaron una pregunta, así también cerramos. Me parece que es bastante generalista, pero por ahí está bueno que la respondan ustedes. Yo me imagino, porque Bertu me pregunta siempre algo cuando yo le hago esta pregunta o cuando le hago esta solicitud, que es, ¿qué es lo primero que piensan o definen cuando reciben una solicitud de datos de alguna persona clave por ahí de un área de negocio? Cuando Ajá. recibimos esa solicitud, ¿qué es lo primero que pensamos? Vos me haces una Eh, pregunta siempre. sí, ¿Para sí. qué? ¿Qué No, querés? yo creo que ahí, bueno, gran parte de mi rol también como líder del equipo, que implica mucho la interacción justamente con el resto de la compañía, es siempre ahondar en cuán clara es esa necesidad, ¿no? Claro. ¿Qué pregunta queremos responder o qué preguntas de negocio? Y sobre todo también me parece importante qué acciones se tomarían a partir de las respuestas. Porque muchas veces nos ha pasado que a veces hasta logramos tener claro qué queremos mostrar, cómo generamos insights y después qué hacemos con eso. O sea que creo que si bien esa pregunta creo que responde un poco a un esquema más tradicional de BI en cuanto a, bueno, una solicitud hacia el equipo de data, em, creo que eso, ahondar en la necesidad y en el qué se va a hacer o qué decisión permitiría tomar es fundamental. Y además eso también sirve mucho para establecer prioridades, Claro. porque como dije al principio, las demandas son múltiples y siempre hay que pensar en lo que sea escalable. Y además hay que tener en cuenta algo que creo que también se vincula mucho con un punto que se mencionó antes, que es que cuando se le solicita armar un dashboard, un informe, un reporte al equipo de data, eso después nunca está terminado, es iterativo, porque se quiere agregar algo más, porque nos dimos cuenta que era mejor mostrar algo de otra manera, lo que fuere. Y eso, a su vez, una demanda inicial genera después también muchas veces demandas recurrentes sobre eso, con lo cual también hay que pensar en la mantenibilidad de eso, los esfuerzos posteriores que va a implicar eso. Por eso ahí yo creo que viene mucho las capacidades que también deben empezar a desarrollar o tener, o perfiles que quizás ya la tengan, pero hay que explotarlas, de parte de usuarios finales de la compañía en cuanto a ser analíticos, empezar a interactuar con los datos, hacerse buenas preguntas, interpretarlos de la mejor manera posible. Creo que ese es el camino que hay que recorrer. Charlie, Sergio, ¿quieren agregar algo más? Por mi parte, creo que esa parte ya quedó como clara. Yo creo que siguiendo lo que mencionó Bertu, creo que es súper importante el entender siempre el qué, ¿no? El caso de uso para poder evaluar el valor, el impacto. Pero yo creo que lo que yo siempre me pregunto ya más al interno es cómo yo puedo generar esa autonomía en esos equipos para que ya no seamos nosotros ese cuello de botella, ¿no? Entonces, creo que en eso apuntamos, no ser nosotros ese cuello de botella, sino darles autonomía y esas capacidades para que ellos mismos puedan responderse las preguntas, su qué y su cómo, ¿no? Buenísimo. Bueno, obviamente desde ya quería agradecerles a ustedes tres por haber compartido este rato conmigo. Yo soy un gran espectador de lujo. Del otro lado hay un montón de personas, obviamente, que se van a enriquecer con su información, con sus conocimientos, con las experiencias
que fueron compartiendo, así que les agradezco muchísimo a los tres, Bertu, Charlie y Sergio. Y obviamente también agradecerle a todo el equipo de Globant que nos invitó a esta Globant NXT Conference, y del otro lado hay un montón de gente produciendo todo este momento, así que también agradecerle a ellos y a ellas que lo hicieron posible. Les dejamos, como dijo Dani al principio, 2 oportunidades sin costo alguno para que hagan una formación de AI for Digital Innovation de Globant por Digital House. Así que obviamente ahí los esperamos, y muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant, technology that dares. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant, technology that dares. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant, technology that dares. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant, technology that dares. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant, technology that dares. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts, ready to spin up in seconds, not weeks. Engineering, creativity, and automation reloaded, aligned to outcomes, subscription-powered, token-based throughput capacity. This is more than a shift in technology. It's a new way to move, build, and grow. No more software as a service. It's time for services as software. Globant, technology that dares. AI Pods by Globant. The first subscription model for AI-powered engineering, Agentic AI, orchestrated and supervised by Globant experts. Excelente espacio. Felicitaciones, Nacho, Bertu, Carlos, Sergio. Ya no es suficiente con entregar dashboards a las compañías, a las juntas directivas, a la gente que toma decisiones. Ya no es suficiente con entregar dashboards a las áreas de negocio. Entonces vemos que es necesario llevar esas capacidades de construcción de analítica justamente a esas áreas de negocio. Pero además nos han contado que hay retos más grandes. ¿Cómo pasar
a un nuevo escenario en donde la analítica sea capaz de ir más allá, no solamente entregar información, sino generar acciones, entregar información que realmente nos sirva para tomar decisiones en el contexto adecuado, en el momento adecuado. Nuevos retos. Vamos a avanzar en ese camino muy seguramente para poder entregarles a nuestros clientes y a las compañías justamente información accionable para tomar decisiones. Muy bien. Y en este proceso de evolución de la inteligencia artificial para automatizar ese análisis inteligente, también habrá dificultades, porque no solamente la IA evoluciona, sino también la cantidad de datos aumenta. Y cuando aumenta la cantidad de datos, entonces la clave, como siempre, va a estar en el balance. Justamente de eso se trata nuestra siguiente conversación. Se llama Real Time versus Histórico, haciendo un balance entre la velocidad y el contexto. Entonces, bueno, pues en un mundo donde los datos se mueven supremamente rápido, ¿cómo vamos a hacer ese balance, encontrar ese punto de equilibrio correcto? Tenemos en esta próxima conversación a Oscar Narváez, nos va a ayudar a responder eso. Oscar es Cloud Engineer Manager en Oracle, Colombia, y es experto en analizar y resolver diferentes problemas en el proceso de ventas. También lo acompaña Daniel Esteban Vesga. Daniel lleva más de 13 años trabajando en gestión de datos en industrias como oil and gas, biotecnología, y bueno, es experto en servicios en la nube y soluciones tecnológicas estratégicas. Esta charla va a estar muy buena. Tenemos, imagínense también, a Abraham Montoya. Abraham es Senior AWS Customer Solutions Manager. Él está enfocado en inteligencia artificial, en la nube y en Big Data, y tiene un enfoque claro en generación de valor real para el negocio a través tanto de la innovación como de la transformación digital. Y finalmente tenemos a Martín Sciarrillo. Martín es director de Data and AI en Microsoft para Sudamérica Hispánica. Y es un líder tecnológico que lleva más de 20 años de experiencia global en el delivery de servicios. Bueno, juntos van a explorar cómo responder a esas preguntas, cómo encontrar ese balance. Y recuerden que cuando ustedes tengan preguntas para nuestros speakers, pueden utilizar Slido. Y hablando de Slido, bueno, también recuerden que estamos cerrando el challenge, el Gleam Challenge. Tienen las últimas oportunidades de ir y registrarse para ganarse esos 2 trainings de Digital House y para ganarse las 2 mentorías de Globant. Últimos momentos, estamos por anunciar a los ganadores. Así cerramos esta parte y ahora sí, adelante, Oscar, Daniel, Abraham y Martín. Gracias, Dani. Un gusto estar con este panel tan rico y tan valioso. La idea, como decía Dani, hoy es tener una conversación realmente muy amena alrededor de cómo balanceamos, ¿sí? El manejo de los datos en real time contra batch, donde realmente desde cada uno de la experiencia eh, ha utilizado las diferentes arquitecturas y cómo la inteligencia artificial sobre todo entra a jugar un papel acá. Si bien los datos siempre los utilizamos para servirle a la inteligencia artificial, en este caso, la idea también es contarles un poco cómo estamos utilizando inteligencia artificial, cómo la embebemos y cómo la utilizamos para también poder procesar datos tanto históricos como en real time y hablar un poco alrededor de ese tema y mirar cuáles son los trade-offs de utilizar este tipo de arquitecturas y cómo desde la experiencia cada uno desde su expertise eh, ha utilizado y ha implementado casos de éxito en diferentes clientes, en diferentes industrias y de pronto transmitirle un poco de ese conocimiento y esa sabiduría a nuestra audiencia. Con eso le paso la palabra a Oscar para que nos cuente un poco de él y ahí nos vamos presentando todos poco a poco. Perfecto, bueno, muchas gracias también por este espacio, de verdad es bonito poder participar de estos eventos y cómo Globant propicia estos espacios de
cómo diferentes personas de diferentes fabricantes estamos trabajando en conjunto. Eso es muy para valorar bastante. Algo que me parece importante que conversamos, Daniel, cuando estamos planteando este panel, es el trade-off entre latencia, entre procesos batch y procesos real-time. Bien, me parece importante como punto de partida siempre poner el caso de uso, el caso de negocio que vamos a trabajar. ¿Bien? Porque de ahí parte la necesidad de qué es relevante tener en batch, qué es relevante tener en real time y qué es real time para ese caso. ¿Bien? Entonces, me presento, llevo el equipo de ingeniería de AI para Oracle. Y Daniel, ¿te parece? ¿Entramos en materia o seguimos presentándonos cada uno? Me parece chévere que conozcan a Martín y a Abraham y ahí entramos en Perfecto. materia, cada uno va contando un Listo. poco y vamos teniendo la conversación. Martín. Bueno, tomo la palabra. Bueno, suscribo a lo que dice acá el compañero Oscar. Es creo que la tercera vez que estoy en este evento, siempre en diferentes formatos, con diferentes dinámicas, pero con el corazón hablando sobre tecnología, sobre datos, sobre AI, sobre creo que lo que nos apasiona a todos en común, digo, más allá de para qué empresa trabajemos o qué soluciones impulsemos, creo que eso lo tenemos todos en común, así que gracias Globant por propiciar este espacio. Yo soy Martín Sciarrillo, lidero el equipo de datos y de inteligencia artificial para Microsoft en Hispanoamérica. Es un equipo de ingenieros, básicamente, ingenieros que trabajan con nuestros grandes clientes, ayudándolos a utilizar nuestra tecnología para convertirla en valor, ¿no? Para poder mejorar sus negocios, para mejorar sus productos, para tener un mejor time to market, para tener más información sobre producto y negocio o mercado, digamos, utilizar la tecnología para poder elevar el juego, sea cual sea el juego. Trabajo hace 20 años en tecnología, Microsoft y otras previamente a eso, y nada, un gusto estar aquí con ustedes participando de este evento. Gracias, Martín. Ahí le damos la palabra a Abraham. Buenísimo, creo que me toca. Nada, me alineo mucho con lo que comenta Oscar y con lo que comenta Martín. La verdad creo que es bueno que se dé este espacio donde diferentes empresas podemos compartir experiencia y el valor que estamos viendo que se genera con los clientes. Agrego a Oscar y a Martín en la línea de lo que decían que cómo generamos valor. Creo que cuando hablamos de temas de estrategia de datos, data en tiempo real, data en tiempo analítica, más que hablar hoy día de la plataforma, es cómo podemos ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones tácticas en tiempo real, a medida de cómo se está comportando en este momento el negocio, y a lo mejor otra más estratégica, viendo cómo es el comportamiento histórico de nuestros clientes. Así que nada, creo que esta charla va a estar súper entretenida. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias, Abraham. No sé quién quiera contarnos un poco de lo que decía Oscar y es súper importante en el mundo de hoy con AI entender cuál es el caso, ¿sí? Y alrededor de ese caso cómo nos movemos y cómo planteamos lo que decía Abraham, esa estrategia y dónde está el valor realmente, porque muchas veces el negocio tú hablas con ellos y en muchos casos le dices real time y entienden que lo Sí. necesitan todo ya y lo necesito todo y no tienen en cuenta un montón de cosas que no tienen por qué saberlo, ¿sí? Entonces, no sé quién quiera comenzar con un caso Yo de esto. si quieren puedo romper un poco de hielo ahí. A mí me gustó lo que dijo Oscar porque es la manera en la que yo trato de guiar la mayoría de las charlas con clientes, ¿no? Hay un tema de una banda de rock medio vieja argentina, Sumo, que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y yo creo que con el real time, Luca Prodan, para los que se quedaron pensando en eso, yo creo que pasa mucho eso, ¿no? Con Real Time Analytics no sé por qué, pero lo quiero saber ya. Es una cuestión de la cultura de la inmediatez, una cuestión de que el negocio hoy en día se vive con una vertiginosidad que antes no ocurría. Y creo que muchas veces cuando uno empieza a tener charlas al respecto de data y de estrategia de data no tengo claro por qué lo quiero, pero lo quiero ya. Entonces se pierde el contexto de qué es lo que vas a hacer con ese dato o por qué ocurre lo que el dato me está diciendo, ¿no?
Y en ese espacio, y bueno, yo era un poco lo que tenía planeado contar durante la charla, es que juega bastante fuerte la estrategia de Microsoft con Microsoft Fabric, y cómo esto ha venido evolucionando sobre todo y muy, muy marcadamente durante el último año. Básicamente, Microsoft empezó a integrar fuertemente herramientas que tradicionalmente trabajaban por separado, integrarlas en un solo espacio que es Fabric, con un objetivo bien claro, ¿no? Y no voy a ahondar ahora en esto para darle la palabra a todos los compañeros, pero justamente para no forzar a los usuarios a tener que tener la dicotomía entre datos en tiempo real y datos históricos, ¿no? La idea es poder juntar a los datos en un solo contexto, que después vamos a hablar un poco de qué quiere decir eso para Microsoft, y poder jugar con la palanca de cambios con las dos velocidades, pudiendo hacer batch y streaming según uno necesite, teniendo una única fuente de verdad, que en el caso de Microsoft es OneLake. Pero básicamente ese es el por qué existe Fabric, ¿no? Después si quieren les cuento un poquito más. Pero a ver, Oscar, ¿qué opinas? Bien. Oye, Martín, me gustó mucho ese enfoque, más de data platform, más de Claro. convergencia donde todo convive. Y un punto que traes a la mesa es no tener esa dicotomía de real time y batch. Pero también hay algo que tenemos que considerar y es el procesamiento de los datos. Ese moler de los datos. Hay procesos que van a seguir siendo batch, pero lo importante es, aquí vuelvo al punto con el que iniciamos la conversación, es entender la necesidad. Y ahí decidimos, y creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, decidimos qué va a ser batch y qué vamos a modelar para utilizar en real time. Yo quiero contarles un poco de una experiencia que tuvimos. Estamos trabajando un proyecto súper lindo donde tenemos a las personas en el centro. Bien, estamos trabajando en un servicio de agentes de servicio telefónico, generándoles un solo pane of glass de histórico del cliente, qué sería la siguiente mejor oferta, cuál sería la segunda mejor acción. Y todo ese historial, entendiendo el cliente, ya fue procesado totalmente en batch. Sin embargo, estamos trabajando con modelos que entienden en tiempo real, y ahí entra la IA, el contexto de la llamada. La IA, ahí lo que va a hacer el LLM es pasar ese speech to text y entender las palabras claves o el concepto que está detrás de lo que se está hablando en esa conversación entre la gente y su cliente para alimentar el modelo. Y ahí estamos conviviendo el histórico con el contexto real de la llamada. Y a partir de eso, ese siguiente mejor acción, esa siguiente mejor oferta está retroalimentada en tiempo real, pero procesada con modelos previamente ya eh, molidos, ya preparados. Entonces, con ese punto, estamos llevando, bueno, primero, mejorando la experiencia del usuario, tanto de la llamada, que no tienes que contar tu historia 1000 veces, entre cambio de usuarios, entre cambio de agente, perdón. Al contrario, tu histórico está ahí, la siguiente mejor acción ya está predeterminada, y de tal manera que los tiempos de llamar reducen, las soluciones te las preparan antes y estamos haciendo esa convivencia. Aquí entra en juego el tamaño de los modelos que vamos a utilizar. Y yo quiero también preguntarles a ustedes, el tamaño de modelos, ¿cómo lo han manejado ustedes en esos ambientes donde hay que convivir los históricos con la retroalimentación? Me gustaría tomar el punto, ¿ah? Y quería comentar también retomar el punto que comentaste, Oscar, Claro. centrado en la persona. Bueno, nuestra misión como Amazon es ser la empresa más centrada en el cliente. Y eso siempre lo tratamos de permear con nuestros usuarios de AWS, con nuestros clientes, en cómo empezamos a identificar cuáles son las necesidades de sus clientes y cómo con la tecnología que tiene AWS y nuestra cultura ayudamos a potenciar el impacto de negocio.
Y una vez tenemos identificado el impacto de negocio y cuál va a ser esa experiencia de cliente, empezamos a hablar de la solución correspondiente. Y en línea con eso, en línea con la capacidad de, partimos con modelos grandes, partimos con modelos chicos, hablamos de data en tiempo real, hablamos de data batch. La pregunta es, y nuestra visión es, partamos chico, escalemos rápido, pero pensemos en grande. Y si pensemos grande, identificando cómo queremos mejorar esa experiencia de cliente, ese cliente dentro de qué área comercial está, qué KPI tiene esa área comercial, y cómo ese KPI está alineado con el OKR de la compañía, cómo la decisión que estamos tomando hoy día, si esta acción va a ser en tiempo real o va a ser patch, podría estar alineado con el revenue que tiene que generarse. Entonces, en esa línea, siempre tratamos de partir con una visión, de partir con la arquitectura óptima correspondiente. Y esa arquitectura, no necesariamente hoy día hablamos de si es data en tiempo real o si es data batch, a nivel de servicios que estamos desplegando. Tenemos una solución que se llama SageMaker Unify, donde básicamente unifica todos nuestros servicios de data y IA. Y hoy día el cliente, con esta visión de 0 ETL que tenemos como capacidad, el cliente dice si la quiere con frecuencia o no la quiere con frecuencia. Ya deja de pensar donde necesitamos una arquitectura lambda, una arquitectura capa, donde necesitamos montar un broker de eventos o donde teníamos que hacer un montón de pipeline de data, trabajarlos y hacerlos operativos y después llevarlo a producción, sino que como una visión de 0 ETL por medio de la API que hoy día se conectan y potenciados por agente, podemos ir a buscar esa información. Entonces, más allá de la pregunta que sea un gran modelo o sea un modelo chico, o si la ingesta era en tiempo real o batch, como decían antes, es cómo queremos potenciar nuestra experiencia, cómo queremos mejorar la experiencia de nuestros clientes. Y un estándar que hemos visto sí que se ha empezado a dar en el mercado es que hoy día hay un montón de modelos, si hablamos por ejemplo de inteligencia artificial generativa, que están entrenados con 1 millón de parámetros y billones de parámetros, pero a veces queremos que responda a las preguntas frecuentes de la compañía en la que estamos trabajando. O a veces queremos que responda a un corpus de conocimiento que son un par de correo electrónico, un par de documentos Word y PDF. Entonces lo que hemos visto es que se está partiendo con modelos pequeños, pero los modelos pequeños necesitan una infraestructura menor donde montarse e incluso es fácil de fine-tunear. Podemos pescarlo y personalizarlos con el conocimiento de nuestra compañía en una mañana y en la medida que vamos necesitando, lo vamos entrenando, vamos agregando información a este corpus de conocimiento y vamos escalando, digamos. Nada, quería compartir eso, ¿no? Gracias, Abraham. No sé, Martín, ¿qué opinas al respecto de la pregunta de Oscar? Y, a ver, varias cosas, ¿no? Yo creo que Microsoft tuvo un recorrido muy peculiar en cuanto a el tema de los modelos. Digo, no hace falta que hable de la alianza con OpenAI porque creo que todo el mundo está al tanto de lo que está ocurriendo en ese espacio. Pero más allá, digamos, de la alianza con una empresa que se posicionó tan fuerte y tan sólida en el mercado, únicamente produciendo modelos y después, digamos, escalando en la pirámide de producir servicios con un valor agregado más allá del modelo, como está ocurriendo ahora, hasta inclusive servicios de escala enterprise. Microsoft sigue su recorrido por el lado de desarrollo de modelos con los modelos propios, como venimos haciendo las últimas décadas, y lo más fructífero de ese recorrido que yo destaco son nuestra serie PHY, los pequeños modelos que logran tener resultados de performance comparable con grandes modelos de lenguaje. Para mí, definitivamente, digo, más allá de la estrategia y de cuál es el problema que quiera resolver, hay algo que es indiscutible, que es los modelos son cada vez más pequeños, la forma de entrenarlos es cada vez más eficiente y cada vez va a haber menos necesidad de tener un modelo que tiene un nivel intensivo de necesidad computacional detrás para correr, ¿no? O sea, los pequeños modelos son cada vez más eficientes y como comentaba el compañero acá, cada vez ser más común hacer fine tuning para tener tu pequeño modelito que resuelve algo específico. Nosotros lo que tenemos, hasta que eso termine de decantar en la industria y en el mundo, es un catálogo que tiene una cantidad de modelos enorme. Entonces, dependiendo de cuál es la problemática que vos quieras resolver, podés aterrizar un modelo específicamente que te resuelva eso. Las generalidades nos llevan a los grandes modelos de lenguaje porque tienen mucha capacidad para resolver un espectro amplio de casos de uso, pero si nosotros
queremos hacer un trade-off de performance y específicamente orientarme en una experiencia conversacional, quizás hay modelos que tienen mejor resultado. Si específicamente voy a estar realizando operaciones matemáticas, hay modelos que van a estar optimizados para eso. Depende de qué es lo que quiera hacer. Entonces, tener un buen catálogo que te permita integrar tanto con modelos propietarios como con modelos open source, como puede ser un repositorio como Hugging Face, me parece que es súper estratégico para cualquier empresa para poder optar, ¿no? O sea, por darles un ejemplo bien crítico, DeepSeek salió al mercado, fue como una bomba en la industria. Enseguida, a la hora ya tenía mensaje de clientes que me estaban diciendo, lo quiero probar. Nosotros al otro día ya lo teníamos publicado en nuestro catálogo, la versión destilada de DeepSeek para que pueda correr de forma segura, digamos, homologado por Microsoft, ¿no? Ese creo que es el ejemplo de lo que es necesario para poder moverse a la velocidad que nos lleva un poco a este vertiginoso camino que viene trayendo la AI. De acuerdo. Ahí con eso que están hablando, eh, me gustaría entender un poco la visión que se tiene a nivel general. Y pues ahorita con IA lo que decía, creo que se alinea bastante. Se alinea un poco en eso y es, ¿realmente ustedes desde su experiencia creen que es cierto ese statement que nos vendieron hace mucho tiempo? Que 90% del procesamiento es batch y 10% es real time y es realmente lo que en grandes líneas, en macro trends, puede traerle valor al negocio porque los he escuchado todos hablando que sí, definitivamente los modelos son más pequeños. Eso quiere decir que la data que vamos a tener que procesar en real time también no va a ser tan grande. Entonces, no sé qué opinan y cómo ven esa regla y ahorita con la disrupción que tenemos con AI, ¿qué tan cierta la ven? ¿Qué opinan al respecto de esa regla o cómo ven que va a evolucionar? Me gustaría contar con la opinión de ustedes alrededor de ese tema. Bueno, Daniel, uno de los puntos que yo veo frente a los siguientes pasos de AI es Physical AI. En ese orden de ideas, con el Physical AI, la cantidad de información en real time va a aumentar sustancialmente. ¿Bien? Yo iría más a un escenario más 50-50, en donde el real time alimentado por el Physical AI va a ser ese 50, ese 40 adicional. También hay que tener en cuenta que uno puede decir 100% es todo, ¿bien? Pero recuerden que uno de los conceptos de AI es también crear data sintética para entrenar más modelos. En ese orden de ideas, ese 100% real data, pero va a haber una capa mucho más grande de data sintética que aún no estamos considerando dentro de ese entorno. Entonces, sumo esa capa adicional. ¿Cómo lo ves, Abraham? La verdad, yo creo que ese 90%, ¿cómo se va a mantener? Depende. Eh, yo partí en el mundo mi primer trabajo fue en el mundo de Data IA, fue en JP Morgan, Banco Chile, Falabella, Itaú, Chile Colombia, liderando equipos de analítica y equipos de datos. Y la verdad, creo que el 99,9% era batch, de todos los proyectos que realicé de negocio, de TI, de operaciones. Y otra cosa alineado con eso que creo que nunca se cumplió la promesa del Big Data, donde hablamos que era necesario explotar montón y petabyte de datos. Yo me alineo con lo que comentaba Martín. Creo que hoy día los modelos están siendo cada vez más pequeños, cada vez más chicos. Incluso ayer veía una noticia que dentro de un Apple Watch estaban probando ahí un modelo, digamos. Entonces, creo que en línea con eso, yo no sé si la pregunta va a ser, o no sé si uno de los objetivos sea pasar a tiempo real todo. Yo creo que la pregunta correcta es, ¿qué acciones o qué respuestas de negocio yo tengo que responder ya? Y si eso me implica, digamos, que es data real, data sintética, tengo que data en tiempo real, tiene que alinearse con la pregunta que quiero responder de negocio. Creo que estamos en el minuto 5 del partido de fútbol de 90 que es data IA, y no sé, no me gustaría apresurarme ahí a pronosticar algo, para ser franco.
Sí, está bueno, coincido. A ver, yo creo, no voy a tirar un porcentaje, porque después tengo miedo de que en un año me lo pasen y me digan, como le están haciendo a Hinton ahora con lo de los radiólogos, entonces no voy a tirar un porcentaje, pero sí coincido con Abraham que eh, yo creo que si uno mira las tendencias, los patrones de consumo, las soluciones, la naturaleza de las soluciones, todo tiende al real time, ¿no? Entonces, cada vez vemos más necesidad de real time en retail, en manufactura, en finanzas. Ustedes se ven en un año pidiendo un producto en un banco y que le digan en 7 días te contacta un asesor para decirte si lo tenés o no lo tenés. No, digo, ¿no? No. Entonces, claramente creo que los patrones de consumo que terminan siendo casos de uso para nosotros van a tender más y más y más y más al real time. Creo que con la baja necesidad de ETLs pesados como había probablemente cuando se conjuró ese statement del 90-10 y el advenimiento de la inteligencia artificial para hacer un procesamiento mucho, mucho más asertivo de la data, yo creo que va a hacer que realmente, no sé si todo, pero una gran mayoría de la data se procese en tiempo real. Veremos, ¿no? Veremos porque obviamente hay un montón de limitantes que tiene que ver con sistemas legados y con muchas cosas que todavía son frenos en que muchas cosas pasen como queremos, pero definitivamente que creo que la trayectoria es eso, ¿no? Si no es todo, pega en el palo. Me parece. Ahora yo les hago una pregunta con eso, porque siento que todos estamos alineados en que sí, vamos a hacer real time. Cuando vi esa frase me dio mucha curiosidad y quería explorarla con ustedes, porque no creo que sea cierto. Realmente hoy en día todo está cambiando tan rápido, pero y se alinea con una de las preguntas que hacían la audiencia y es, ok, si vamos a real time, ¿cuánto vale la pena guardar esa data? ¿Sí? Y qué tanto ese paradigma que teníamos de arquitectura lambda, arquitectura capa, se va a comenzar a romper. ¿Y qué creen ustedes y que desde su experiencia y lo que están viendo con sus clientes va a pasar con lo que tradicionalmente utilizábamos como paradigmas de arquitectura y finalmente alrededor de eso planteábamos una estrategia? ¿Sí? Pero pues ahora estamos supremamente, la IA nos está cambiando todo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan alrededor de eso? ¿Cuáles van a ser como esos puntos donde vamos a ganar y donde quizás no tengamos tanta ganancia y vamos a tener que adaptarnos y aprender a trabajar con otras limitantes? Oye, a mí me gustaría tomar ese punto, ¿ah? Pues yo lo he vivido de verdad que en persona. Yo diría dejamos de hablar, y por es una experiencia a lo mejor personal y no el estándar del mercado, pero yo creo que dejamos esa visión de capa o lambda, donde esa visión capa lambda nació donde teníamos un HDFS on-premise, teníamos un montón de capas de aplicativo, de red, de infraestructura dentro de las compañías. Pero es una visión donde hoy día nuestro aplicativo, incluso nuestros core de soluciones financieras pueden estar en la nube y tienen arquitectura de microservicios, y donde todo lo expongo como evento, donde voy a una interfaz y puedo obtener información, y donde esa misma arquitectura basada en microservicios puede exponer los eventos en un broker. Entonces yo creo que se rompe un poco esa visión del capa y lambda y empezamos a hablar de arquitectura en eventos que consumen soluciones de IA. Por ejemplo, hoy día estamos hablando de agentes. El mercado de este año, el 2025, no sé si está siendo así, va a ser el año de la Agentic IA, digamos. Con Agentic IA, por medio del lenguaje natural, puedo decirle al modelo que vaya a buscar información, tanto como un broker de evento, y así a una base de datos donde tengo data histórica, y que genere un reporte de manera mensual o diaria. Entonces, ni siquiera necesito pensar en la arquitectura que hay por detrás, digamos, solamente en el requerimiento. Creo que hoy día la interfaz de APIs que habilitó y que estandarizó la nube, creo que es el futuro que estamos aprovechando. Y la conversación hoy día es cómo consumo de qué API consumo la data, entendiendo que, así como la solución que tiene Oracle, que tiene AWS y que tiene Microsoft, Synapse, Redshift, la de Oracle Exalítica, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, perdón. Pero, por ejemplo, Dale. puede ser un modelo que vaya a esa API a consumirlo.
y a lo mejor poder ir a consumir los logs en tiempo real de la API de esa base de datos. O sea, creo que se simplificó un montón hoy día el desarrollo de soluciones. Gracias, Nada, solo Abraham. quería compartir eso. Perfecto. Bueno, me gustaría continuar. Aquí un punto bien importante. La ganancia más grande que creo que vamos a llegar es el poder sintetizar y navegar de mejor manera los datos. Venimos de varios años donde se han acumulado una gran cantidad de datos. Vamos a seguir acumulando más. Bien. Pero el punto aquí es, he trabajado con empresas donde tenían 100, 200 reportes, 300 gráficas para diferentes líneas de negocio y siempre llega alguien y genera una pregunta nueva y no saben ni cómo navegar en sus propios reportes. La IA y los agentes nos van a permitir sintetizar hacer esas preguntas directo a los datos. Esa capa intermedia de la reportería prefabricada se va a reducir mucho, pero se va a reducir muchísimo y van a hacer muchos reportes ad hoc, pero para cada persona. ¿Bien? Esa síntesis es la que más vamos a ganar. Entonces, también estoy de acuerdo contigo, Abraham, de el consumo de los datos basado en eventos es la realidad ahora. Y la IA nos va a potenciar mucho esa síntesis. Cómo navegar, cómo llegar en lenguaje natural. Y el panel anterior conversó mucho acerca de analítica descriptiva, prescriptiva, pero yo quiero que veamos que la analítica, o bueno, la explotación de los datos para que sea accionable, deben de estar actualizados y al alcance de las personas. La IA quita esa frontera del alcance de las personas porque la amplía a un público mucho más grande. Y ahí es donde las mayores ganancias vamos a tener. Y para todas las industrias. Sí, coincido. Yo creo que son varios puntos, ¿no? Me escuchan, ¿no? Porque toqué Sí, algo ahí, no sé si ven. está perfecto. Bien, buenísimo. El headset de 10 años todavía sirve. Yo creo que son varios puntos, ¿no? O sea, estamos viviendo un estadio transicional. Entonces, a mí lo que me pasa con muchos clientes es, eh, caemos en un cliente que tiene una estructura, una estrategia clásica de medallón y en el medio aterrizamos una charla de real-time analytics, ¿no? Que depende qué solución estés utilizando, es más fácil o más difícil, ¿no? Entonces, al tener una estrategia integrada como tiene Microsoft, te permite quizás, como decía antes, tener una charla del viejo mundo y del nuevo mundo, y en el medio encontrás el valor. Ahora, ¿con qué encontrás el valor? ¿Cuál es el vehículo que te ayuda, digamos, a moverte eficientemente, en mi opinión, entre el viejo mundo y el nuevo mundo? Definitivamente la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo juega la inteligencia artificial en la estrategia de Microsoft? Desde varios lados. En el detrás de escena, obviamente, como parte de las soluciones que los usuarios lo ven como valor y es transparente, con el copilot, ¿no? O sea, nosotros tenemos copilotos para todas las soluciones y dentro de Fabric no es la excepción. Quiero crear un tablero, le pido al copilot de Power BI, necesito ver corte de información entre esto, y te lo cruce, te lo presenta y más recientemente con toda la mirada de agentes, que ahí es donde empieza a ocurrir magia a un nivel, creo yo, más elevado, donde de repente la inteligencia artificial decide de forma autónoma, si nosotros se lo permitimos, cuál es la mejor fuente que puede utilizar para contestar una pregunta y cómo puede combinar entre diferentes fuentes y traerme un insight en base a lo que quiero lograr, ¿no? Que creo que ahí es donde vamos a empezar a ver realmente un cambio dramático en cómo se monetiza el dato. Porque un gran problema, y un poco lo conecto con lo que decía Oscar antes, un gran problema que tienen las organizaciones es que vienen generando caterva de información que no siempre tiene un retorno de inversión claro, no siempre se sabe por qué se genera. A veces hay una regulación que te dice esto lo tenés que guardar 10 años
tape y al calabozo, pero a veces también se genera información que realmente no está conectada con el objetivo de, ¿para qué voy a utilizar este dato? O sea, ¿qué me está dando? ¿Qué valor agregado me trae aparte de costo, digamos, en mi proceso, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a empezar a ayudarnos a estructurar mejor los datos nuevos que creemos y a utilizar mejor los datos que ya creamos en el pasado. De acuerdo. Hay un punto, Martín, y es, ¿cómo ves que, o sea, cómo habilitamos con la gente realmente tener ese punto medio, ese sweet spot que llaman, entre la mantenibilidad de los datos, ¿sí? Y la complejidad que podemos tener, porque finalmente, si está demostrado que los agentes en ciertas cosas son mucho más eficientes que como lo hacíamos tradicionalmente. ¿Dónde encontramos ese punto y quizás las arquitecturas van a cambiar? O sea, lo que conocíamos hasta hace un año de Delta Lake, Data Lake, Fabric, todo va a ir cambiando a medida que los agentes vayan tomando un poco más de control y se lo permitamos. Pero ¿dónde vamos a encontrar ese punto de que nosotros podamos entender qué es lo que está haciendo la gente por debajo con la data, y podamos gobernarlo? ¿Qué visión ven alrededor de eso? Porque finalmente si pues, le vamos dando permiso, ellos van a efectivizar cosas que nosotros de pronto no logramos, lo que decían ahorita. De pronto tengo data y tengo un montón de data y no la logro conectar, pero el agente de pronto no se cansa como nosotros y logra ver esa conexión. Entonces, ¿cómo ven ese balance donde voy a tener datos muy complejos, y cómo estoy seguro que sí están siendo mantenidos de la manera adecuada y que el día de mañana si tengo que deprecar el agente, y tengo que ir a meter la mano, lo pueda entender y lo pueda comprender o pueda poner otro agente encima? Yo creo que ahí, y sobre que me tomé la palabra, creo que un punto importante entender que así como tenemos una estrategia de IA dentro de las compañías, es súper importante tener definido cuál es nuestra estrategia de data, el Data Foundation. Queremos un montón de acciones en tiempo real, decisiones que los modelos analicen y nos den soluciones determinísticas, pero esos modelos necesitan información. Y a pesar de que hoy día se cataliza un montón el trabajo del procesamiento de datos, se puede automatizar un montón con IA, hay por detrás un trabajo que hacer. Por ejemplo, hoy día se está viendo mucho la estrategia de un data mesh. Y la estrategia del data mesh, si lo llevamos a algo simple, es que si yo construyo un producto de datos, tengo que mantenerlo. Y así como tengo que mantenerlo, tengo que preocuparme de exponer esa data con calidad. Y ahí es donde nos potenciamos hoy día, por ejemplo. Puedo trabajar esa calidad de data complementándola con data sintética. Amazon Web Service tiene soluciones donde, por ejemplo, podemos trabajar la calidad de datos. Si definimos políticas y estándares de datos para la compañía, las podemos aplicar por medio del lenguaje natural. Podemos ir a buscar esa información donde esté, en un Salesforce, en un RP, en algún SAP, y aplicarle esos estándares por medio del lenguaje natural y exportarlo por medio de una API, por ejemplo, para que consuma la demás gente. Pero hay algo en el loop intermedio que tiene que estar definido por la compañía. Hay una fundación de datos que es esencial para que se pueda escalar todas esas acciones de negocio que queremos generar, digamos. Entonces, creo que es súper importante entender que todavía hay trabajo por hacer. Hoy día la magia creo que todavía no está implementada end-to-end, automatizada, y es súper importante definir nuestra estrategia de datos en paralelo a nuestra estrategia de IA dentro de las compañías. Ok, Buenísimo, bravo. me gusta el punto al que vas, Abraham, porque lleva mucho la accountability realmente de, ok, voy a trabajar con datos, quiero hacer una organización data-driven, ahora sí, ¿qué responsabilidades debo de tener y qué tareas adicionales esto va a traer? Si el agente va a facilitarnos enriquecer los datos, excelente, pero también está el factor humano, que va a hacer que los datos nazcan bien y sean procesados de manera correcta. También una de las estrategias que hemos enfrentado, que usamos desde Oracle, es la convergencia de los datos en un solo lugar, ¿bien? Donde podemos tener grafos, JSON, datos relacionales, vectores en un solo lugar. Teniendo la convergencia de estos datos en un solo lugar, podemos darle esa vista 360 a
el dato maestro o al cliente, si fuera datos de cliente o a los relacionales. Y ahí tenemos una vista muy, muy interesante. Y si lo llevamos complementándolo con lo que tú planteas, Abraham, de la accountability de cada usuario, puede tener algo, un escenario muy, muy bueno, donde los agentes son facilitadores, pero no vienen a desorganizar la casa, que era como el statement inicial. De acuerdo. A ver, siendo bien directo en cuanto a la respuesta de lo que preguntaba Daniel, creo que hemos estado más tiempo definiendo las estrategias de gobierno que en discusiones de arquitectura en los proyectos más grandes que he visto los últimos 2 años, ¿no? Digamos, la arquitectura y aterrizar los componentes adecuados para que una solución escale de forma segura, es una discusión que lleva un tiempo moderado, ¿no? Ahora, donde se han dado las mayores idas y vueltas, en mi opinión, tiene que ver con cómo definir un gobierno que contemple todas las variables adecuadas, ¿no? O sea, yendo un poco al punto de Abraham, para mí, estrategia de datos y estrategia de AI no son dos cosas que van en paralelo, es una sola cosa, ¿no? O sea, creo que son dimensiones dentro de un mismo cubo que trabajan en conjunto, ¿no? Y son fuerzas que tienen que trabajar de forma combinada. Yendo bien puntual a lo que preguntaba Daniel, ¿qué haríamos nosotros para mantener en control un agente que va a estar trabajando con datos? Bueno, definir cómo nosotros podemos disparar evaluaciones constantes sobre el output que genera ese agente, ¿no? Y obviamente hacerlo eso exhaustivamente antes de la salida a producción, pero después, cuando ya una solución está productiva, tener también tu set de chequeos automáticos en el cual vos vas midiendo qué es lo que genera ese agente como output, cuál es tu expectativa y qué haces cuando tenés una desviación, ¿no? O sea, ¿qué hago si el outcome no está siendo el adecuado? Lo matamos, levantamos otro proceso, ¿qué hacemos? Digo, toda esa charla es donde, en mi experiencia, es donde más tiempo está, sobre todo porque las organizaciones no están preparadas con la estructura adecuada para tener un esquema de gobierno que permita manejar estas variables, donde un agente termina teniendo que ser quizás accountability en un diagrama organizacional, ¿no? O sea, bueno, si este proceso no se genera de la manera adecuada porque falló un agente, tiene que haber alguien que es responsable, accountable de eso, y bueno, todo ese tipo de discusiones tiene ramificaciones enormes en una forma de organizarnos que claramente no es la que se necesita para las organizaciones que vamos a empezar a ver ahora, que utilizan la inteligencia artificial de una manera diferente. Pero eso, en resumen, ¿no? O sea, evals, benchmark, control, red teaming, ¿no? O sea, nosotros también tenemos servicios específicamente para tratar de vulnerar nuestras propias soluciones y poder entender a dónde puede llegar a estar fallando un agente que no está segurizado de la manera correcta, por ejemplo, ¿no? Creo que va por ahí un poquito. Me encanta el approach porque llegamos al tema de mi corazón, digo yo, que es la estrategia, ¿sí? Y en definitivamente creo que todos tenemos el mismo punto y la misma visión. Todo nace desde la estrategia y cómo amarro yo la estrategia al negocio, ¿sí? Y de ahí planteo el uso y planteo cómo vamos a utilizar la data, ¿sí? Eh, Creo que estamos casi ya sobre la hora, si no, me gustaría ya como tener unos remarks finales de cada uno, ¿sí? Porque acá nos podemos quedar toda la tarde discutiendo porque es un tema bastante apasionante, pero eh, del resumen de esta charla, eh, yo entiendo de la visión de cada uno es que tenemos que todo va a partir de la estrategia. Y muchas de las cosas todavía no están hechas, todavía nos queda un camino, pero no sé si falta algo más, si alguno quiere dar un remark final alrededor de este tema y cómo esto va a evolucionar en el tiempo. Quizás en un año estamos hablando que
las arquitecturas que tradicionalmente utilizábamos ya están comenzando algunas a ser depredadas. Yo creo que cada uno tenemos nuestro approach, ¿ah? Voy por lo menos a compartir el mío. Y yo creo que la estrategia tiene que ser no la arquitectura, no el modelo que queremos utilizar. Y vuelvo al inicio, lo primero que decía, cómo queremos impactar a nuestros clientes y cómo eso está alineado con los objetivos de negocio. Y en el fondo, cómo tenemos una cultura, cómo nuestra estrategia es utilizar todas estas tecnologías para ir performando en eso. Y cómo vamos adquiriendo estas nuevas tecnologías, las vamos utilizando y van saliendo modelos con razonamiento que a lo mejor hace 8 meses no estaban disponibles y ahora están disponibles. Y cómo nuestra cultura y nuestra estrategia se adapta a poder utilizar eso rápido, digamos, y no esperar 1 año, 2 años para recién empezar a impactarlo en el cliente final. Yo creo que la estrategia hoy día, esas grandes estrategias que se desarrollaban a 18 meses y que en los 12 meses todavía no mostraban resultados, creo que hoy día son mucho más tácticas. Creo que definimos un norte de impacto que queremos generar, pero somos flexibles en el medio. Y ahí nosotros siempre trabajamos con los clientes este mensaje que decía al inicio. Pensemos en grande, partamos pequeños generando valor, partamos con MVP rápido, si definimos en una sesión cuál podría ser la tecnología y el impacto adecuado que podríamos generar. Ojalá que desde que salgamos de esta sesión, de aquí a 90 días, estemos capturando el impacto con la arquitectura costo eficiente mínima. Y a partir de que, si validamos que la hipótesis que generamos de negocio fue exitosa, la empezamos a escalar. Y utilizamos la ventaja de la nube y de la IA como catalizador y no como el fondo, digamos. Nada, solo quería compartir eso, ¿eh? Como visión Gracias. personal. Gracias, Abraham. Martín. A ver, yo creo que la estrategia es súper importante, definitivamente, y lo que yo suelo decirle a los clientes con los que trabajo es, lo más importante para entender es que el desafío de la transformación digital y poder generar una estrategia ganadora, hay que darse cuenta que el desafío no es tecnológico. El desafío es cultural, 100% cultural. El desafío hoy para cualquier CEO, para cualquier CIO, para cualquier C-level es cómo cruzar esa barrera invisible, esa brecha que hay entre los que podemos tener esta charla y la persona que solo habla negocio y que pueda utilizar las herramientas que nosotros estamos hablando con esa mirada de negocio. Entonces, ¿cómo realmente democratizar el acceso a la tecnología? Ese es el desafío, ¿no? O sea, cómo poder cruzar ese umbral y ese desafío es para mí lo que va a definir las empresas que logren cruzar el puente de lo que se viene y las empresas que se van a quedar viviendo en el pasado. Entonces, el desafío no es tecnológico, es cultural, 100% en mi opinión. Eso, lo dejo con esa idea de mi parte. Gracias, Martín. Totalmente de acuerdo. Oscar. Bien, yo planteo siempre que el problema debe ser lo primero antes de la herramienta. Tener una muy buena definición de el problema nos va a permitir decidir si va a ser 1 o 10 herramientas y entendiendo que lo único constante ahora es el cambio y la modernización de las herramientas, diferentes tamaños, y ahí es donde más valor vamos a generar nosotros como equipo. Bien, entender cómo vamos a generar ese valor a impactar ese problema que nuestros clientes nos están poniendo. Porque en este momento, yo siento que todos hemos hablado con varios clientes donde ponen la herramienta primero. ¿Cómo voy a usar hoy AI? No. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es la situación? Y a partir de eso, las herramientas que existen. ¿Bien? Entonces, esa es la reflexión con la que quiero que nos vayamos. Generemos valor, pongamos nuestros clientes de primero y también el problema a resolver donde vamos a transformar realmente. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Les agradezco por el tiempo. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Creo que los voy a molestar mucho por WhatsApp. Pero realmente, pues espero que la audiencia haya recibido el mensaje. Les agradezco por estar acá y los invito a que sigamos tuneados en el evento. Muchísimas Muchas gracias gracias por por Buenísimo, invitarnos. gracias por la invitación, ¿eh? Gracias. Un gusto Martín, un gusto Oscar. Lo Hablamos, mismo. Daniela. Un gusto, Martín, Abraham, Daniel. Un gusto. How will sports evolve?
the LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences.
How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was exactly that. It was a vision of creating the absolute best fan experience known to any industry, any sport, any venue in the globe. With over 500 Globers working alongside 20 vendors, Globant engineered an extraordinary architecture, orchestrating diverse teams to craft a groundbreaking experience. We have a strong presence on site to be able to support the events. That's the very particular thing about this project, that we have to be here when the people come in. It's a phygital experience in which we not only have the people behind the screen, but also here in person with us. The experience we envisioned was complex, demanding alignment amongst other partners. Together, we created something transformative. At Globant, we don't just dream, we deliver. Together with the LA Clippers, we've redefined what's possible in fan experiences. How will sports evolve? The LA Clippers and Globant present Intuit Dome, a pioneering effort to elevate the fan experience by uniting innovation, design, and a sense of community. When we first engaged or started to partner with the Clippers on this vision, it was... Genial esta conversación, chicos. Muy bien, estamos llegando a la recta final de Data and AI Next Conference 2025. Me queda sonando de la presentación que acabamos de tener ese paso que nos trae la IA generativa, de lo que es la generación de data, generación de datos, a la síntesis. ¿Cómo pasar de la generación a la síntesis? Cuando hablamos de generación, nos estamos llenando de datos, pero eso lo que hace es alimentar a la gran cantidad de datos que ya tenemos. Lo que necesitamos para tomar decisiones es síntesis. Muy interesante la charla y sobre todo también el rol de esos pequeños modelos de lenguaje optimizados, más rápidos y más eficientes para procesar más datos en menos tiempo. Excelente charla. Seguramente habrá que revisarla nuevamente. Ahora ya pasamos a nuestra siguiente y última presentación. Estamos ya cerrando un día lleno de aprendizajes, ideas e innovación. Así que vamos a reflexionar un poco sobre lo que hemos aprendido y hacia dónde nos dirigimos. Liderando esta sesión final está Almudena Claudio. Almudena es una voz apasionada en tecnología e innovación. Tiene una experiencia muy amplia en datos, en inteligencia artificial y en transformación digital. Almudena ha ayudado tanto a organizaciones públicas como a privadas a utilizar datos y no solamente para resolver problemas, sino también para impulsar el cambio, para mejorar vidas y crear un impacto duradero. Ella cree que el poder del aprendizaje, la integridad y la colaboración está acá. Y viene a ayudarnos a cerrar este capítulo con claridad, propósito e inspiración. Y bueno, es lo que vamos a ver justamente en esta próxima presentación, que es la última. Y siendo la última, pues claro, el Gleam Challenge ha cerrado. Vamos a anunciar los ganadores justo después de esta presentación de Almudena, así que estén súper pendientes, no se los pueden perder. Alguno de ustedes puede ser. El código de descuento para los trainings de Digital House sigue abierto. Data NXT. Pueden ahí ir y ver la oferta de los entrenamientos. Por favor, demos la bienvenida a Almudena Claudio. Muchísimas gracias, Dani. A mí me encanta estar aquí porque me encanta hablar de estos temas. Efectivamente, llevo muchísimos años con esto, trabajando con la IA, la que era IA tradicional hace 20 años, y empecé con procesamiento de lenguaje natural. Entonces era una IA simbólica y bueno, ha cambiado mucho el panorama. Ahora la IA famosa, IA generativa, que es una IA no simbólica y que ha hecho que todo esto esté cambiando, sea muy disruptivo, pues, y ahora se habla mucho también de agentes. Pues yo trato de estar al tanto de todo en la medida de lo posible porque es bastante complicado, porque esto está cambiando de una manera exponencial.
Me encanta esto y me gustaría compartir con vosotros algunas visiones sobre por dónde creo que puede ir esto, este tema de los agentes. Primero voy a empezar por lo más básico, que ya, pero voy aumentando de manera exponencial también en mi charla, igual que cómo ha evolucionado la IA. Empezamos hablando un poquito de qué es un agente y ya, ¿no? Porque hay bastantes opiniones por ahí. Yo os doy mi punto de vista y es que yo creo que un agente lo que tiene es un objetivo que cumplir y busca la forma de conseguirlo, un objetivo o varios objetivos. Y también tiene una parte de autonomía, tiene cierta autonomía, puede ser muy poquita autonomía a mucha autonomía, pero tiene que tener algún componente de autonomía para considerarse agente de inteligencia artificial. ¿Cuál es el ciclo de funcionamiento de un agente de inteligencia artificial? Hay 4 etapas. La primera es la percepción, es decir, obtener información del entorno, que puede ser a través de APIs, una entrada de un chat, pueden ser sensores, cualquier tipo de entrada de datos, es la etapa de percepción. La etapa segunda, que sería el razonamiento, es el procesamiento de esos datos. Esos datos se cocinan, ¿no? eh, para, se cocinan se ordenan, se infieren otra información, se obtienen patrones, es decir, se hace toda la cocina necesaria para tratar esos datos y con el objetivo de tomar las decisiones necesarias para conseguir el objetivo que tiene ese agente. Digamos que es la etapa en la que actúa el cerebro, pero todavía no hacemos nada, ¿no? Es procesamiento de los datos y razonamiento de esos datos. Luego ya eh, llegamos a la etapa 3. Hemos llegado a una conclusión en el punto 2 y en la etapa 3 lo que hacemos es el roadmap. Es decir, se planifican una serie de tareas, ¿no? que hay que hacer para poder conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, se hace, digamos, el roadmap, se ponen las tareas que hay que hacer, se priorizan, incluso se puede prever, en el caso de que haya obstáculos, cómo actuar, ¿no? Si por un lado, por otro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la planificación, todavía no actuamos. Y ya en la última etapa es la acción, que se ejecuta ese roadmap planificado en el punto 3. Entonces, tenemos estas 4 etapas. Esto no significa que todos los agentes tengan que tener las 4 etapas, pero digamos que esto caracteriza a los agentes en general, ¿no? El más básico, pues tendría solamente la etapa de percepción y la de acción, sin cerebro. Y luego ya, pues a medida que el cerebro es más sofisticado, pues tendríamos un procesamiento de datos mucho más sofisticado, ¿no? Pero estas son las 4 etapas. Aquí tengo un ejemplo. Perdón. En un agente, ¿no? de diagnóstico médico. ¿Cómo se comportan en cada una de estas etapas? Pues la etapa de percepción recopila los datos del paciente, pueden ser síntomas, historial médico, resultado de pruebas, cualquier tipo de información, incluso los relojes estos de pasos o de pulsaciones, etcétera. Cualquier tipo de dato del paciente, pues lo recoge, ¿no? Luego, en la etapa de razonamiento, interpreta los datos, detecta patrones y llega a las conclusiones correspondientes. Por ejemplo, en este caso de agente diagnóstico médico, diagnostica una enfermedad, una patología o bueno, el diagnóstico que sea, ¿no? Y luego ya en la etapa de planificación hace el plan de tratamiento, ¿no? El plan basado en ese diagnóstico, pues indica qué pruebas hay que hacer posteriores, qué sesiones con el médico habrá que hacer o si tiene que hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de momento seguimos sin la actuación. Y por último, se actúa, es decir, ya se pauta la medicación, se envía al paciente, se programan citas con el médico, etcétera. Entonces, ese sería el caso del agente de diagnóstico médico. Y bueno, aquí quería compartir con vosotros un vídeo para mostraros que Now meet Dr. Grey-Walter of Bristol. Why the torch? Well, here's the reason. It's Toby, a mechanical tortoise with an electronic brain. Y este robot tan simpático se llaman las tortugas mecánicas, es del año 51 y lo que hacen tienen un mecanismo muy simple que lo que hace es
que tiene un sensor de luz y persiguen la luz. Entonces, este señor con una linterna va mostrándole la luz y el robotito este tan simpático pues va persiguiendo la luz y va eh, modificando su ruta, ¿no? Para buscar esa luz. Entonces, este sería un caso muy sencillo de agente que tiene solo las etapas de percepción y de acción. Y seguramente alguien pensará, ¿pero esto es un agente seguro? ¿Tiene autonomía? Sí, tiene autonomía. No es una autonomía lógica, es decir, no tiene un razonamiento, no razona, pero sí tiene autonomía porque no hay nadie que dé un botón y se mueva el robot, sino que él reacciona ante un estímulo. Entonces tiene una autonomía muy básica, pero tiene autonomía. Y bueno, pues de esto pues luego se ha evolucionado a cosas mucho más sofisticadas. Dicen que es el precursor de la rumba, del motor el robot este que limpia los suelos. Now meet Dr. Greywater. Perdón, he dado sin querer al vídeo otra vez, perdón. Vale, vale. Una vez visto esta intro, que quería poner un poquito como preliminar cómo, pues eso, qué es un agente, cuáles son sus pasos, etcétera. Quería ver quería ver con vosotros la arquitectura de un agente, ¿no? Entonces, la arquitectura de un agente es el core, es decir, lo básico del agente es el cerebro del agente, ¿no? Ese cerebro puede ser muy sencillo o muy complicado, puede ser muy específico para una tarea concreta o puede abarcar tareas muy diferentes, ¿no? Pero al fin y al cabo es un cerebro porque razona en el sentido de la inteligencia artificial, ¿no? Aparte del cerebro, bueno, el cerebro tiene diferentes módulos, ¿no? Tiene módulo de interpretación de los datos, el módulo de memoria, si es que tiene memoria, luego la base de conocimientos, puede tener un conocimiento, un modelo interno de la realidad, que es una representación pues de su entorno o de una representación de conocimiento sobre el que vaya a trabajar. Un motor de razonamiento en sí, ¿no? Que es el que va a razonar en base a los datos y luego puede tener también un módulo de aprendizaje, si es que es un módulo, si es un agente que aprende. Y luego pues también un módulo de planificación, que sería el que se encarga de planificar las acciones, ¿no? Entonces todo esto, que no es acción, ¿no? Es coger los datos, procesarlos y planificar, ¿no? Unas acciones. Todo eso es el cerebro de la gente. Y tenemos un módulo de percepción, que es el que captura los datos, ¿no? Los sensores o una base de datos. Puede ser cualquier tipo de sistema por el que se adquieran datos. Y luego tenemos el módulo de acción, ¿no? Que es el que ejecuta las acciones. He puesto una flechita entre sensores y entre percepción y acción porque hay agentes que no tienen ese cerebro. Entonces sería directamente eso, que es el ejemplito que os he puesto antes de las tortugas mecánicas. Y entonces, según su arquitectura, es decir, si tienen unos módulos, otros, etcétera, pues tenemos diferentes agentes, ¿no? Aquí os he puesto algunos ejemplos. El reactivo simple sería ese que solamente tiene receptor de datos y módulo de acción, ¿no? Es ante un estímulo, responde. Percepción, actuador. Sería otro ejemplo, para daros otro ejemplo distinto, sería un semáforo básico que simplemente cambia la luz del semáforo en base a un temporizador. Eso sería un reactivo simple. Luego tendríamos vamos a ir avanzando, ¿no? en sofisticación, ¿no? Luego tendríamos el reactivo basado en modelo, que tiene ya una representación interna del entorno, ¿no? Tiene cierto conocimiento ya intrínseco en el agente. Puede ser un conocimiento muy básico, pero tiene ya un conocimiento. Y sería, por ejemplo, el sistema de riego automático, que lo que hace es lo mismo que el de antes, que es ante un estímulo responde, pero ya almacena, ya tiene datos de histórico, ¿no? Por ejemplo, puede tener el nivel previo del suelo para poder activar o pausar el riego, ¿no? Ya sería un poquito más complicado, ¿no? Más complejo este agente. Luego tendríamos el agente basado en objetivos,
por ejemplo, el navegador GPS que tiene un objetivo, en realidad todos los agentes tienen un objetivo, ¿no? Pero este es pues un objetivo muy claro, ¿no? Que es, en el caso del navegador GPS, es llegar a una meta. Entonces lo que hace es planificar para llegar a esa meta y se va ajustando, en caso de que ocurran obstáculos que les desvíe del camino, se va ajustando a- para conseguir llegar a esa meta. Hay una característica de los agentes que es la capacidad de persistencia, que es que cuando se encuentran obstáculos, pues igual que las personas, ¿no? Cuando nos encontramos obstáculos, pues siguen persistiendo hasta conseguir llegar a la meta, ¿no? Cambiando pues eso, la ruta o cambiando la estrategia, etcétera, ¿no? Luego, mm, otro tipo, según la arquitectura, basado en la autoridad, que sería el que, por ejemplo, un recomendador de películas o cualquier recomendador, ¿no? Recomendador de e-commerce, por ejemplo, también está basado en recomendar algo con el que podamos conseguir la mayor satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, este sería un tipo de agente basado en utilidad. Este tiene el módulo de aprendizaje incorporado porque tiene que aprender del comportamiento de los clientes, ¿no? Entonces, cada uno pues tiene módulos diferentes para conseguir las características que necesitan, ¿no? Luego pues tenemos el agente que aprende. Tiene ya un módulo de aprendizaje automático, que sería el caso, por ejemplo, del vehículo autónomo, que aprende conduciendo, aprende de todos los datos que va adquiriendo con esas horas de conducción y va mejorando su capacidad de respuesta pues, mejora su conducción a medida que va aprendiendo, ¿no? Porque también el entorno con el que se encuentra cada vehículo autónomo es diferente, ¿no? Y entonces va aprendiendo. Entonces son algunos ejemplos de agentes según la arquitectura. Hemos visto arquitectura, componentes y aquí os pongo algunas dimensiones de capacidad de los agentes, ¿no? Digamos que estos son características que representan a los agentes, entonces cada uno tiene, digamos, entre comillas, su personalidad, ¿no? Entonces, unos necesitan de unas características, otros de otras, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos aquí? Pues memoria, adaptabilidad, capacidad de comunicar, porque los agentes se pueden comunicar con otros agentes o con personas o con otras máquinas. eh, Capacidad de percibir el entorno, persistencia de objetivos, que es lo que me comentaba antes, que en caso de que se encuentren obstáculos, etcétera, pues se buscan la forma de llegar a su objetivo cambiando la estrategia, cambiando la ruta, etcétera. Su autonomía, es decir, pueden ser muy poquito autónomos o mucho, ¿no? ¿Qué significa autonomía? Pues necesidad de que el humano participe en el flujo de trabajo, ¿no? Capacidad de planificación, los hay que no necesitan planificación, los hay que sí. Los hay que necesitan más planificación, como por ejemplo el navegador GPS. Capacidad de aprendizaje, como por ejemplo el vehículo autónomo que necesita mucha capacidad de aprendizaje. Procesamiento, razonamiento y toma de decisiones. Los hay que necesitan pues, tener un razonamiento mucho más sofisticado, más profundo, ¿no? Y luego, pues, reactividad y proactividad, ¿no? Esto es igual que con los humanos, ¿no? Que sean reactivos o que se puedan anticipar, ¿no? Antes de que algo ocurra. Pues estas son algunas características, bueno, las más básicas de los agentes. Eh, y por tanto, yo os presento una cosa, yo creo que hay que hablar de espectro de capacidad agéntica y no si un software es agente o no, sino cuál es su capacidad agéntica, no solo en cuanto a si es menos o más agente, sino también tipo de agente, ¿no? Porque cada agente pues tiene sus características y sus virtudes y sus pros y sus contras, ¿no? Entonces cada uno tiene que ajustarse a la problemática que tiene que resolver, ¿no? Entonces hay que hablar de espectro de capacidad agéntica, más que de si es agente o no es agente, ¿no? Y no todos los agentes tienen que tener todo, sino que tenemos que ajustarlos a las necesidades. Bueno, pues aquí os pongo más ejemplos. Tampoco que os quiero abrumar con millones de ejemplos, pero bueno, dependiendo de su capacidad, pues los tendríamos sin memoria, con memoria limitada, deliberativo. El deliberativo
tiene ya un modelo del mundo. Cuando digo modelo del mundo, me refiero a un conocimiento semántico del mundo, ¿no? Es decir, unas reglas, conceptos. Y entonces el deliberativo pues ya utiliza esto para razonar. Aparte de los datos que reciba, utiliza ese modelo del mundo y luego toma la decisión. Em, el adaptativo o aprendizaje automático, que según va aprendiendo, pues se va adaptando, va planificando las acciones. Tenemos el proactivo, tenemos el multiagente, el que es capaz de trabajar con otros agentes, ¿no? Y hay un concepto que lo quería introducir aquí, que es el razonamiento social y la teoría de la mente. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de los agentes para entender que otros agentes o un humano tiene otras características diferentes a ellos, ¿no? Sería una protoconciencia muy básica, pero sería algo así, es algo necesario para poder trabajar en sistemas multiagentes. Y luego también sería conocer el contexto, también forma parte de eso conocer el contexto, no solo es, tener constancia de que existen otros agentes o humanos, etcétera, tienen otras características, sino también conocer las normas de la sociedad, conocer el entorno social. Entonces, estos agentes tienen que tener estas características y luego capacidad de comunicarse con otros agentes. Y luego ya tendríamos el más elevado de todos, que sería el generalista, ¿no? La inteligencia artificial general, que bueno, es la que dicen que tiene un nivel como la humana y ya permite eh, resolver problemas del mundo real y de todo tipo de dominios, etcétera. Todavía estamos lejos de eso, pero bueno, como una entelequia sería esto, necesita razonamiento muy sofisticado, capacidad de generación y de transferencia. ¿Qué significa esto? Que sea capaz de generar información a partir de lo que tiene y además capaz de transferir información de un dominio de conocimiento a otro dominio de conocimiento. Pero es que además eh, tiene que ser capaz de pues, abarcar muchos ámbitos y ser capaz pues eso, de resolver problemas reales, del mundo real. Vale, entonces hemos hablado del espectro y por qué es importante decir que hay un espectro de agentes. Pues porque es importante que los agentes sean adecuados y se adapten a la complejidad necesaria para el problema. O sea, es decir, que no sean más complejos de lo necesario ni tampoco insuficientes. Desde el diseño ya hay que diseñar ese agente que sea adecuado. Luego también es importante saber que hay un espectro por cumplir las expectativas, ¿no? Para que los usuarios no se lleven decepciones y sepan qué es lo que ese agente es capaz de conseguir. Luego también hay que tener en cuenta que a mayor autonomía de la gente hay que tener más seguridad y hay que tener más salvaguardas porque estos agentes pueden tener sesgos, etcétera, ¿no? Entonces, si le damos más autonomía a la gente innecesaria, corremos más riesgo. Entonces, no demos más autonomía de la necesaria. Por último, la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es el responsable, ¿no? El accountability. Cuando un agente comete algún error, ¿no? ¿Quién es el problema? ¿El desarrollador, el usuario, el propio sistema? Esto ya entramos en terreno de la ética, que no me voy a meter en ese jardín ahora mismo, pero también es importante tenerlo en cuenta. Uf, pues voy a ir más rápido. Os quería enseñar esta colección de cromos que tengo, que son con diferentes agentes, para que veáis que podemos tener diferentes agentes para diferentes propósitos, ¿no? Por ejemplo, uy, creo que me he ido. ¿Estoy por ahí? Ah, sí, perdón, un segundo. No, perdón, es que no sé dónde he dado, vale. eh, vale. Me ha salido un aviso de que se acababa la sesión, le he dado OK y de repente se me ha salido. Vale, a ver. Vale, perdón, ¿eh? Vale, tengo aquí esta colección de agentes, dependiendo de los diferentes propósitos.
Y vale. Y bueno, pues atención al cliente, motor de recomendación, retail, recepcionista virtual. Aquí imaginaos un rol, ¿no? En una empresa, pues cada uno sería un agente. Esto es muy utópico todavía, ¿vale? Pero aspiramos a esto. Vale. Luego quería traer aquí que los modelos de lenguaje, los modelos largos de lenguaje, son catalizadores de la capacidad agéntica. Es decir, la arquitectura que veíamos antes, que tenía dentro el core, el cerebro, y por fuera tenía diferentes módulos, con los modelos de lenguaje, estos funcionan muy bien como cerebro de un agente. ¿Por qué? Por diferentes cosas, diferentes características, pero son muy buenos catalizadores de agentes porque funcionan muy bien como cerebro, porque tienen un razonamiento avanzado, son capaces de entender instrucciones muy complejas, son capaces de generalizar, de adaptarse, funcionan con procesamiento de lenguaje natural, es decir, que cualquier persona que hable lenguaje puede comunicarse con estas herramientas. Entonces, esto democratiza el uso de la inteligencia artificial. Antes habría que ser técnico, ahora no. Ahora ya cualquiera puede comunicarse con estas herramientas. Luego también existen herramientas de no code o low code que permiten desarrollar agentes sin necesidad de programar. Y hay APIs accesibles para poder comunicarse con estos modelos. Entonces, Em, los modelos de lenguaje son claramente unos impulsores de los agentes de inteligencia artificial. También quería comentar que muy recientemente han salido un par de estándares para que los agentes se puedan comunicar con otras herramientas, con otros servicios, con otros agentes de manera estándar. Por ejemplo, el Model Context Protocol no es el único, ¿vale? Pero es el que está cobrando em, bastante importancia últimamente, se habla mucho de ello. Salió con Anthropic, pero lo están implementando muchas herramientas. OpenAI lo está implementando. De hecho, yo creo que recientemente lo ha puesto ya en ChatGPT. También OpenAI ha desarrollado Agents SDK, que es un kit de desarrollo para construir agentes de inteligencia artificial. Es decir, que, que cada vez va a ser más fácil construir agentes porque tenemos el core y además este core se conecta muy fácilmente con esos estándares, con otras herramientas, otras bases de datos, etcétera. Luego aquí quería poner cómo va a ser la transformación digital en las empresas y la sociedad, como en varios niveles, ¿no? Primero, automatización de tareas simples, rutinarias, tediosas, lo que ya está plenamente integrado. Luego, autonomía operativa inicial, donde ya la IA, los agentes pueden hacer flujo de trabajo completo, ya no solo tareas específicas, sino flujo de trabajo completo. Tercer nivel sería los equipos híbridos, donde ya entra el humano ya no jerárquicamente está por encima de la máquina, sino que está, digamos, a la par o por lo menos en un nivel de orquestación. No está por encima jerárquicamente, sino ya trabajan en modelos híbridos y toman decisiones compartidas. El cuarto nivel sería los ecosistemas autónomos, es decir, ya sistemas multiagente, por ejemplo, un departamento entero en una compañía, ¿no? Que funcione todo con inteligencia artificial, donde ya el humano solamente tiene que supervisar. Todavía no estamos en eso, pero vamos en ese camino. Y por último sería ya ecosistemas completamente autónomos, ya esto a muy futuro. Y bueno, estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero ya sería que el humano solamente se dedique a auditar y calibrar los objetivos, etcétera. Entonces serían estos 5 niveles. Eh, Vamos mal de tiempo, voy a ir un poco rapidito. Aquí tengo muestro simplemente los datos. Esos datos es una evolución exponencial. En 2024 hay un mercado de agentes de IA de 5,1 billones de dólares y se prevé que para 2030 sean 47,1 billones de dólares. Es una previsión exponencial. No sabemos, pero desde luego se está creciendo de manera exponencial. Y aquí me gustaría hablar de limitaciones, porque a lo mejor ha parecido que, uy, esto, va, sí es así, pero tenemos limitaciones todavía. Y me gustaría hablar de la IA simbólica frente a la no simbólica, los dos paradigmas extremos de la inteligencia artificial. La IA simbólica, que es la tradicional, good old fashioned artificial intelligence, la que lleva muchísimos años, eh, se basa en un conocimiento y a partir de ese conocimiento razona
y ejecuta acciones o toma decisiones, ¿no? Razona, pero no aprende. No aprende sin intervención humana. Por sí sola no aprende. Es determinista y predecible. Ante una misma pregunta va a responder siempre igual. Por tanto, tiene alta explicabilidad. Entonces, hasta ahora todo muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es la limitación de esto? Pues que no podemos, para conseguir una IA que realmente resuelva problemas del mundo real, tendríamos que darle un modelo de conocimiento enorme, con todas las relaciones bien hechas entre sí, bien estructurado, y bueno, pues eso que él lo hace también. Es complicado darle ese conocimiento tan completo, ¿no? Esas son las limitaciones que tendría la simbólica. Y por no hablar de que luego todo eso hay que procesarlo y procesarlo bien además. Luego estaría por otro lado la no simbólica, que es la que tiene las redes neuronales y los famosos modelos de lenguaje, ¿no? ChatGPT, Gemini, etcétera. Esta IA no tiene conocimiento explícito. Parte de cero. Ha sido entrenada con datos y a partir de esos datos va aprendiendo, pero va aprendiendo comportamientos, relaciones. No va generando conocimiento, simplemente entiende de patrones, de estadísticas. No razona. Aprende, pero no razona. Eh, entonces, ¿cuál es el problema de esto? No es determinista, siempre va a haber un porcentaje de aleatoriedad, y es una caja negra porque no sabemos cómo funciona por dentro. Sí es verdad que hay técnicas para ya intentar dar un poco de explicabilidad a estas IAs, pero sigue siendo una caja negra. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos que tomar una decisión crítica, no podemos delegarla en una IA no simbólica. La IA no simbólica es muy útil para muchas cosas, pero no para tomar decisiones críticas. Entonces tenemos los dos paradigmas extremos y ninguno es perfecta. Y las dos tienen limitaciones. Para llegar a la IA general, lo más probable es que no nos valga con ninguna de las dos. Y lo que se está haciendo ahora es investigar en algo híbrido, lo llamado IA neurosimbólica, que, bueno, lo que trata es de crear ese cerebro mixto, simbólico, no simbólico, porque en la simbólica tenemos cerebro simbólico y en la no simbólica cerebro no simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que a la no simbólica, en los modelos de lenguaje, le podemos meter un RAG, le podemos meter base de datos, etcétera. Entonces ¿es simbólica? No. No, sigue teniendo un cerebro no simbólico. Lo que hace es que si le metemos un documentos RAG, va a incorporar esos documentos al mismo cerebro no simbólico y va a seguir funcionando igual. Siempre vamos a tener incertidumbre y no tenemos un conocimiento. En la IA simbólica aquí he puesto algo un poquito filosófico, pero que me gusta y es el concepto de el Aleph, que es un cuento de Borges. Eh, en el relato, Aleph es un punto en el espacio que contiene todos los puntos del universo simultáneamente y quien lo mira puede ver todo lo que existe sin confusión. Y bueno, pues para mí eso es como la entelequia, ¿no? De en tener en un punto todo el conocimiento y así tendríamos la certeza absoluta y la capacidad para razonar con todo el conocimiento. Obviamente eso es inabarcable. De hecho, en el cuento de Borges, si alguien se queda mirando el Aleph, es incapaz de procesarlo y se queda como, esto no puedo procesarlo. Y entonces, bueno, pues tenemos esos dos paradigmas extremos, se está investigando en algo intermedio. Por ejemplo, Meta ha sacado el Large Concept Model, el LCM, que está en investigación. Y es algo como el LLM, pero mixto, trabaja con conceptos. Entonces, bueno, pues está en investigación y se está investigando en ello. Y bueno, ya termino con esta última slide dando un poquito de resumen de lo que he hablado, los mensajes que quiero dejar simplemente es que hablemos de un espectro agéntico con diferentes características de agentes, capacidades, potencia, etcétera. Em, para tener modelos con capacidad para resolver problemas del mundo real necesitamos la IA neurosimbólica o, bueno, quizá no, quizá otra cosa, pero en eso se está investigando ahora mismo. Y luego, pues, la colaboración humano-máquina, que ya estamos en ello y que es necesario reinventarse y adaptarse a esto.
En paneles anteriores han comentado que lo más complicado es el cambio de mentalidad, de mindset, y estoy completamente de acuerdo. Para mí eso es el cambio. Esto no es un tema de tecnología. Esto es un tema de cambio de mentalidad y cambio de paradigma, claramente. Y bueno, pues ya termino con esto. Eh, Muchísimas gracias a todos. Gracias por aguantar hasta el final. Y nada, pues ya está. In 2025, a new player is disrupting Formula One, enabling teams to make faster data-driven decisions that can change the course of any race. Introducing the Team Content Delivery System powered by Globant. Fueled by cutting-edge technology, the system harnesses live video and data to track the race from every angle. On-prem video and data ingestion with hybrid cloud delivery pipelines enable increased data availability, responsiveness, and resiliency. An enhanced UX eases navigation, with video filtering allowing users to quickly find key moments from specific races, sessions, or drivers. By minimizing data lag, the system cuts decision-making time from 9 seconds to under 5, providing teams with a competitive edge in every millisecond. Real-time data integration delivers seamless analysis, while robust security safeguards performance data around the clock. Together, we're not just driving innovation, we're accelerating performance like never before. Globant, official partner of Formula One. Gracias, Almudena, por esa didáctica introducción a los agentes de inteligencia artificial. Estuvo buenísima. Para todos, vayan al slide y califiquen su experiencia general. ¿Cómo ha sido la NXT Conference Data and AI 2025? Vayan al slide y lo van haciendo. De la charla de Almudena, nosotros encontramos una gran cantidad de cosas realmente. Fue una charla muy rica en muchos conceptos. Genial. Creo que el momento en el que estamos ahora mismo nos está mostrando cómo los agentes están cobrando nuevas capacidades, cómo los agentes están evolucionando con mejores capacidades de memoria, con mejores herramientas. Les estamos dando brazos y piernas para que se conecten a donde nosotros necesitamos que se conecten, para que lleguen a nuestros sistemas de información y a nuestros recursos. Pero estamos creando protocolos para que hablen el mismo idioma. Almudena nos habló de MCP y de Agent-to-Agent Protocols. Estamos construyendo un nuevo stack tecnológico para que los agentes puedan desarrollarse y hacer una gran cantidad de cosas que seguramente van a terminar haciendo, y yo diría no en el largo plazo. Estamos entre el corto y el mediano, así que hay muchísimo por hacer y por construir con agentes de inteligencia artificial. Recuerden, vamos camino hacia un nuevo Internet, pero lo vamos a hacer de manera muy responsable. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y bueno, tenemos las super noticias, los ganadores. ¿Quién se ganó el premio para el entrenamiento de Digital House? Recuerden, es inteligencia artificial para la innovación digital. Tenemos 2 ganadores, Miguel Guerrero y Sue Pernet. Felicitaciones. Pero no es todo. También tenemos los 2 ganadores para las mentorías de Globant. Y esas personas son Sebastián Maglioni y Julieta Abed. Felicitaciones también a nuestros ganadores. Ha sido una experiencia increíble, llena de conversaciones valiosas, ideas innovadoras y conexiones significativas. Esperamos que se vayan de este evento sintiéndose motivados, empoderados, para impulsar un cambio en sus carreras, en sus equipos, en sus organizaciones. Recuerden, el poder de los datos y de la inteligencia artificial está en nuestras manos, y juntos podemos construir un futuro donde la innovación, el impacto y la responsabilidad vayan de la mano. Gracias una vez más por ser parte de este viaje extraordinario.
Hasta que nos volvamos a encontrar, manténganse curiosos, sigan innovando y continúen impulsando el cambio positivo. Y ojo, manténganse en contacto con Globant. Síganos en nuestras redes sociales. Tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí donde lo están viendo, donde están viendo esta conferencia, y vayan y hagan like. Like en este evento si les gustó, y espero que sí. Síganos también en Globant, en Instagram como @Globant, en TikTok, en LinkedIn y en X, para estar atentos a nuestros próximos eventos. Hasta pronto.